Carlos López sufre la infracción, será tiro libre que favorece para el equipo de Ciudad Nueva. Cerca de la mitad del campo de juego hacia zona de ataque corresponde tiro libre. Posibilidad de cargar, posibilidad de buscar el juego aéreo es para la representación de Ciudad Nueva. Aquí frente a la pelota ya se encuentra García para cumplir. Está también Juan Carlos Franco. García o Franco para la ejecución. Para la derecha Franco, para la zurda García. Deja para Franco. A ver qué hace Franco. Atención el disparo hacia el arco. Bueno, se pierde lejos afuera. Probó directamente Franco. Se animó desde lejos Gilberto. Sí, probó Franco. También buscando ya su gol de larga distancia, pero no pasó nada en esa jugada. Sale Cerro Verde, balón profundo, demasiado profundo. Estaba también adelantado ya el jugador. Sixto Monjes. Será tiro libre de salida. Favorece al equipo de Ciudad Nueva. Continúa el partido 0-0. Los compromisos que hoy vamos a tener, los 7 partidos. Quedan todavía 6 después de este Gilberto ahorita. Sí, quedan todavía 6 partidos. Entonces vamos a estar repasando los partidos por la Copa Bronce y por la Copa Oro también, todos los partidos que vamos a tener el día de hoy aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Jornada de fútbol sábado 16 de mayo 2026. Sale Cerro Verde, balón para Acosta, balón para Sixto Monje, peligro de gol. Bueno, está en posición adelantada de vuelta el número 10 del conjunto Cerro Verde. Y el tiro libre ya lo va cumpliendo en forma rápida. Ahí está López. Ya queda en las manos del arquero de Cerro Verde. 2 veces en forma consecutiva el número 10 se queda en offside. Sí, 2 veces queda en offside. Cada pelota larga se queda en offside el jugador Sixto Monje, jugador de Cerro Verde. Falta en ataque por parte de Duarte. Será tiro libre defensivo. Corresponde para Ciudad Nueva, el conjunto. Mira que Cerro Verde, Blas Antonio, muy bien esta temporada. Solamente le faltó un punto para clasificar por la Copa Oro. Esta temporada el equipo de Cerro Verde se quedó afuera y hasta aquí los partidos les cuesta ganar al equipo de Cerro Verde. Sale su portero justamente, el de Cerro Verde. Acosta el que baja. Balón para Sixto Monjes. Intenta profundizar, ahora sí profundiza el pase. Bien para la marca Aníbal Vázquez. El zaguero central sale jugando con Osvaldo Rodríguez. Franco era Villalba el que se cae. No hay falta, dice el árbitro. Fue todo pelota. Sale Duarte. Empieza ya a proponer también Duarte hacia zona de ataque. Enrique La Rosa. Sobra la pelota entonces. Resta quitando Bogado desde el fondo. Reconquista de vuelta aquí el jugador de Cerro Verde. De la presencia ahí de Franco. Rebotó en el jugador de Cerro Verde. Será lateral en el medio terreno. Corresponde para Ciudad Nueva, que lo va cumpliendo. Apura la sección de los dos equipos. Los dos quieren ganar aparentemente, Gilberto. Sí, los dos intenta, pero hasta aquí el tema de definición le está costando a los dos equipos. Pero ambos intentan. Busca el espacio para capturar contragolpe, pero hasta aquí le está costando ya completamente a los delanteros. Ahora sí, Acosta pica con sensación de gol. Atención, el disparo por parte de Sixto Monje encima del horizontal. Quizás asomó muy bien el equipo de Cerro Verde. Termina con este remate el número 10. Sí, pelota importante y una llegada importante esta segunda parte. Un intento también del equipo de Cerro Verde este segundo tiempo del partido. Sale Osvaldo Rodríguez, balón profundo. Saca Benítez, va a quedar para Villalba. Que baja con el pecho. Va conduciendo, deja ahora para García. Ahí está García. Arnildo el que gana, va con todo. García con el físico. Continúa con la pelota. Ahora sí suelta el esférico para Barrios. Ya logró puntear el defensor. Saca con un puntín. Trata de contragolpear al Cerro Verde. Vázquez termina sacando con un balonazo y profundo que va a quedar en las manos del arquero de Cerro Verde. Partido 0-0 todavía en este segundo tiempo. Así mismo. Partido 0-0 sin goles todavía este segundo tiempo, segunda parte del encuentro. Poca oportunidad también de gol por ambos lados. Ya va a salir la representación del conjunto de Cerro Verde, balón profundo. Ahí está.
Gracias al profesor César Cristaldo, como siempre, tan gentil también. Nos están pasando siempre también las configuraciones, las planillas de uno y otro equipo. Ahí va jugando García. Hacia la punta izquierda, García que lanza el centro, pelota por arriba sobre el esférico. A ver quién llega. Comete falta en ataque. Sobró la pelota, pero hubo falta por parte de Bogado. Dice, el árbitro será tiro libre defensivo. Sí, le cobra la falta en ataque al jugador de Ciudad Nueva. A hacer salida ahora para el equipo que se mantiene 0-0. Pocas oportunidades de gol para ambos equipos. Mucha marca, mucho roce, pero le falta lo más importante en el partido, que es el gol. Sí, falta en este caso romper el 0, a ver si se prende un poquito más también el compromiso. Sí. Y creo que los dos equipos que ya está fuera de todos los campeonatos también, solamente está jugando para que pueda terminar bien posicionado en la tabla ambos equipos. Sí, asimismo, será tiro libre de salida, favorece para la representación del cuadro de Ciudad Nueva. El zaguero central número 3 va a sacar, es Aníbal Vázquez. Ahí ya lo hizo con un balón hacia adelante, balón para Franco. Ahí está el 19, baja bien, juega con Villalba. Arnaldo Villalba gana su marcador ya dentro del área, cruza la pelota, pero intercepta Benítez. Deja para vuelta para él. Con un puntín termina sacando. Acosta intenta peinar sobre ese esférico. A ver quién llega primero. El de Cerro Verde intenta llevar a la pelota. Ahí se muestra Sixto Monjes. También está Cecilio Zamudio estapado hacia el otro sector. Gana el servicio de esquina. Será córner para Cerro Verde, que salió de contra. Sí, salió de contra del equipo de Cerro Verde y va a tener una pelota parada. Va a estar buscando por arriba el primero del equipo de Cerro Verde. Sí, señor. Córner, punta izquierda, favorece para la representación de Cerro Verde. Se va lentamente para la ejecución. Ahora sí el árbitro. El ok. La autorización. El arquero con los puños termina sacando. Y ojo porque hay espacio. Lo puede aprovechar también Ciudad Nueva, que sale con un pelotazo largo para que pueda picar a García. A ver si llega primero. Sale el arquero. García el que llega. Sí, logró puntear el arquero. También termina sacando a un costado. También de contragolpe propone aquí Ciudad Nueva. Sí, pone también el equipo de Ciudad Nueva de contragolpe, pero no pasó nada en ese contragolpe que tuvo el equipo de Ciudad Nueva en el partido. Ambos intentan, pero muy mal en la definición, ambos equipos. Hasta aquí, pocas posibilidades para los delanteros principalmente. Ya sale Cerro Verde de vuelta a balón para el jugador Zamudio. Va a quedar para el otro Zamudio, Gabriel. El anterior era Pedro. Va teniendo aquí Franco. Lanza el centro muy pasado. Llegó tarde Barrios. Y va a quedar para el lateral derecho que sale jugando. Deja para Duarte. Cerro Verde. Y la posición de la pelota. Pica Venegas. Está adelantado, dice el juez. El asistente número 2. Levantó el banderín. Mucho offside en este partido para ambos equipos. Increíblemente, mucho fuera de juego, principalmente por el lado Cerro Verde este segundo tiempo. Sí, señor. La falta de comunicación, ¿no? Con sí. el que sé el pase y el receptor, el que recibe. El que no está atento por su línea, principalmente el que recibe la pelota. Ya pica. Adelantado. Sí, apuradamente Gilberto. Atención, va Abogado sobre la pelota. Queda para Gabriel Zamudio y sale para el equipo de Cerro Verde. Continúa 0-0, sin emociones todavía el partido. El primer encuentro de esta jornada deportiva. Sí. Cerca del Mundial también, ya hablas, Antonio. Falta poco para que tengamos el campeonato del mundo. Ayer principalmente estuve siguiendo una transmisión y un stream de algunos que es encargado de los reglamentos que va a haber en el Mundial para los árbitros y para los jugadores también, donde se va a utilizar mucha tecnología. El árbitro también va a tener una tecnología importante por su cuerpo mismo en el partido, donde se va a transmitir en vivo también en la televisión, Blas Antonio. Sí. Y eso es
donde avanzó mucho la tecnología, ¿verdad? Y también tema de UXAI, ahora ya va a haber una tecnología aparte que va a estar midiendo lo que es el offside de cada equipo. Sí, así mismo, Gilberto. Y los nuevos reglamentos que Sí, se va sí, a utilizar el también, ¿eh? saque de mano, mucho tiempo jugó en el piso, protesta de los jugadores, solamente se va a permitir los capitanes que van a tener la oportunidad de protestarle al árbitro. Y tema de saque de mano a 10 segundos, el que tarda más de 10 segundos se le quita el saque lateral, y el jugador que está en el piso solamente hasta 2 minutos puede estar un jugador golpeado en el piso, o si no se retira afuera, y 3 minutos tiene que estar afuera el jugador para que pueda ingresar de vuelta en el campo de juego. Será tiro libre que favorece para la representación del conjunto de Ciudad Nueva. Posibilidad manifiesta de gol. Atención, ojo con esta acción. Autoriza el juez, va Villalba, le pega al arco. Esta vez sí, no pasó lejos. Tuvo mucha potencia el remate de Villalba encima del horizontal. Sí, probó Villalba casi más cerca del arco. El jugador Villalba probó directamente, pero se levantó esa pelota. Casi, si bajaba esa pelota, iba a ser un gol importante para el equipo de Ciudad Nueva. Pero no bajó nunca esa pelota. Por poquito se salva del primero del equipo de Cerro Verde. Sí, asimismo 4 partidos ahí por Copa Bronce, cuarto de final, Gilberto. Sería los partidos entre San Isidro versus Real Madrid, que vamos a tener a continuación. Ojo con esta acción porque va con todo Cerro Verde. Cerro Verde, peligro de gol. Atención, Duarte le pegó. Vázquez termina sacando cuando el arquero estaba vencido. Wilson Vázquez, el que saca es Aníbal Vázquez. Será córner y lo festeja como un gol también la gente de Ciudad Nueva. Sí, acá salva su portería el jugador Vázquez, Aníbal. Sacó esa pelota al tiro de esquina. Va a ser pelota parada de vuelta para el equipo de Cerro Verde. Sí, señor, porque el arquero salió, le ganó el jugador Duarte, que termina rematando Gilberto, ¿no? Así mismo, salió el arquero, pero quedó. Que es más rápido el que ataca. Así mismo, cuando viene el centro, media altura, a ver, intenta Duarte. Tenía ganas también de patear. Sixto Monjes, su compañero le anticipa. Será lateral, sí señor. Sanabria el que gana el servicio de costado será. Pelota finalmente para Cerro Verde. Sí. Así lo indica el asistente. Le decía Gilberto, 4 partidos, cuarto de final, Copa Bronce. Un solo partido se va a jugar todos estos 4 partidos. Van a protagonizar San Isidro Real Madrid, que sería el siguiente partido. Después también Manchester de Arendá va a jugar contra el equipo de San José. Libertad Independiente. Sí. Y va a jugar también el Sport Gribuco ante el Sportivo Arendá. Los 4 partidos, cuarto de final Copa Bronce, ¿eh? Cuando se va con todo Franco, peligro de gol, quiere ganar Ciudad Nueva. Atención, no pudo conectarse con Barrios y recupera y dejó también aquí la sensación de gol el equipo de Ciudad Nueva. Parece que esta parte se despertó los dos equipos. Ciudad Nueva también tuvo su oportunidad ya de marcar el primero, pero no, hasta aquí no está aprovechando, y Cerro Verde también la misma, cada vez que sale de contragolpe tiene oportunidades en ataque. Los 2 partidos por Copa Oro, partido semifinal ida, Gilberto, se va a jugar 15 de agosto ante el equipo del Milan y el conjunto del Sport Upona ante Arsenal. Los partidos para hoy. Lindo partido por la semifinal de la Copa Oro, Blas Antonio. Sí, que partido de ida se va a jugar por la semifinal Copa Oro, y hoy partido único por la Copa Bronce a partir del, o sea, que este es el primero y el segundo partido ya se van a jugar por la Copa Bronce y partido único. Así que lindos partidos tenemos por delante. Sale el jugador García, ahora el que intenta era Villalba. Deja para Sanabria. Pica Franco, balón para él. A ver qué hace el 19. Va Franco. ¿Va a levantar el centro o no? Está Sanabria también dentro del área. Bueno, gana el servicio de costado. No pudo cruzar de buena manera. Será córner. Servicio de esquina favorece al equipo de Ciudad Nueva en este tramo del partido. Así mismo va a ser tiro de esquina para el equipo ciudadano. Va a tener su pelota parada. Así que vamos a ver cómo le va
por arriba al equipo de Ciudad Nueva. Corner, punta derecha, autoriza ya el juez principal de este compromiso. Arriba la pelota, atención de primera. Le pegó Osvaldo Rodríguez, así como venía, le pegó a la pelota y no pasó lejos del arco de Cerro Verde. Sí, sensaciones de goles por ambos lados, pero hasta aquí no está haciendo todavía. Cerca, se aproxima, estuvo cerca de vuelta aquí Ciudad Nueva, pero hasta aquí se le está negando el gol. Sí, hasta aquí no está pudiendo llegar a los goles. Atención al envío, desvía Benítez. Intenta Barrios, termina sacando el lateral. Presiona bien García. Sale Duarte. Va a quedar para Villalba. Villalba para Ciudad Nueva. García otra vez. Arnildo García se apoya otra vez en Villalba. Ahora juega con Barrios. Profundiza el pase, pero bueno, no pudo Barrios. No pudo dominar. Se le escapó, se le fue bajo la suela. Entonces Así ya mismo. sale Cerro Verde. Sí, muchas pelotas se les pierde a Barrios ya esta parte del partido. Todos le buscan a él, pero les cuesta tener la pelota ahí al jugador Barrios. Continúa sin emociones, 0-0 el partido. Ya nos aproximamos también a la recta final, Gilberto. Sí, ya 19, casi 20 ya de este segundo tiempo, sin goles todavía Blas. Cobra la infracción el árbitro principal de este compromiso. Será tiro libre. Será balón que favorece a la representación del cuadro de Cerro Verde, que va a tener también esta posibilidad de cargar. Asimismo, va a estar buscando por arriba de vuelta el equipo de Cerro Verde. A ver quién se encarga de este servicio. Monje puede ser, o Duarte, o Zamudio. Sí, Zamudio. Gabriel creo que el zurdo, o el derecho. Ahí está. Le deja a Pedro ahora. La Ahora, Rosa sí. se va ahora, Gilberto. Pedro La Rosa. Va a Sí. buscar entonces. Sí, va al envío dentro del área. Saca Bogado. Vuelve a cargar Cerro Verde. Otra vez responde sacando a media. Queda para Acosta dentro del área. Ahora sí gana el defensor de la representación del conjunto de... A ver, de Cerro Verde. Bueno, el árbitro dice saque de meta. O hubo infracción. Ah, infracción, ¿eh? Está sentido el zaguero central, Gilberto. Sentido el jugador del central. Vamos a ver qué pasa. ¿Va a ser tiro libre entonces? Salida. Sí. Ya va saliendo. Balón profundo. El árbitro que ya lo autoriza. Y va a quedar ahí para el lateral izquierdo. Es Gabriel Zamudio para el equipo Cerro Verde. Entrega mal. Franco el que recupera. En zona de ataque va Franco. Intenta conectarse con Villalba. Gana el servicio de costado. Será lateral ofensivo. Sí. Corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Va a ser lateral. Ciudadano. Queda poco. Va de vuelta al arco de Cerro Verde. Partido continúa 0-0. Ausente hasta aquí los goles. Pero en cualquier momento también puede caer. Los dos va insistiendo. Los dos van buscando el gol. Autoriza ya el árbitro. Ahora sí, va el envío dentro del área para Barrios. Peligro de gol. Va a ganar el servicio de costado, sí. Córner corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Sí, se mantiene en ataque el equipo de Ciudad Nueva. Va a tener un tiro de esquina. De vuelta el equipo ciudadano. Va a ir por arriba buscando el primero. Servicio de esquina, punta izquierda. García para la ejecución. El árbitro ya da el ok. El centro dentro del área queda para Franco. En el segundo palo aparece Franco. A ver cómo cruza por abajo el centro. Ahí está. Va quedando para Vázquez. Benito otra vez el barrio rebote allí. Sigue insistiendo Vázquez. Ahora sí el centro. El arquero con los puños. Villalba atropella. Saca Sixto Monje. Pasó de todo ahí. Sigue el peligro. Sí. Ahora sí saca el remate afuera. Pasó de todo, Gilberto. Pasó de todo ahí. En el área del equipo de Cerro Verde. Pero ni así encuentra el gol el equipo ciudadano para terminar la jugada. Probó de vuelta aquí, pero pasó lejos del arco. Va a ser salida para Cerro Verde. Casi tiempo cumplido. Estamos en la recta final de este compromiso. 0-0 el partido.
Y ya va sacando el arquero de Cerro Verde, balón hacia arriba. Va a quedar ahí para Ramón Benialgo. Con todo Cerro Verde, peligro de gol, ya está en offside el jugador Acosta. De vuelta en usted el jugador Acosta. Monje y Acosta todo el tiempo queda en usted. Va a ser pelota de vuelta para Ciudad Nueva. Ya sale jugando. Este es Rodríguez. Pase corto allí hacia donde está Franco de vuelta. Participativo también Franco. Va jugando con Vázquez. Benítez sale a cortar. Y hay espacio. Lo puede aprovechar también Cerro Verde, que va también con todo a atacar. Comete falta. Sin embargo, Cecilio Zamudio será tiro libre en el medio terreno. Ahí dentro del círculo central favorece al equipo de Ciudad Nueva. Sí, va a ser tiro libre. Ahí la falta de Cecilio Zamudio. Y tarjeta amarilla para el 10 Monje. Sería el 10 de Cerro Verde. O la tarjeta por el lado de Ciudad Nueva. El 10. Sí. Zamudio es el 17. Y el 10 es de Ciudad Nueva entonces. A López. ¿O quién es el 10? No, López tiene... Sí, es para López el 10. Juan Carlos López entonces con tarjeta amarilla. Ambos con tarjeta. Perfecto. Amonestado ambos tras esa acción. Va el árbitro, ya autoriza también. Para cumplir está Franco. Mira el área, Franco. Otra vez el disparo hacia el arco y estos términos, señores. Terminó el compromiso. Termina, señores, resultado final. Sí, 0-0 sin goles. ¿Y esto se termina, Blas Antonio? O veremos qué pasa porque estamos... Creo que termina. O se definen penales. Y creo que sí. Bueno, pausa. Ya venimos. Bien, se va a definir en tanda de penales entre Cerro Verde y Ciudad Nueva. Primero en patear en el equipo de Cerro Verde está el número 10, Sixto Monjes.
Va a disparar el número 10, ahora sí el árbitro que lo autoriza, va Sixto Monje, le pegó, gol de Cerro Verde, descoloca totalmente al arquero Gilberto. Así mismo, el primero es para el equipo de Cerro Verde que marca de penal Sixto Monje. Cerro Verde 1, ahora va el segundo penal que va a ser pateado por Franco, el primero por el lado de Ciudad Nueva. Juan Carlos Franco se va lentamente para el disparo de esta definición de tanda de penales. Camiseta número 19 para Juan Carlos Franco. Ahí ya acomoda la pelota. 1-0 arriba Cerro Verde. Sixto Monje el que convierte. Ahora Franco. Va Juan Carlos. Franco le va a pegar, le pegó. Gol de Ciudad Nueva. 1-1 esta definición. Así mismo, ahí marcó también su penal el equipo ciudadano. 1-1 por lado. Ahora va por el segundo el equipo de Cerro Verde. Es el lateral izquierdo. El que luce con la número 4. Se va lentamente para este penal. El segundo por el lado de Cerro Verde. Sí, Gabriel Zamudio es el segundo por el lado de Cerro Verde. Gabriel Zamudio tiene ya con las manos o en las manos la pelota. Va a patear el número 4. Ya todo ok, va a autorizar el árbitro. Ahora sí, ya lo hizo. Va Zamudio. Gol de Cerro Verde al techo del arco. 2-1 el conjunto albiverde. Sí, imposible para el arquero ese penal de Cerro Verde que marca ya el segundo. Ahora va el segundo por el lado de Ciudad Nueva. Cuarto en la tanda. Es Arnaldo Villalba el que va a patear. Lentamente también se va, no se apura para nada Villalba. Se va aproximando ahí en el punto penal. Arnaldo Villalba, dorsal 21 para él. Sí. Segundo por el lado de Ciudad Nueva. Sí, segundo por el lado de Ciudad Nueva. Cuarto ya en la tanda. Y está 2-1 arriba Cerro Verde. Sí, señor. Si es que convierte Villalba. Empata la serie. Sí, todo igual es. Ahí acomoda. Bueno, la pelota que no se quiere quedar. Sí, esta clase de pelota siempre quiere complicarlas, Antonio. Sí. Le hace dudar al pateador principalmente. Sí, así mismo. Ahora sí, ya todo ok. Ya va retrocediendo el número 21. Va Villalba. Le va a pegar el 21. Villalba ya autoriza el árbitro. Va Arnaldo Villalba. Travesaño y picó afuera. Sí, eso te venía comentando. Cuando la pelota no quiere quedarse, él siempre le complica al pateador. Y acá, primer penal errado por el lado de Ciudad Nueva. Ahora va por el tercero el equipo de Cerro Verde. Quinto en la tanda. Es Pablo Acosta, dorsal 35. Sí, el delantero. Acosta va a buscar ampliar la ventaja a favor de su equipo Blas. Pablo Acosta ya está ahí acomodando en el punto penal ese esférico. Ahora sí ya toma impulso también. Va al 35, le pegó travesaño y picó afuera también. Sí. Falló el 35 también Gilberto. Sí, falló el 35. Ahora un penal errado cada lado. Ahora va el tercero por el lado de Ciudad Nueva y tiene que convertir sí o sí el equipo Ciudad Nueva, Blas Antonio. Vázquez, el central. Vamos a ver cómo le va a Aníbal Vázquez. Entonces el sexto en la tanda. El zaguero central Vázquez para esta definición. ¿Está 2-2? 2-1. 2-1. Sí. 2-1 arriba Cerro Verde. Sí, acá Si es que tiene convierte empata la serie y va a ser de vuelta empate. Sí, señor. Vázquez. Aníbal le pegó al arquero. El arquero intuyó muy bien en esta oportunidad, Gilberto. Sí, no pudo a Vázquez marcar el gol y ahora va a ser Verde sin marca. Creo que termina ya o no. Va a ser el cuarto por el lado de Cerro Verde. Y tiene que, si convierte, el otro tiene que estar obligado a convertir también. Será el número 50. El 50 es de Cerro Verde. Duarte es el cuarto que va a patear por el lado de Cerro Verde Blas. Sí, Duarte ya acomoda la pelota en el punto penal. Retrocede Duarte. Autoriza al árbitro. Va Duarte. Arranca, se va, tiró el arquero. El arquero termina intuyendo también el remate de Duarte. Bueno, acá el arquero se hizo figura también. Tapa el penal de Duarte. Otra ventaja
para el equipo de Ciudad Nueva para que pueda marcar este penal que va a tener sobre el cuarto, que va por el lado de Ciudad Nueva. Sigue 2-1. Sigue 2-1, así mismo. Es el jugador Bogado el que se va, el zaguero central de Ciudad Nueva. Dorsal 5, Bogado acomoda ya la pelota para la definición. Autoriza el juez, va Bogado, arranca, tiró el arquero y se fue adentro. Gol del conjunto de Ciudad Nueva con suspenso. Sí, con suspenso ese penal, atajó el arquero, pero después se fue adentro. No pudo desviar totalmente esa pelota el arquero de Cerro Verde de Bien. Ahora va el quinto por el lado de Cerro Verde. Es el número 26. Enrique La Rosa, el 26. O Cerro Verde, ¿verdad? Cerro Verde, sí. Sí, el 26 era Enrique La Rosa. Bien. Enrique La Rosa. Ya se adelanta o se anticipa ya lo que es el 1-1 aquí en esta definición, Gilberto, ¿eh? Sí, sí, sí. Enrique La Rosa acomoda la pelota. Vamos a ver cómo lo define. Va Enrique La Rosa, el arquero. El arquero Vázquez se queda con ese remate. Sí, bien el arquero Vázquez, su segundo penal atajado en esta tanda. Y ahora va el quinto por el lado de Ciudad Nueva, Juan Carlos López. Y sigue la tanda 2-1 arriba el equipo de Cerro Verde Blas. Si es que convierte Juan Carlos López, Ciudad Nueva festeja. Como así están las cosas, ¿eh? Sí, sí, así mismo. El número 10 acomoda la pelota. Atento, fijamente el arquero también lo mira, el número 10. Autoriza el juez, va López, le pegó, gol. Marca y gol termina. Y esto termina. Termina, señores, en la tanda. Clasifica al equipo ciudadano. Nosotros vamos a una pausa y ya se venimos para el segundo partido.
Muy bien, ya arrancó el segundo compromiso. Ya están frente a frente Real Madrid versus San Isidro. San Isidro, Real Madrid. Ya también con este partido arranca el primer partido ya por Copa Bronce. Ahí ya va sacando Arzamendia. El primero de los 4 partidos por Copa Bronce se enfrentan San Isidro, Real Madrid en esta tarde de fútbol en el Sport San Nicolás, ciudad de Iribucua. Copa Municipal, Copa Senior de Iribucua o Campeonato Senior de Iribucua. Ahí va a quedar para Torres. Sale Real Madrid. Pase cortito ahí para que pueda conducir. El jugador Caje, este que levanta el centro. Cardoso intenta cabecear. Sobra ese esférico y recupera San Isidro. Con el número 11, Villalba. Balón profundo ahí para que pueda tener también ahí Félix Peralta. Peralta para Orrego. Al borde del área va avanzando San Isidro. El balón queda para León. Carga León. Benítez pone el pecho y saca con la pierna derecha. Vuelve a recuperar San Isidro. Ahora pierde, sale a Caje. Caje para Abogado, la evolución otra vez para Abraham. Abraham Caje, el número 6 tiene. Levanta la cabeza. A ver. Caje, pase cortito ahí para Rogelio. Armó de primera, pero cruzó mal. Este es Daniel González. Orrego. Abre para Villalba. Miguel Villalba tiene. Esta se muestra, o ya se muestra también Mario Araujo. Pase profundo ahí. Saca Elvio Torres. Con golpe de cabeza responde Javier Villar. Orrego el que desvía. No llega Peralta. Ya sale el arquero. El arquero de Real Madrid. Balón para el jugador. En este caso el número 24, el que lucha en presencia de Villalba. Comete falta el defensor. Será tiro libre. Favorece para el equipo de San Isidro. Quedó sentido Villalba. Ya se va recuperando lentamente el número 11. Creo que todo ok, todo listo. Otra vez se va a parar el número 11. Ahí va acomodando las medias. Y él se va a encargar de este tiro libre. Ya se aleja Orrego. Tiro libre para el equipo de San Isidro. Villalba para cumplir. Va al centro. Muy cerrado. Termina saliendo afuera de esa pelota. Será reposición de arco. Saque de meta, saque de portería para la representación de Real Madrid. Los primeros minutos de este lance, de este juego. Copa Bronce que así de esta manera arranca en esta jornada de hoy. Y ya sale por un costado el balón lateral que favorece para la representación del conjunto Real Madrid, que lo va cumpliendo, ya pone en juego. Balón de Gómez para Benítez, peligro de gol. Va al equipo Real Madrid, atención, Bogado lo deja para Rodríguez. Tardó un poco para el remate, ya se va armando la defensa de San Isidro y sale jugando. Así mismo, los primeros movimientos del partido por la Copa Bronce. Está jugando San Isidro ante Real Madrid, partido 0-0. Otra vez intenta la representación del cuadro de Real Madrid y será salida para la representación de San Isidro. Ya sale jugando. Saca Portillo. Ahí va bajando Caje, queda para Benítez, avanza Real Madrid, centro por abajo, atención, Villar que bloquea el centro de rebote, ya queda para el portero de San Isidro, hoy guardameta Ignacio Navarro. Sí, de vuelta, mira que viene jugando Navarro hace 3, 4 partidos atrás, ya viene siendo portero del equipo de San Isidro y de vuelta hoy en el arco, Navarro. Ahí va teniendo otra vez el equipo de San Isidro. Va con todo Arzamendia, va dejando ahí para Chaparro, saca como puede. Saca como puede el jugador de la representación de Real Madrid. Sentido Arzamendia, será tiro libre o será salida para la representación de Real Madrid. Va a ser salida para el equipo blanco en este partido. Partido 0-0 todavía en esta primera etapa. Los primeros
minutos. En este caso, sin goles todavía en esta primera etapa también. Bueno, balón para Real Madrid. Sin embargo, cortó el juego. Será suelta direccionada para la representación del equipo blanco. Balón que cae en el medio terreno. Otra vez León el que saca. Ahora Armoa. Cardoso el que gana aquí en este juego aéreo. Al defensor va sacando Portillo. Javier Villar otra vez responde con golpe de cabeza, sacando desde el fondo para San Isidro. Después de mucho vuelve Javier Villar en la saga de San Isidro, ¿eh? Sí, mira que después de mucho realmente. Hace rato ya que no viene jugando Villar, Javier, y ahora está de titular en el equipo San Isidro. Va sacando Real Madrid, queda para Rodríguez. Este juega con el jugador, vuelve a equivocarse. Vuelve a recuperar también aquí Cardoso. Tardó mucho, se anticipa para llevar ese esférico. Ahí ya va sacando el equipo de Real Madrid. Presiona bien San Isidro. Ahí está, va saliendo Bogado, pero con falta, dice el juez. La falta del capitán Bogado. Será tiro libre para San Isidro. Sí, va a ser pelota para San Isidro y la falta del jugador Bogado, en este caso el jugador del Real Madrid. Va a ser pelota para San Isidro, que va a seguir jugando. Tiro libre que corresponde para la representación del conjunto de San Isidro. Acomoda la pelota el número 13, el zaguero Villamayor. Va a cargar seguramente. Villamayor ya mira el área rival. Va al envío dentro del área, centro arriba, saca Abraham Caje, complementa Rodríguez. Con un balón profundo intentó aquí el jugador de San Isidro, Gilberto. Así mismo probó de larga el jugador de San Isidro, pero no pasó nada. Primeros 10 minutos en la primera etapa, 0-0. Sale San Isidro, descarga muy bien aquí Javier Villar, balón para Villalba. Villalba en la conducción, queda para Orrego, Luis Enrique. Otra vez Villalba va teniendo el número 11. San Isidro que avanza. Bueno, el pase no estuvo bueno. Otra vez a presionar San Isidro en la salida del conjunto de Real Madrid, que intenta salir jugando en forma corta también. Ahora Armoa saca hacia adelante. El que debía es Arzamendia. Va a quedar para Orrego. Luis Enrique ante la marca de Gómez. Suelta la pelota para Villalba. El número 11 tiene, va Villalba. Escapa de dos, marcador, sigue Villalba, a ver qué hace. Félix se muestra, balón para Peralta. Va Peralta, intenta enganchar, pero ya pierde ante Portillo. Saca Miguel Portillo a un costado. Será lateral en ataque para San Isidro. Sí, va a ser pelota en ataque para el equipo de San Isidro, que está buscando, intenta hasta aquí los dos equipos, pero falta el gol, lo más importante, porque en el primer partido no tuvimos goles en el partido y acá estamos en la primera etapa recién, pero ambos equipos cuidan bastante su arco, principalmente en esta primera etapa. Este es Villalba. Deja ahí para Araujo. Mario Araujo, el zurdo, va teniendo la pelota. Suelta el esférico, pero ya está en posición adelantada a su compañero. Así estaba ya en Oxai. Ahí el jugador iba a hacer salida ahora para el equipo del Real Madrid. Para sacar esa pelota está Gómez. Pega en la humanidad del jugador de San Isidro. Será lateral. Se mantiene. Va a ser pelota para el Real Madrid. Gómez, que hizo un golazo en la fecha anterior también para su equipo. Y hasta aquí 0-0 este partido. Lateral que favorece al equipo blanco del Real Madrid. Va sacando Cardoso con golpe de cabeza. Termina peinando. Queda para Benítez. Benítez intenta cruzar. Pega en Araujo. Otra vez para Benítez. Ahora sí cruza la pelota. Bien para sacar con el pecho el zaguero central de la representación de San Isidro, que sale jugando con Villalba. Villalba, el que intenta ser protagonista también en este compromiso en el equipo de San Isidro. Para Orrego, este que lanza, busca a González. Saca muy bien Abraham Caje. Era Roberto Caje el que sacaba. Ahora queda para Bogado. Este es Armoa. Sale Villar. Golpe de cabeza de Armoa. Queda para Rodríguez. Está habilitado Rodríguez.
Pase hacia atrás para que pueda Armoa conducir en el medio terreno. Otra vez va Luis Rodríguez. Para Armoa. Pase rasante. A ver cómo cruza o no. Enganchó y sigue con la pelota. Va Real Madrid. Se instala en zona de ataque. Va con todo el equipo de Real. Bueno, pega en la humanidad del árbitro. Sí. Va a ser suelta. Neutral. Va a ser para San Isidro. O para San Isidro va a ser para la Blor. Sí. Suelta direccionada para San Isidro entonces. Sí, ya lo va dejando al portero Ignacio Navarro. Hoy guardián del conjunto de San Isidro. Hasta aquí no se prende todavía el partido, Gilberto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No me acuerdo todavía de ni una pelota que sacó Navarro o el arquero de Real Madrid Monzón. Hasta aquí 0-0, muy trabado el partido. Ambos equipos cuida bastante el partido a su favor. Va sacando Chaparro, Juan Carlos Chaparro el balón para Arzamendia. Ahora González, Daniel para Peralta, pase profundo para el número 7 que corre. Alcanza ese esférico, mantiene en juego Peralta, pase hacia atrás pero en forma equivocada, el pase corto. Saca Torres. Ese esférico queda para Benítez, Gómez pica, busca a Cardoso. Javier Villar pone el físico allí, saca con la pierna derecha. El pase para Villalba. Continúa 0-0 el marcador. A ver qué hace Villalba. Dispara al arco. El arquero rebota. Ahora sí, en segunda instancia se queda con la pelota. Se animó en esta Villalba. Sí, primer intento directamente al arco. Primer trabajo importante del arquero Monzón aquí. Sacó y estuvo cerca del gol el equipo de San Isidro. Gómez peina. Otra vez de rebote queda para el número 14. Ahí está Gómez. Balón para Sergio Cardoso. Ahora Benítez, peligro de gol. Va Real Madrid. Pateó más bien el aire que la pelota Benítez. Y dejó pasar una muy buena situación. Sí, muy buena situación del equipo blanco. Tuvo la oportunidad también en ataque, pero el jugador Benítez no pudo agarrar esa pelota, sino y hacer diferente la situación. Ahí va quedando la pelota para Portillo. Torres, Elvio Torres, el zaguero central, le presiona bien Peralta. Ahí se muestra el jugador Roberto Caje. Con el físico Roberto, le presiona también Arzamendia. Y forzó el error por parte del defensor y sale a atacar otra vez San Isidro. Va el envío centro para González. No llegó a la pelota. El arquero también que sale, le cuerpea. González comete falta en ataque. Tiro libre será defensivo para Real Madrid. Sí, va a ser tiro libre para Real Madrid. Ahí le ganó al arquero a González y González le hizo la falta también. Va a ser pelota, digo bien, para Real Madrid. Sí, señor, fue hombro contra espalda. Por eso la sanción por parte del árbitro. Así mismo. Ahí se le fue la pelota a Benítez, lateral que lo va cumpliendo San Isidro. Empieza a presionar de vuelta el conjunto de San Isidro. Félix Peralta ahora. El rebote va a quedar para Portillo. Y marcamos el tiempo, Gilberto. Marcamos el tiempo de juego y marcador de esta primera etapa. 16 minutos, partido 0-0. Sin goles, San Isidro, Real Madrid. Va de vuelta San Isidro. El remate en segunda instancia de vuelta. El arquero Monzón se queda con la pelota. Esta vez el remate de larga distancia. Sí, prueba también de larga distancia, pero no pasó nada. Probó, pero lejos del arco esa pelota. Se equivoca en el pase. Recupera otra vez San Isidro. Este es Juan Carlos Chaparro. Intentó la conexión con Luis Enrique Orrego. No prospera la acción y recupera Real Madrid, pero sigue presionando otra vez San Isidro. Se manda en ataque, intenta cruzar el centro. Bueno, San Isidro está atacando con más hombres, Gilberto, parece, en el compromiso. Se va con mucha gente, con mucho hombre en ataque el equipo de San Isidro, pero hasta aquí tampoco aprovecha San Isidro esa oportunidad de hombre que tiene en ataque. Les cuesta alguien, le falta alguien que pueda definir frente al arco de Monzón. Y el Real Madrid que trata de esperar y de contragolpe tratar de aprovechar. Ya sale jugando el arquero de Real Madrid. Balón para Caje. Roberto Caje en la salida. Chaparro presiona, recupera San Isidro de vuelta. Ahora deja para Luis Enrique Orrego. Pasa hacia atrás para León. Es el jugador
Diosnel León. Ahora González, Arzamendia, Félix Peralta intenta, vuelve a recuperar aquí Gómez. Después le comete falta a Gómez, tiro libre defensivo para Real Madrid. Sí, va a ser pelota de vuelta para Real Madrid. Va a tener pelota en salida el equipo blanco. A ver, cambio. El 17, se retira el 19. Chaparro Juan Carlos, entonces se retira, ingresa el 17 Mario Chaparro. Chaparro por Chaparro, entonces, Blas Antonio. Para San Isidro. Perfecto. El que ingresa es Mario Chaparro, el que se retira es Juan Carlos Chaparro. Ya sale San Isidro. Va a quedar ese esférico para el jugador Abraham Caje. Abraham tiene. Caje lanza al centro, busca a Cardoso. Queda para Benítez. Va a peligro de gol Cardoso. Amaga, se acomoda, le pegó. El arquero está atento, se queda con la pelota. Buena llegada de aquí de Real Madrid. Sí, la primera oportunidad para patear al arco para el equipo de Real Madrid. Buscó directamente el arco del jugador del equipo blanco, pero atento estaba el arquero Navarro. Tranquilo, estaba ahí en su portería. Primer intento al arco del equipo blanco. Va Portillo, intenta enganchar. Estaba en posición adelantada, dice el árbitro, y ya sale San Isidro. El que conduce en la salida es Luis Enrique Orrego. Balón para Villalba, destapado está, cerquita, pegadito a la raya, sigue Villalba. Saca Gómez. Será lateral para la representación de San Isidro. Cerquita también de la raya de la mitad del campo de juego. Hacia zona de ataque corresponde para la representación de San Isidro. El partido continúa 0-0. Así como fue también el primer partido, Gilberto Brites, entre Cerro Verde y Ciudad Nueva. Sinceramente, no tuvimos goles en el partido. En el primer partido se definió en penales también. Y acá todavía, creo que una oportunidad para cada uno frente al arco hasta aquí en el partido. Va el envío dentro del área, va González, presiona a González, sale el arquero, sí señor, se queda con la pelota y quedó sentido el jugador Daniel González. Sí, quedó sentido, pide la falta, hizo compañero, pero fue salía del arquero que ganó la pelota. Ya sale Real Madrid, ya vuelve a recuperar, o se recuperó también el jugador Daniel González, sale Caje. Roberto con Abraham, ahora Rogelio Armoa. Sale lateral izquierdo y va Real Madrid ahora también a proponer hacia la banda izquierda. Apertura para Abogado, su capitán tiene. Va el envío por abajo, busca a Cardoso, Sergio domina, atención, saca como puede el jugador Javier Villar. Ahí va quedando para el jugador Arzamendia. Para González, abre para Villalba, corre el 11. Destapado está Peralta, sigue Villalba, a ver qué hace Villalba. Entra en diagonal, intenta el disparo, bloquea Torres y saca Portillo. Así mismo. Y ojo Gilberto, perdón, porque va con todo ahora Real Madrid de contragolpe, hay espacio. Tiene Benítez, se frena ahora, no se animó a cruzar. Y bueno, ahora sí ya se arma la defensa. Así mismo, que tardó bastante el jugador Benítez, tenía que cruzar la pelota, pero no cruzó, por ende no pudo aprovechar de vuelta la oportunidad en ataque el equipo de Real Madrid. Sí, así mismo era cuestión de cruzar, porque era 3 contra 3. Así mismo. Tardó y después ya se organizó la defensa. Así es. Ya va teniendo San Isidro de vuelta con González. Daniel para Arzamendia. Sigue Arzamendia, sale muy bien Portillo en la marca. El número 24 recupera, deja para Gómez. Y a proponer también Real Madrid con Portillo. Intenta cruzar Portillo, pega en la humanidad del lateral izquierdo. Será córner. Córner punta derecha, favorece al equipo blanco. Sí, va a ser tiro de esquina, el primero en el partido. Y va a ser favor de Real Madrid, que va a estar buscando por arriba el primero. Córner punta derecha, favorece al equipo de Real Madrid. Portillo para la ejecución. Ahí va Portillo, viene el centro. Saca la defensa, va a quedar otra vez para Portillo. Otra vez a lanzar, pone en el área, saca la defensa y marcamos el tiempo. Así mismo marcamos el tiempo de juego. 23 minutos
23 minutos de esta primera etapa. El marcador sigue 0-0. 0-0, recta final ya de esta etapa inicial. Hasta aquí no se está pudiendo también romper el celofán en el compromiso entre San Isidro y Real Madrid. Ahí va sacando el arquero del conjunto de San Isidro. Baja Caje. Va a quedar para Abogado. A ver si alcanza Armoa o León. Llegó primero Armoa. Deja para Abogado. Va Real Madrid. Ahora pasa hacia atrás para el número 6. Abraham Caje. Gira bien Caje. Pica fuerte y ya recupera González. Y a lanzar. Bueno, partido 0-0. Falta ya poco para que termine esta primera etapa. Algunos minutos y segundos. Nada más falta para que termine el partido 0-0. Domina el capitán del Real Madrid. Descarga para Armoa. Pierna zurda de Armoa. Centro arriba. Ahí va quitando Villamayor. Queda para Gómez. Se acomoda Gómez. Bueno, no pudo acomodarse para la derecha. Le quedó para la zurda. No se animó a patear. Va a quedar ahí para Félix Peralta. Saca Portillo. 0-0 el partido. Recta final de esta etapa inicial. Y esto terminó el primer tiempo. Así mismo termina la primera etapa. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos.
vuelta para este segundo tiempo, donde van a buscar los dos equipos su gol en esta segunda etapa entre San Isidro y Real Madrid. Real Madrid, San Isidro arrancó la segunda etapa, Blas Antonio. Sí, arrancó la etapa complementaria cuando ya avanza el equipo de Real Madrid. 0-0 el compromiso. Bueno, no está pudiendo sacar también provecho de este avance, pero va insistiendo con Abraham Caje. Ahí está el número 6, pase que busca ahí para Cardoso, balón para él, va Cardoso dentro del área, cruza la pelota en las manos del arquero, estaba atento, también se queda con el balón. Sí, probó primer intento profundo el equipo de Real Madrid, probó Cardoso. Estuvo atento ahí el arquero que se quedó con la pelota. Y sale corriendo con la pelota Villalba. A ver qué hace Miguel Villalba, la marca de Caje, entra en diagonal, balón para Orrego, este le puede pegar. Atención, remate, queda para González. Va San Isidro y bueno, rebotó en el muslo de González, se pierde afuera. Sí, ahí trató de salir de contragolpe el equipo de San Isidro, pero no pasó nada, va a ser salida para el equipo blanco. Sí, qué buena galopada, qué buena corrida por parte de Villalba en esta, Gilberto. Se fue con todo, ganó la pelota, pero su compañero no pudo definir. Va a quedar ahí para Real Madrid a proponer de vuelta con Benítez. Armando Benítez tiene la pelota el 19. Pierna zurda, cruza la pelota. Villamayor gana en las alturas. Orrego el que lucha ante Gómez. Golpe de cabeza de Gómez. Ahora Rodríguez. Va al número 10. Queda para Armando Benítez. Descarga para Sergio Cardoso. Levanta la frente Sergio. Balón para Gómez. Milcia detiene. Busca a Rodríguez. Peligro de gol va a los Rodríguez. El arquero salió a achicar muy bien también en esta. Sí. Mira que Real Madrid parece que sale con todo y San Isidro también va a tratar de probar más a Villalba, que es un jugador rápido, que cada vez que va al ataque siempre le crea problemas a los centrales del equipo blanco, pero hasta aquí bien controlado también Villalba en este partido. Sí, entró con otro ímpetu el equipo de Real Madrid. Este segundo tiempo Gilberto aparentemente más se anima más en este caso para buscar el gol. Así mismo. Va a quedar el esférico para González. Sale Daniel, pase cerrado por parte del número 15 y sale jugando ahora Real Madrid. Villar saca un costado. A ver si sale, porque va corriendo Bogado para quedarse con el balón. Y lo alcanzó Bogado. Entra en diagonal Bogado. Saca como puede la defensa. Villar coopera también. Ahí queda otra vez para Mario Araujo. Sale Araujo. Orrego. Pica Villalba. Sigue Orrego. Busca a Villalba. Atención. Bien para cubrir Armoa. Deja para Torres. Y la salida es para Real Madrid. Abraham Caje. Milcia de Gómez. Balón en el medio terreno, en el círculo central. Ahí está Gómez. Va teniendo la pelota Real Madrid ahora. Busca a Benítez. Golpe de cabeza para Bogado. Baja bien. Otra vez busca a Benítez. Villamayor sale. En la marca sigue Real Madrid. El centro queda el arquero. Le comete falta al guardameta. Sí, hay la falta en ataque sobre el arquero del jugador de Real Madrid. Partido 0-0 en este segundo partido en la jornada de hoy por el campeonato Senior Group Cup 20. A repasar los partidos que tenemos por la Copa Bronce. Este es el primero entre Real Madrid y San Isidro. El otro partido van a estar jugando Manchester de Arendá ante San José. El segundo partido por la Copa Bronce. El tercer partido por la Copa Bronce juega Libertad Independiente. Es el tercer partido por la Copa Bronce. Y el cuarto partido por la Copa Bronce juega Sport Libuco ante Sportivo Arendá por la Copa Bronce el día de hoy. Los dos partidos restantes juega Milan ante 15 de agosto por la Copa Oro. Partido de ida por la semifinal. Y el otro partido va a ser Udupona ante el equipo de Arsenal. Son los partidos por la Copa Oro. Son los dos últimos partidos esta jornada por la semifinal ida. Sí, señor. Y viendo a Independiente ahí, va a jugar por Copa Bronce también, Gilberto. Eso es una campaña en el anterior, en este caso, había conseguido también la clasificación.
para enfrentar a Libertad por Copa Bronce. Por la clasificación estuvo ahí poco flojo en este campeonato el equipo Independiente, pero ahora está luchando también por Sí, Copa Bronce. por Copa Bronce sí está luchando el equipo de Independencia, el equipo que ganó solamente 2 partidos en la temporada. Y después se jugó ya el famoso partido para la clasificación por la Copa Bronce y clasificó ahí el equipo de Independiente y van a estar jugando ante Libertad. Último clasificado por la Copa Oro, pero en partida de vuelta quedó afuera el equipo Gumarelo, que va a estar enfrentando al equipo de Independiente. Va a salir desde el fondo Real Madrid, 0-0 el marcador. Sigue el 0 en el compromiso. A ver, vamos a tener cambios. Un cambio vamos a Se tener retira el aquí. 9, dice Cardoso, el 9 del Real Madrid. El que se retira, ingresa Cristian Aguayo, que va a ingresar entonces por Cardoso. Cambio para Real Madrid. Sí, el segundo por el Real Madrid. A ver, No, el primero sería, ¿o no? primero, ¿no? Sí, porque en la primera etapa cambió San Isidro. Sí. Me repetí, por favor. Se retira Cardoso, ingresa por el Cristian Aguayo. Bien, gracias Gilberto. Va teniendo Villalba con un puntín. Habilita a Peralta, este que baja. Primero anticipa a Armoa para sacar. Va Real Madrid ahora también a buscar el gol con Benítez. Armando Benítez, ahí está. Va con la pelota, le aguanta bien Villar. Centro para Aguayo, destapado está el 17. Le sobra un poco la pelota. Lo consigue, mantiene en juego. Va al centro, pega en el defensor, será córner. Servicio de esquina que gana Aguayo. Asimismo, va a ser tiro de esquina para el equipo del Real Madrid, que va a estar buscando por arriba. Su primera participación, el 17, gana este servicio de esquina. Sí, primera participación del equipo por el lado del jugador Aguayo en este caso. Sí, y el propio Cristian Aguayo frente a la pelota va a cumplir el servicio de esquina. Autoriza ya el árbitro también. Varios hombres de color, o vestido de color blanco ya pisando el área rival. Centro, saca muy bien Villar. Y será de vuelta a córner. Servicio de esquina. Favorece al equipo de Real Madrid. Sobre la punta izquierda. Otro tiro de esquina. Vuelta a hacer para el Real Madrid, que se mantiene en ataque el equipo blanco. Cristian Aguayo de vuelta para cumplir. Va al envío, centro, arriba la pelota, atención. Villamayor termina ganando para sacar esa pelota. Y va a quedar para Félix Peralta. Peralta gana su marcador y va con todo, se frena. Busca compañía Peralta. Se apoya en Luis Enrique. Ahora Chaparro. Mario juega para González. Ahí está González, se perfila. Prefiere jugar con Villalba. Atención, pica dentro del área. Llegó primero la marca de Rodríguez. Apuradamente tuvo que sacar a un costado Gilberto. Va a ser córner finalmente. Otro tiro de esquina de vuelta. Ahora va a ser para el equipo de San Isidro. También va a buscar por arriba su primero en el partido. Córner, punta derecha para San Isidro. Se va lentamente el número 11 para cumplir este servicio. También sus cabeceadores San Isidro mandan en área rival, en ataque, para buscar el juego aéreo. Atención, saca Aguayo. Va a quedar otra vez para Arzamendia. Intentó cruzar a cargar de vuelta. No pudo y sale Gómez. Gómez para Real Madrid. Sigue Gómez. Con el físico, aguanta bien y deja para Aguayo. Descarga para el 17. Bien Villar para cerrar. Pase corto ahí para Arzamendia. Y va preparando la salida del equipo de San Isidro. Ahora sí, a dividir las acciones. Orrego con Villar. Termina sacando Torres. Balón a un costado, será lateral. En ataque favorece para la representación del conjunto de San Isidro. Otra vez en zona de ataque. Sí, se mantiene en zona de ataque. Partido 0-0. En 9 minutos la primera etapa, casi 10. Todavía 0-0, Blas. Solamente tuvimos en la primera etapa una oportunidad por lado. Y este segundo tiempo de vuelta muy flojo en ataque ambos equipos. Lateral que favorece para el equipo de San Isidro. Para cumplir está Orrego. Ya pone en juego Villalba el que busca, digo bien. Ahí ya recupera Gómez. Milciades Gómez. Se frena. Balón para Benítez. Corre también Bogado.
Balón para el número 7. Descara paraguayo. Está adelantado el 17 de Real Madrid. Quedó enganchado en esta oportunidad el extremo de la representación real. Ya estaba en Uxay, el jugador aguayo que ingresó en este segundo tiempo. Va el disparo por parte de Mario Chaparro encima del horizontal, pero de igual manera el aplauso para el 17. Sí, prueba ahí también el 17, Chaparro, pero se levantó la pelota. Intento de San Isidro, intento de gol en ataque. Sí, el aplauso seguramente por la intención. Sí, sí. Y sale jugando Real Madrid, 0-0 el compromiso, segundo tiempo del partido. Ahí está Benítez, peina para Rodríguez, Luis Rodríguez, cerca del área. A ver qué hace Rodríguez, juega con Bogado, su capitán tiene. Ahí va Bogado, apunta y dispara. Débil el remate, fácil para el arquero Ignacio Navarro. Mira que así únicamente los arqueros, los jugadores tratan de probar de afuera del área. Así únicamente llega al arco los dos equipos Blas Antonio. Ya va a quedar otra vez para la posición del arquero en su salida. Ignacio Navarro, el que luce con el brazalete de capitán en el conjunto de San Isidro. Hoy le toca jugar como arquero. Sí, de vuelta en el arco hoy el jugador Navarro. El jugador que siempre juega en cancha, pero ahora está en portería del equipo de San Isidro, que tenía arqueros, pero hasta aquí no aparecen mal los dos arqueros. De Núñez y Burgos son los arqueros, que hace 3 partidas atrás ya no se mantiene en el arco el equipo San Isidro del jugador Navarro. Saca Villar como puede, no quiere ninguna complicación, por eso saca a un costado el zaguero central, el número 5. Lateral favorece para Real Madrid, el conjunto blanco. Ya lo va cumpliendo. Balón para el lateral izquierdo. Ahí va jugando con Caje. Benítez. Baja bien Benítez. A ver qué hace el 19. Sigue Benítez. Ya se golosinó mucho con la pelota y ya pierde. Vuelve a recuperar Portillo, que se proyecta en esta también, en el lateral derecho. Portillo. Va Real Madrid. Busca el primero del partido. Ahí se muestra Luis Rodríguez. También está Armando Villalba. Armando Benítez. Sigue con la pelota. Ahí va el centro, media altura, fácil para Villar. Complementa Chaparro para sacar. Y ahí vuelve a recuperar Real Madrid. Entrega mal Bogado. Ahora Torres. Queda para León. Félix Peralta el que baja. Busca a González. Va a quedar ahí para Abraham Caje. Recupera para Real Madrid. Gira Caje en el medio terreno. Va conduciendo ahí en el 3/4 de cancha. Ahora para Rodríguez. Ya dentro del área Aguayo. Bueno, se le quedó la pelota a Aguayo. Recupera Villar. Ya sale para San Isidro. Orrego. Busca a Peralta. Deja para González. Ahora sí, peligro de gol para San Isidro porque va conduciendo González. Villalba se muestra, balón para él. A ver qué hace. Villalba se equivocó. Pase muy pasado, pero de igual manera corre Arzamendi. A ver si llega. Sí, llega a la pelota. Ahí está Armoa. Logra anticipar y saca un costado. Así mismo se equivocan los fáciles los jugadores de San Isidro. También acá cruzó vuelta Villalba, pero muy forzada ya. Alcanzó el jugador Arzamendia, por eso no pasó nada en ataque del equipo de San Isidro. Este es Luis Enrique Orrego en la conducción del equipo de San Isidro. Balón para Dios en el León. Mario Chaparro, el que tiene ahora el 17, va con la zurda. Adelanta la pelota para Arzamendia. Anticipa para sacar el defensor de Real Madrid. Otra vez presiona y recupera Luis Enrique. Torres complementa a Armoa. Va a quedar para Portillo en el medio terreno. Sale Real Madrid. Villalba en el anticipo. Pone el físico ahora Villalba. Y sufre la carga por parte de delantero. Sí. Ahí pide la falta y pide tarjeta. Va a haber cambio también. Estigarribia el que va a ingresar. Por Donato. Si el 8 que va a ingresar Agripino Estigarribia.
Portillo está todavía en cancha. Bueno, ahí está entonces. Ya de a poco va haciendo los cambios también los equipos. Sí, y prepara el tercer cambio también Real Madrid. Ya enseguida el que se prepara es Donato Portillo. Enseguida también va a ingresar Agrispino Estigarribia, el que ingresó hace instante. Y ahora sí va a ser salida para la representación de Real Madrid, que va buscando también alternativas de... Sí. Abraham Caja, el que se retira, ingresa Donato Portillo por él. Cambio para Real Madrid. Es el tercer cambio. Sí, señor. Va a sacar Real Madrid desde el fondo, que acaba de realizar el segundo y el tercer cambio. Va sacando la pelota. Va a quedar para Villalba. Villalba, el número 11 del conjunto de San Isidro. Ahí se muestra González, también Peralta dentro del área, pide la pelota. Saca la defensa como puede. Queda para Abogado, ahí está el capitán de Real Madrid, Donato Portillo. Ahora la primera participación de Donato, centro arriba. De rebote queda otra vez para él. Sigue Donato, pase profundo, atención porque Estigarribia es tapado solo. A ver cómo cruza, centro muy pasado. Encima del horizontal va cayendo esa pelota, será salida para San Isidro. Sí, probó acá también el jugador del Real Madrid. El centro muy pasado ya encima del travesaño pasó esa pelota. Por ende, salida para el equipo de San Isidro. Y marcamos el tiempo de juego, miramos el reloj, a ver cuántos minutos ya del partido, Gilberto. Estamos en este segundo tiempo. Minuto 16 minutos de esta segunda etapa, marcador. Y resultado 0-0 sin goles todavía, Blas. Va saliendo la pelota, atención para Gómez, peligro de gol. Está el remate, el arquero que se queda con esa pelota. Gómez tuvo la posibilidad de abrir la cuenta. Sí, tuvo la oportunidad. Gómez probó, pero estaba atento ahí el arquero que se queda con esa pelota. Intentó Gómez. Va Villalba. Va San Isidro. Ahora está quitando Donato Portillo desde el fondo. Sale Portillo. Y bueno, en el partido anterior y en esta creo que no se aplicó un minuto de pausa. El árbitro no otorgó todavía. Será por el clima, ¿no? Y capaz que sí, porque no hace calor. Lo más importante en el partido. No hubo minuto de pausa durante los dos partidos hasta aquí. Sí, así mismo. Va teniendo Donato Portillo, pase corto para Agrispino Estigarribia. Mira el área Agrispino, pase corto para Benítez. Villalba recupera para San Isidro. Sale con Félix Peralta. Pase corto de Peralta. Araujo. A ver qué hace Araujo. También cede la pelota ahí para Villalba de vuelta. Bueno, el pase demasiado corto, por eso anticipa Benítez. Y se enoja también justamente con Araujo por ese pase errático por parte del número 24. Ahí Villalba también reclama a su compañero. Tampoco hay precisión en ese pase para el equipo de Real Madrid. El partido cae en esa imprecisión, Gilberto. Así mismo, muchas imprecisiones ya en esta parte del partido por ambos equipos. Va a haber cambio, va a ingresar Gaona. Y Benítez, entonces el que se retiró. Armando Benítez ingresa a Gaona por el cambio para Real Madrid. Sí, camiseta número 4 para Gaona, el que ingresa. Es el cuarto cambio por el lado de la representación blanco de Real Madrid. Tiene su capitán ahora, Bogado, Gregorio Bogado. En la marca de Orrego, sigue Bogado. Va a tratar de cuidar la pelota. Ahora sí suelta el esférico. Lanza el centro, pelota arriba. El arquero se queda con la pelota. El arquero es San Isidro Navarro. Ahí prepara la salida de Navarro de vuelta para el equipo de San Isidro. Y esto pinta también que se va a definir en la tanda de penales, Antonio, por la forma que se está jugando. Agrispino Estigarribia. Gaona va teniendo el número 4. Sigue Gaona. Comete falta. Sí, la primera participación del número 4 con infracción. Será tiro libre de salida para San Isidro. Sí, ahí va a ser pelota para San Isidro. Le cobra la falta. 20 minutos, segundo tiempo, Blas. Sí, ya lentamente también entrando en una recta
sin margen de error para ambos equipos, que ya queda poco al compromiso. 0-0. Va al envío, centro muy pasado también, no alcanzó León. Y será salida para la representación de Real Madrid. Continúa sin emociones, 0-0 el partido. Sí, mucho impreciso por los dos lados, digo bien. Muy impreciso. A ver, más cambio. El que va a ingresar, él tiene la casaca 23. El que va a ingresar. Vamos a ver quién se retira. Más cambio. René Domínguez va a ingresar por el lado de Real Madrid. Y se retira Torres. El que se retira ingresa Domínguez. Cambio para Real Madrid. Perfecto. René. Tira el número 5 también, es zaguero Elvio Torres. Ahí ya va sacando Luis Enrique Orrego, balón hacia adelante. Va sacando Donato Portillo. Ahí va sacando también el otro zaguero central. Responde René Domínguez. ¿Será que ya están pensando también en la definición de estándar de penales con estos algunos cambios, Gilberto? Y capaz por eso, porque hasta aquí creo que tres oportunidades de gol tuvimos en el partido, donde trabajó los dos arqueros en este partido. Después todos son aproximación al arco, pero sin dar pelota dentro del marco. Se equivoca, se apura. Agrispino Estigarribia arriba en esta acción. Y ahí ya se va cumpliendo otra vez. Ese servicio va a quedar para Villamayor. Gana Rodríguez. Arzamendia coopera también. Gómez se queda con la pelota y va con todo Real Madrid. Quiere ganar el partido. Ahí está Rodríguez dentro del área. La marca de Villar. Descarga Rodríguez. A ver cómo cruza. Ahora sí el centro. Pacta en el defensor. Termina sacando a un costado. Será lateral para el equipo de Real Madrid. Sí, va a ser pelota para el equipo de Real Madrid. Saque lateral para el equipo blanco, que también está nada más aguantando el resultado porque la pinta va a tanda de penales de este partido. Después de este partido, San José, Manchester. de Garendano. Así mismo, otro partido por la Copa Bronce. Al envío dentro del área, sale el arquero sin ninguna dificultad, sin inconveniente, se queda con la pelota y ya sale jugando. Ahí ya va quedando para Villalba. Chaparro, el que tiene ahora Mario Chaparro. Ahora para Luis Enrique. Orrego busca a León. Ahí está Gaona, sale primero para la marca. Deja para René Domínguez. Que empalma sacando la pelota. Baja. Agrispino Estigarribia. Orrego. Este es León. Dios en él juega. Villalba. Va San Isidro. Villalba, el número 11, el que tiene. Este es Araujo. Gaona el que saca ahora. Aguayo complementa. Intenta Gómez. Recupera de vuelta San Isidro. Se manda en ataque. Hubo falta allí. Y se va a ganar la tarjetita. Sí. Tarjeta es para el jugador 14. Mircea Gómez entonces ya recibe la tarjeta amarilla en el partido. Sí, amonestado Gómez de Real Madrid. Y va a tener esta pelota quieta San Isidro. Sí, pelota importante que va a tener San Isidro, que va a tratar de cargar con todo arriba buscando el primero. Va a sus cabeceadores justamente. Ahí los zagueros centrales se suman en ataque para tratar de aprovechar la pelota detenida. Va el envío muy cerrado. Atención, quien desvía al arquero. Atención, sigue el peligro. No pudo. Saca ahora Caje. Y se salvó en lo último el equipo de Real Madrid. Así mismo, se salvó el equipo de Real Madrid en la última jugada que tuvo el equipo de San Isidro. Terminó los 50 minutos del partido. Ahora, minuto de pausa y ya ha venido para la tanda de penales.
de penales, el primer penal que ya patea el equipo Real Madrid encima del horizontal. Arrancó mal aquí Real Madrid, la tanda de penales. El remate fue Rodríguez encima del horizontal. Primero en patear por el lado del conjunto de San Isidro es el número 6, Luis Enrique Orrego. Va a rematar. Sí, pateó encima del horizontal, Gilberto. Bueno, el primer error, penal errado entonces en el partido. Ahora va el otro equipo. Orrego para el remate, autoriza el juez, va Luis Enrique. Gol del conjunto de San Isidro con clase la definición del número 6. Ahí está el primero, entonces marca el equipo de San Isidro. Partido 1-0, tanda de penales, 1-0 arriba el equipo naranja. Ahora va el segundo penal, tercero en la tanda por el lado de Real Madrid. Es el número 40 el que se va lentamente. Es Roberto Caje, el segundo penalero por el lado del conjunto Real Madrid. Roberto Caje para el remate. El arquero Ignacio Navarro. Atento también para tratar de intervenir. Bueno, falta el útil también. Sí. Es el número 40 el que va a patear. Caje, es el 40. Roberto Caje. Bueno, ahí vamos a ver cómo responde el arquero Navarro. Un penal errado ya. El primero que erró Real Madrid, ahora va por el segundo. A ver si marca o erra el arco o puede ser que ataje el arquero. Sí. Acomoda la pelota, ahora sí, todo ok. Va a patear Caje. Roberto Caje frente a la pelota, autoriza el árbitro. Va Roberto. Afuera. Le pegó afuera Gilberto. Segundo penal errado. Acá Roberto erró también su penal. Increíblemente. Y no erró por poquito, Blas Antonio. Sí. Muy lejos del arco. La chance que tiene para ampliar el equipo de San Isidro. Ahora va el tercero por el lado de San Isidro. Arzamendia es el encargado de este penal. Sí, camiseta número 31 para Arzamendia. Él va a rematar, el árbitro ya, el ok, va Arzamendia. Gol de San Isidro por abajo, descolocando totalmente al arquero. Ahí, el segundo penal marcado por el lado de San Isidro. 2-0 arriba San Isidro. Ahora va el tercer penalero por el lado de Real Madrid. Quinto en la tanda. Sí, Rogelio Armoa, camiseta número 29. Ya acomoda la pelota en ese punto penal. Armoa. Autoriza el árbitro. Ya el ok, va el 29. Armoa le pegó. Gol. Descolocó totalmente también el arquero. Al arquero Navarro, Gilberto. Así mismo, marcó el primer penal por el lado de Real Madrid. Y ahora va el otro, el tercero, por el lado de San Isidro. Sexto en la tanda, Villalba es el encargado. Sí, Villalba será el encargado de este tiro libre penal también en esta definición, en esta serie de la definición en tanda de penales. Copa Bronce, Campeonato Copa Municipal Senior de Ibucuá. Este es Villalba. Va a rematar, arranca, se va, tiró, gol, el poste y adentro, Gilberto. Sí, ahí marca el tercero, 3-1 arriba. Ahora, miras, a ver, si erra o ataca el arquero se termina. Porque dos veces erró el arco Real Madrid, así que obligadísimo a convertir este penal el equipo blanco. Va el número 8. Es el que ingresó justamente en este segundo tiempo. Estigarribia. Estigarribia para este penal. Ya se va preparando también Manchester y San José para el siguiente partido. Sí, sí. Bueno. Va a autorizar, ahora sí, ya autoriza el árbitro principal. Va al remate. Gol de Real Madrid. Descolocando totalmente al arquero. Buen remate por parte del número 8. Sí, bien patada acá por Agripino Estigarribia su penal. Por el lado del equipo de Real Madrid. Ahora va
el cuarto penalero, González, para San Isidro. Daniel González, uno de sus goleadores, justamente goleadores que tiene San Isidro en este campeonato. Este es zurdo, Blas Antonio. Sí, Daniel González. Sí. La venia por parte del árbitro. Va González con la zurda. Le pegó. Gol. Gol de San Isidro. Y se clasifica a la siguiente fase, mi querido Gilberto. Sí, bien por San Isidro, que marcó los 4 penales y Real Madrid marcó solamente 2 de los 4. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para Manchester San José.
Bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este tercer partido. En la tarde de hoy, segundo por la Copa Bronce. Juega Manchester, jugarán ante el equipo de San José. Partido que arrancó en este preciso momento. Partido que arranca y vos lo vivís siempre a través de Pulses por Más. Como siempre, todos los partidos hacemos cada fin de semana, todos los sábados aquí. Este campeonato, señor Copa Municipal 2026, compañeros. Bueno, ya enseguida el compañero Blas con su relato. Aquí se arrancó para la siguiente instancia el equipo de San Isidro. Arrancó este partido, Blas. Arrancó Manchester San José. Sí, señor. De qué manera también ya tapó aquí el arquero Jacinto Ibarra. En vez de ponerle la mano a Gilberto, le puso el pecho ahí. Sí, sí. Como se dice, le pone el pecho a la bala, ¿eh? Así es. Y va la réplica del equipo de Manchester. Sale el arquero también ya. Los dos arqueros protagonistas en estos primeros minutos de juego, Gilberto Brites. Sí, eso te indica que vamos a dar un lindo partido. Cuando participan los dos arqueros siempre hay buenos fútbol. Sí, que ojalá que sea así en este partido. Va a ser servicio para la representación de Manchester, que ya se instala también en zona de ataque para buscar el primero del partido. 0-0 el compromiso. Esto recién empieza. Buen remate hace instante también lo de Ramírez. La tapada de Jacinto Ibarra. Y la réplica rápida por parte de Manchester. Gana este servicio, va al envío. Ahí va a quedar esa pelota para el jugador Cardoso. Aníbal Cardoso cruza y saca como puede Rubén Collante. Balón que va a quedar ahí en posición del jugador Montiel. Alfonso responde desde el fondo. A dividir la sesión otra vez. Pelota arriba. Intenta bajar pero con falta aquí el jugador Benítez. La falta en perjuicio del jugador Cardoso. Será tiro libre para Manchester. Así mismo va a ser pelota para Manchester. Tiro libre que va a tener a favor seguramente. Va a tratar de cargar al área aprovechando lo de la entrada que tiene. Luis Legal frente a la pelota. El número 8 va a cumplir este tiro libre. Varios hombres de Manchester ya pisando el área rival. El envío dentro del área. Cardoso. Conectó aquí Aníbal Cardoso. El cabezazo salió mal. Así mismo, bien, ahí Aníbal Cardoso que ganó la pelota, pero no pudo direccionarse ese balón. Error largo, va a ser salida para San José. 0-0 el compromiso también. Partido que corresponde a Copa Bronce. El partido entre Manchester de Garandá versus el equipo de San José. Va a salir el arquero del conjunto santo. Es Sebelio Fernández. Falta la pelota ahora sí ya. Para sacar, el arquero ya saca en forma corta ahí con Cecilio Alfonso. Sale el número 5. Levanta la frente, saca como puede. Golpe de cabeza de Luis Legal. Ahí va a quedar para Wilson Benítez. Baja con golpe de cabeza para su capitán Rogelio Benítez. Collante. Este es Ramírez. Ramírez tiene. Bueno, se le fue la pelota. Será balón. Lateral que favorece para la representación de Manchester. Que quiere tomar también la iniciativa del partido. Sí, sí. Ambos equipos tratan, pero cada vez que tiene, busca la forma de atacar ya directamente a su rival. Acá Manchester también tuvo ya una oportunidad y también la misma cosa San José. Va Cardoso de vuelta para Fleitas dentro del área. La pelota ahí sale de la misma hora. Ahora González. Carga para Cardoso. Está posición adelantada ya Cardoso. Convierte pero no vale. Sí. Esto continúa 0-0, señoras y señores. Por posición adelantada. Sí, ya estaba ahí en Uxay Cardoso. Marcó el gol pero no vale. Va a ser salida para Sebelio Fernández. Silva gana. Baja pero queda para Ramírez. Este que busca al lateral que se proyecta, pero llega primero Blanco, el otro lateral, el lateral izquierdo de Manchester. El rebote va a quedar ahí para el número 6 que va intentando, es Mereles, gana Mereles, cruza por abajo, saca Silva. El rebote va a quedar para el jugador Cuenca, Daniel Cuenca, para González. Pase profundo, busca otra vez a Aníbal, Cecilio Alfonso. Queda para Rubén Collante y sale San José. Sí mismo. San José también que va tratando de hacer su partido en este encuentro. Partido que se decide todavía 0-0 sin goles aquí en la primera etapa. Va a sacar Jacinto Ibarra. Ahí la mano. Sí, hubo mano, dice el juez. Será tiro libre
Tiro libre que favorece para Manchester, que quiere el primero del partido. La falta otra vez en perjuicio de Cardoso. Está sentido Cardoso, pero ya se va recuperando también su plenitud para que esto pueda continuar en el partido. Daniel Cuenca, creo que el que se va a animar. También está Luis Legal. Bueno, se aleja Daniel Cuenca, Legal, para cumplir este servicio. A Luis Legal le pegó a la mano del arquero Sebelio Fernández, ni siquiera dio rebote. Sí, probó Legal también, pero muy bien parado el arquero Fernández, que se queda con el balón sin rebote. Salida para San José. Y la réplica del conjunto de San José termina cruzando el remate. Sin dirección también será salida para Jacinto Ibarra. Partido 0-0. Los dos equipos que... Lo más importante es que los dos equipos buscan el gol, Luis Antonio. Sí. No trata de jugar rápido y con pelota larga. Trata de hacer juego directo a ambos equipos. Y de a poco también va teniendo sus oportunidades. Sí, exactamente. Y va a salir con un pelotazo largo. Luciano Montiel saca Alfonso. Ahí va a quedar ahí para Raúl, para Cardoso. Ahí está Aníbal. Aníbal engancha. Bien, tipativo en ataque de Manchester. Sí, es un fuerte el equipo de Manchester, que es Aníbal Cardoso, que es uno de los goleadores del campeonato en sí. Y va participando muy bien el jugador Aníbal Cardoso en ataque. Será tiro libre ahora, corresponde para la representación del conjunto de San José. Ramírez para cumplir. Ahí está. Ramírez, el número 10. Se va a ganar la tarjeta de color amarilla. O amarillo, ahí está. Para ambos, para Cardoso, Raúl Cardoso y sí, para Líder Ramírez. Se estaba ahí agarrando los dos jugadores. Bien, por el árbitro aquí. Le saca la tarjeta amarilla para ambos jugadores. A Ramírez. Ya la autorización del juez. El centro con comba intentó, pero la rosca termina no produciendo prácticamente como él pretendía también. Cayó algo tarde en la pelota. Saque de salida para Manchester. Sí, va a ser salida para el equipo de Manchester. No pasó nada en ese tiro libre que tuvo recién el equipo santo. Va a quedar ese esférico otra vez. Ya va sacando la pelota Raúl Cardoso. Va jugando para Aníbal Cardoso. Cecilio en la marca. Va al equipo de Manchester. Se posiciona en zona ataque. Collante para sacar con la zurda. Termina sacando el lateral. Queda para Luis Legal. Bajó. Pero el control estuvo largo. Otra vez queda para Cardoso. Ahí está Aníbal Cardoso. Y la falta. Perjuicio de Aníbal, dice el árbitro. Será tiro libre para Manchester. Así mismo, mira que va teniendo tiro libre. Hasta aquí el equipo de Manchester. Acá de vuelta otro tiro libre. Bueno, Rubén Collante, el infractor, quedó también algo lastimado. Sí. De San José. Quedó averiado ahí también el jugador Collante. Daniel Cuenca ahora, aparentemente el que se va a encargar de este tiro libre. Mira fijamente el arco, también el área ahí, observando ahora a sus compañeros también. A Daniel Cuenca, el centro, pelota arriba, baja Cardoso. Aníbal que busca a Raúl Cardoso, termina sacando la defensa, otra vez a cargar. Manchester, arriba la pelota, ahí está Luis Legal, lucha, deja para Silva. Raúl Silva pierde, sale San José, otra vez a presionar el equipo de Manchester. Del arco, probó aquí el volante del conjunto de Manchester. Sí, Manchester que trata de probar, jugador también fuera del área, busca también el arco, digo bien, el jugador Raúl Silva, pero pasó encima del travesaño esa pelota para San José. Bueno, Raúl Silva juega más bien como central hoy también, Va rotando con sí, Luis Legal. Así mismo. Sí, que Montiel estaba fijo ahí en la saga. Sí.
de central y le acompaña muchas veces cuando se va Legal, le acompaña Silva y cada vez que va Silva le acompaña Legal ahí en la saga. Asimismo, va rotando la saga, acompañando justamente a Luciano Montiel. Va sacando la defensa, vuelve a recuperar en zona de ataque ahora el equipo de Manchester. No pudo Cardoso, sigue presionando. Ahora González vuelve a recuperar, apunta y dispara. Se va abriendo el remate de González. Se animó de vuelta aquí el equipo de Manchester. Sí, cada vez que tiene pelota busca el arco. El equipo de Manchester acá, González también probó su suerte, pero se abrió esa pelota del arco que defiende Fernández. Va a salir Cecilio Alfonso. Alfonso con un balonazo. Peina Cuenca, va a quedar para González. A ver qué hace González. Balón para Luis Legal. Legal para Blanco. A ver la carga de Blanco. Centro por arriba. Golpe de cabeza por parte del jugador González. Para Cardoso. Termina sacando a un costado la pelota. Rubén Collante. Será balón para Manchester en zona de ataque. Hacer pelota en ataque para Manchester, que es el equipo que más propone en esta primera etapa, Blas. Sí, así mismo va teniendo Meireles. Meireles sale jugando. Sí, lo anticipa. Queda para Luis Legal. Apunta y dispara Legal. Arquero de rebota. Atención, sigue el peligro. Porque va quedando el centro para Fleitas. Sobre la pelota. Otra vez Legal. Apunta y dispara con la zurda. Esta vez el remate salió mal. Sí, ahí Legal probó también. Atento el arquero. Hasta aquí. Los que más oportunidades tiene de gol todavía hasta aquí el equipo de Manchester en esta primera etapa. San José trata de esperar y después cuando tiene pelota trata de contragolpear, pero hasta aquí el que más insiste es el equipo de Manchester. Sí, y ya sale otra vez Manchester. Va proponiendo de vuelta, busca a Cardoso. Ahí está Aníbal, gana su marcador. Aníbal Cardoso apunta y dispara. Qué horrible el remate, muy mal le salió el remate. Qué horrible ese remate al 24 de Manchester. Se apuró bastante el Cardoso en esa jugada. Y será salida y ya lo hizo. Ya sale con un balón profundo. González reconquista. Deja para Raúl Cardoso. Daniel Cuenca. Va a Manchester. Es mucho más en este tramo del partido. El conjunto de Manchester busca el tanto de la apertura. Flecha responde con golpe de cabeza. A ver cuántos minutos ya, Gilberto, por favor. Marcamos el tiempo de juego en este partido. Minuto 13 minutos, primera etapa. El marcador sigue en 0, en blanco 0-0. 13 minutos, primera etapa. Bien, gracias, Gilberto. 13 minutos, etapa inicial, 0-0 el marcador. Este es Rubén Fleitas. Va Fleitas. Gira bien. La carga para Raúl Cardoso. A ver qué hace Raúl. Cardoso para González. A ver si se anima. Busca a Fleitas. Destapado Fleitas. Le pegó en el poste, pero ya invalidado también en la carga. Sí, ya estaba en offside Fleita. Tenía que tratar de probar al arco o buscar a otro compañero González. Le buscó directamente a Fleita, pero ya estaba en offside. Está haciendo más Manchester en zona ofensiva, pero no está pudiendo convertir también Gilberto, ¿eh? Sí, va teniendo oportunidades, pero hasta aquí le está costando convertir al equipo de Manchester. Y si no está aprovechando las oportunidades, les puede complicar el partido San José. Lateral para cumplir está Blanco. Manchester otra vez a posición. Así mismo, esta clase de jugada les puede complicar a San José. Acá tuvo San José, se fue con todo, pero atento estaba el arquero que debía esa pelota también. Y va a ser salida para Manchester.
A su gol también y eso está mal. Tiene que tratar de trabajar un poquito la pelota y tratar de buscarla al mejor compañero que está mejor posicionado para que pueda buscar el arco. Sí, así mismo, es la segunda vez que el poste le niega a Fleita su gol en este partido. Sí, para el 9, Fleita en este caso. La tarjeta amarilla. Sí, y Manchester que se pelea con los goles, hasta aquí no está pudiendo definir. Otra vez Arsenio González baja, va jugando con Raúl Cardoso, pega, pero en la humanidad del defensor queda otra vez para Fleitas. Todo Manchester en este tramo del partido, juega con Blanco, este que cruza centro dentro del área. Va Cardoso, sale muy bien. Rogelio Benítez que despega a un costado. Así mismo se juega de vuelta con todo Manchester, pero atento estaba Benítez que sacó esa pelota. Estamos en este primer tiempo, 0-0 el marcador. Se define también hoy justamente por Copa Bronce, quien se clasifica a la semifinal también de este campeonato. Y el Copa primero Municipal, clasificado de San Isidro en la tanda apenas le ganó su partido. Así mismo, Gilberto, que va a salir el segundo clasificado. ¿Será San José? ¿Será Manchester? Esa es la incógnita. Falta en perjuicio del defensor de Manchester, la falta de Wilson Benítez. Tiro libre defensivo para Manchester. Así es, va a ser pelota para Manchester en salida. Y es un título importante también para el que gana la Copa Bronce, Blas Antonio. Porque es un título importante también para el que gana. Porque iniciando después del campeonato se juega la Supercopa con el ganador de la Copa Oro. Y la temporada anterior ganó Grandal el título de del bronce y ganó la Supercopa también. Así que es importante para los equipos siempre ganar y tratar de llevar el título Copa Bronce. Exacto. Ahí ya va quedando para Raúl Cardoso. Va insistiendo otra vez Manchester. 0-0 el partido. Primer tiempo el compromiso. Después el tercer partido, Gilberto, o el cuarto. El tercero por la Copa Bronce van a estar jugando Libertad ante Independiente. Perfecto. Muchas gracias, Gilberto. Va teniendo la representación de Manchester. Hubo mano, dice el juez. Será tiro libre en el círculo central. Corresponde para Manchester, que es más en este compromiso hasta aquí por lo menos. Pelota para el árbitro entonces. Ah, por el árbitro. Sí. Suelta para la gente de Manchester. Sí, suelta direccionada para Manchester. Ya pone en juego. Se equivoca en bajar esa pelota. Y después también aquí el mal pase por parte de Wilson Benítez. O era Fidel Benítez, buscaba a Wilson. Y sale Manchester. Entregó mala atención aquí Jacinto, que regala y no pudo también Bernal acomodarse con la pelota. Estaba arco en blanco. Casi complicó, de hecho complicó el arquero, que no supo aprovechar también Bernal. Sí, le da ahí a Bernal para que pueda aprovechar, pero no pasó nada también con la gente de San José, que desde aquí les cuesta mantener pelota en ataque. Desde el fondo va a salir Flecha. El balón de Flecha ahí, intersecta muy bien Luis Legal, va jugando con Fleitas. Rubén Fleitas gana el servicio de esquina. Será córner para Manchester. Sí, va a ser tiro de esquina para el equipo de Manchester. Primer tiro de esquina en el partido. Primero va a ser para Manchester, que va a tratar de buscar por arriba el primero. Veremos quién se encarga de este servicio de esquina. Va Raúl Cardoso lentamente para cumplir este servicio, este córner. Pelota en el último rincón, favorece al equipo de Manchester, que busca el primero del partido. Hasta aquí no está pudiendo
Va Cardoso el centro, Aníbal cabecea. En el primer poste era el que gana González. Termina en la mano Sebelio Fernández. Así mismo estuvo de vuelta aquí Manchester de pelota parada, pero muy atento ahí Fernández que se queda con esa pelota de González. Sale San José ahora a proponer con el jugador León. Ahí está Ignacio León. Va a dejar para Wilson Benítez. Pierde ante la presencia ahí de Blanco. Sale jugando y deja para Cardoso. Otra vez para Blanco. Este que lanza. Busca a Fleitas. Golpe de cabeza defensivo. Este es Javier Mereles. Mereles el pase equivocado. Recupera Manchester con Cuenca. Daniel busca a Aníbal Cardoso. Ahora Raúl Silva. Para Arsenio González. Para Fleitas. Ahí está Rubén Fleitas. Descarga para Fidel Blanco, el lateral izquierdo. El pase no estuvo bueno. Por eso ya está Rubén Collante para el despeje. A complementar Wilson Benítez. Pierde ante la presencia de Fleitas. Fleitas descarga para... Saca un costado Domínguez. Lateral favorable para la representación del conjunto santo. Así mismo, sigue el partido 0-0 ya en la primera etapa. Tenemos minutos 22 minutos primera etapa. El marcador sigue 0-0. Rogelio Benítez intenta, Raúl Silva el que pone el físico allí. A ver, mano, dice el juez. Será tiro libre para San José, ya entrando en la recta final de este primer tiempo. Así mismo, 3 minutos ya se nos va esta primera etapa. Que tuvo todo Manchester para que pueda ganar ya su partido, pero hasta aquí no pudo hacer goles todavía el equipo de Manchester. Y aquí San José el que va a proponer, atención, va Rogelio que desvía, pero no pasó nada también, ya está en las manos del arquero Jacinto Ibarra. Prepara la salida Ibarra desde el arco de Manchester, ya última parte de la primera etapa. Golpe de cabeza, aquí termina sacando Blanco. Le devuelve el jugador Alfonso. Otra vez Blanco. La marca de Mereles. Sigue Blanco. Pone el físico. Aguanta bien. Pero después Mereles logró puntear. Será lateral defensivo. Favorece al equipo de Manchester. 0-0 continúa el partido. Ahí ya va jugando Manchester con Montiel. Balón hacia arriba. Golpe de cabeza de Fleitas. Y aquí... la falta, sí, de Wilson en perjuicio de Raúl Silva. Quedó averiado el zaguero central de Manchester. Así mismo, ahí hace la falta en ataque del jugador Wilson Benítez, que hoy está muy bien marcado. Wilson Benítez le está costando el partido en esta primera etapa principalmente. Ahí la falta sobre Silva. Sí, se van complementando bien Silva con Luciano Montiel. Sí. Ahí ya va a sacar justamente el zaguero Luciano. Montiel para Fleitas. Busca también Cardoso. Hubo falta en ataque. Hubo offside, dice. Offside. Banderina arriba. Offside Cardoso. Va a ser salida para San José. Va a sacar Flecha. Robert Flecha acomoda la pelota para sacar. Seguramente largo. No, prefiere jugar en forma corta. Y esto terminó el primer tiempo. Termina la primera etapa, señoras y señores. 0-0 sin goles. Pausa. Ya venimos.
segundo tiempo entre Manchester y San José. Partido 0-0. Tuvimos primera etapa muchas oportunidades. Manchester que no pudo aprovechar. ¿Qué pasa en este segundo tiempo, Blas? Bueno, los primeros movimientos en esta segunda etapa. Ventajas, o sea, el partido 0-0. Todavía no se sacan ventaja estos dos equipos que van a buscar su gol en este segundo tiempo principalmente. Manchester que tuvo oportunidad en la primera etapa. En dos ocasiones el palo le niega el gol a Manchester. Y San José cada vez que tiene pelota trata de contragolpear, buscar espacios para que pueda contragolpear el equipo de San José hasta aquí. También. Bueno, este es el segundo partido por la Copa Bronce. Tercero el día de hoy. Este partido entre San José y Manchester. San José. Los primeros minutos 0-0, segundo tiempo. Sí, gracias Gilberto. Arrancó con todo de vuelta Manchester. Ya se posiciona en zona de ataque. Va Cardoso, Raúl baja dentro del área. Va Fleitas ahora. Ya está la marca por parte del defensor. Sigue el peligro. Atención, el remate. Flecha desvía al córner. Otra vez se asoma el equipo de Manchester. Se mantiene así como fue en la primera etapa en zona de ataque. Sí, acá pelota que va a tener pelota en tiro de esquina, digo bien. Va a buscar por arriba el primero el equipo de Manchester. Córner, punta derecha. Va llevando la pelota el número 4. Raúl Cardoso para cumplir el servicio de esquina. Espera la autorización. Ahora sí, ya el ok por parte del árbitro. Arriba ese esférico. Termina sacando Ramírez. Queda para Domínguez. Otra vez González. A cargar otro centro. Atención, el disparo. Ya está adelantado también en Fleitas. Sí, ahí ya estaba en offside el jugador Fleitas. Va a ser salida para San José desde el arco. Para salir Ignacio León. Quedó enganchado Fleitas. Para sacar Robert Flecha, el zaguero central del conjunto de San José Obrero. Ya va sacando Fleitas. Wilson Benítez baja. Pica fuerte y ya pierde la posición de la pelota. Va González. Anticipa muy bien también Rubén Collante. Silva. Otra vez a dividir las acciones. Pelota que se pierde afuera, será lateral para el equipo de San José, que va a respirar un poquito también en esta, Gilberto. Sí, porque salió con todo de vuelta Manchester atorando al equipo San José. Ahora tiene pelota a favor del equipo Santo. Va al servicio, va cumpliendo con Wilson Benítez. Ahí la presión por parte de Silva también. Va jugando hacia la punta izquierda. Ramírez. Va teniendo Ramírez. Avanza Ramírez, se cae el número 10. Falta, dice el árbitro, y será tiro libre para el equipo Santo. Sí, va a ser tiro libre para el equipo de San José. Acá Ramírez gana una falta. Y ahora va a tratar de aprovechar en ataque el equipo Santo. Tiro libre que favorece a la representación del conjunto de San José Obrero. Frente a la pelota al número 10. Líder Ramírez. Dos hombres hasta aquí como retaguardia, como barrera. Ramírez para el servicio. Va al disparo, pega en la humanidad de la barrera. A ver, el rebote queda para el equipo de Manchester. Balón profundo para Fleitas. Era el 24. Cardoso gana. Aníbal Cardoso solo para definir. Cardoso definió. Bueno, entregó prácticamente a las manos del arquero Sebelio Fernández. Increíblemente acá Aníbal Cardoso tenía todo para marcar el primero para su equipo. Pero Tomás dice la pelota al arquero Fernández, que prepara la salida. Sí, así mismo. Intentó picar por encima el arquero Gilberto. No hizo otra cosa que regalarle la pelota. Así mismo. Quiso hacer un golazo, pero nada que ver. Sí, le aguantó muy bien el arquero Sebelio Fernández también. Y sí, él salió y achicó el ángulo también. Creo que por eso también optó de colocarle encima de su humanidad. Si usaba un poquito la cabeza por abajo, tenía que buscar, no sé. Tenía la posibilidad, pero mérito del arquero. Sí, va saliendo ahora San José también. El arquero Jacinto Ibarra se queda con el balón. Y ya va descargando hacia la banda de la derecha para González. Silva. Raúl Silva domina. Pase profundo para Raúl Cardoso. Corre Cardoso.
A ver cómo cruza para Aníbal, peligro de gol. Cardoso le pegó encima del horizontal. Este sí es un penal en movimiento, Gilberto. Sí, otra oportunidad más para Cardoso acá de vuelta. Ese balón. De vuelta otra oportunidad desperdiciada por Aníbal Cardoso para el equipo de Manchester. Sí, remate que pasó encima del arco. Llegó de vuelta y muy profundo la representación de Manchester. Así mismo. Va jugando Wilson Benítez, era Fidel Benítez. Ahora el que tiene es Fleitas. Se muestra Daniel Cuenca, balón para él. Va teniendo la pelota el volante de contención del equipo de Manchester. Este es González, cruza por abajo. Bueno, ya intersecta muy bien aquí Javier Mereles. Sale Mereles. Va a quedar ahora para Fidel Benítez. Ahora Wilson. Domínguez para la marca. El rebote ya va a quedar ese esférico para Luciano Montiel. Bien ahí Montiel, tranquilo, seguro en su saga. El jugador Montiel. Balón que ya sale a un costado, será lateral. Balón para el equipo de Manchester. Hacia el costado derecho. Para ese envío. Para cumplir el servicio de costado. Allá por en juego. Bueno, deficiencia en el servicio por parte de González. La famosa mala tirada, Gilberto. Sí, impresionante. Hasta aquí les pasa a los jugadores increíblemente, principalmente de este campeonato. Le pasa mucho que el famoso saque mala tirada. Y vos sabés que la fecha anterior estuvimos haciendo una transmisión de un partido de la liga y le pasan las mismas cosas a los jugadores de los Antonio. Increíblemente. Al centro con los puños termina sacando Jacinto Ibarra. El esférico queda para León. Descarga para Fidel Benítez. A ver cómo cruza. Atención el centro. Cruzó encima del horizontal. Será salida y quedó sentido Jacinto Ibarra. Sí, ahí está Jacinto Ibarra. Quedó sentido. ¿Será muscular? Bueno. Quedó sentido Ibarra. ¿Será que va a salir? Bueno. Va a haber cambio también. Ahora preparando el equipo de Manchester. Bueno. Sí. A ver. Bogado va a ingresar por Domínguez seguramente. Y Martínez, vamos a ver por quién ingresa. Por Fleita capaz. Vamos a ver qué pasa. Avanza Manchester, peligro de gol. Atención el balón que... Te va a liquidar si es Martínez. Martínez es Legal un jugador muy lento, pero sabe dónde poner la pelota. Martínez es esa clase de jugador. Si hay que vamos a ver qué pasa con Martínez. Vamos a ver por quién ingresa. Sí. Es centro atacante, ¿verdad, Gilor? ¿No? Sí, sí. No es por 9 y va a ser por Fleita entonces. Si va a ser cambio por hombre. Sí, y ya se va a autorizar los cambios, 2 cambios del equipo de Manchester. Sí. ¿Puedes repetir, por favor, Gilberto? Melaño Abogado va a ingresar solamente por Domínguez. Y Daniel Cuenca ingresa por el Martínez. A ver. Sí, el que se retiran Cuenca y Domínguez en este caso. Ingresa Abogado y Martínez. ¿Martínez va como mediocampista o bueno, ahí seguramente va a estar ocupando esa parte Luis Legal con González y un poquito abierto solamente a jugar Aníbal y ahí como 9 Martínez. Vamos a ver cómo se forma, cómo se para en la cancha. Exacto. Bueno, también San José realizó su primer cambio, Gilberto ingresó número 30. El 30 es el jugador Cabrera. Por Fidel Benítez. Por Benítez, y ahí está el cambio entonces. Y tiene Cabrera justamente el número 30, el recientemente ingresado. La marca de Blanco rebota en el de Manchester. Será lateral para la representación del conjunto de San José Obrero. Ahí se va para cumplir Ignacio León. Dorsal 17 para Ignacio. Ya pone en juego para Wilson Benítez. Va Benítez. Centro. El arquero, sí, se queda con la pelota. Jacinto Ibarra.
Se queda con la pelota el arquero Jacinto Ibarra. Se queda con esa pelota que sale rápidamente. Este es Bernal para el equipo de San José. Descarga para Flecha, este que lanza sobre a Cabrera. El que va a llegar es Wilson Benítez. A Wilson Benítez. Vamos a ver también Manchester qué puede generar a partir de este cambio, Gilberto. 2 cambios que ha realizado. Sí, a mí me sorprende un poco la salida de Cuenca, porque era el jugador que estaba manejando bien la media cancha, dando pase, marcando bien. Y no sé si González o Legarte puede hacer esa marca, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero hasta aquí mejoró un poquito también el equipo de San José, que va teniendo también más pelota y más oportunidades en ataque. Sí, miramos el reloj también. Ya vamos a ir marcando, por favor, tiempo de juego en este compromiso. Ya estamos en este segundo tiempo, etapa de cierre. 11 minutos, segunda etapa, 11 minutos de la segunda etapa, marcador 0-0. Montiel de espalda sacando la pelota, o de espalda largo. Ahora sí para Wilson Benítez, se va al equipo de San José Obrero. Para Mereles, Javier dentro del área, atención como cruza, bloquea en forma a tiempo también oportuno. Sí. De Raúl Silva. Así mismo, pelota en la esquina, va a ser tiro de esquina para el equipo de San José. Mejoró bastante San José esta parte del partido, Blas. Sí, salió San José, ¿eh? Salió Sí, ahora. sale, busca el partido también porque Manchester no aprovechó las oportunidades que tuvo. Sí, asimismo, creo que ya el cansancio también de algunos jugadores de Manchester lo está aprovechando ya también San José Obrero. Va lentamente el servicio. El árbitro ahora sí ya lo autoriza. Corner, servicio de esquina, va dentro del área, reclaman penal también la gente de Manchester. Forma tímida el reclamo y ahora sí se va reclamando de vuelta. Y ya sale Manchester. Cardoso. Este es Aníbal Cardoso. Busca a Martínez. Rebotó en Martínez. Saca a Alfonso. Presiona y recupera Melanio Bogado. Alfonso de vuelta saca. Vuelve a recuperar Manchester. Va el remate de González. Bueno, tímido, desde muy lejos. Queda en la mano de Fernández. Probó González muy lejos el arco. Pero atento Fernández. Sale con Robert Flecha. El equipo de San José. Silva anticipa. Blanco el que saca. Ignacio León sale al paso del balón. Saca un costado. Lateral corresponde para el equipo de Manchester de Villarenda. 0-0 el compromiso. Partido 0-0. 5 goles todavía el compromiso. Ya ambos equipos también, a Manchester principalmente se va quedando a poco y San José también va aprovechando las oportunidades y el espacio que deja el equipo de Manchester. Va el servicio de costado hacia la banda izquierda. Allá va cumpliendo el servicio Rogelio Benítez. Rogelio el que saca. Aquí complementa Ignacio León. Va presionando 3 Manchester con muchos hombres, instalándose en zona de ataque. Ahora Luciano Montiel. Busca a Cardoso, este que baja, pero no hay receptor. Llegó tarde Martínez. Ya está en las manos de Sebelio Fernández. Sí, señor. Intentó ahí Cardoso bajo la pelota, pero nadie puede cerrar. Va a ser salida para Sebelio Fernández. Partido 0-0. Recupera Manchester. Ahí va teniendo el jugador Cardoso. Ahí está Raúl. Desvía Aníbal. Esa pelota que se fue escapando, perdiéndose afuera, pero no lejos del arco de Sebelio. No tan lejos. Qué impresionante cómo se le está negando el gol a Manchester. Muchísimas oportunidades en este partido y principalmente de Aníbal Cardoso. Va sacando esa pelota. Cardoso va jugando para Martínez. Aníbal Cardoso traba y gana dentro del área. Después queda para Raúl. Atención, el disparo. Wilson Benítez estaba colaborando también en la zona defensiva. Quita el córner. Sí, pelota al córner. Va a ser tiro de esquina para Manchester. De vuelta va a estar buscando por arriba. A ver cómo le sale este tiro de esquina a Manchester. Sí, ahí va el servicio. Intersecta Ramírez. Saca como puede. Y desde muy lejos va sacando. Queda para el arquero de Manchester. Sí,
atento, ahí estaba Jacinto Ibarra, que prepara vuelta a la salida. Después se viene el partido entre Libertad Independiente. Sí. Otro partido por la Copa Bronce. ¿No? Así mismo. Tenemos 4 por la Copa Bronce y 2 por la Copa Oro. Ahí va teniendo Ignacio León, era Bernal. Ahora sí, Ignacio León va jugando con el lateral derecho. Tiene León la marca de Fleitas. Va buscando a Javier Mereles. Va presionando el equipo de Manchester. Peligro de gol. Va Bernal. Le pegó. El arquero se queda con la pelota. Pateó ya sin mucha fuerza el número 52. Así mismo, muy bien acá el equipo de San José. Pero atento estaba ahí Ibarra también, que se queda con esa pelota. Mira que San José va teniendo oportunidades. Cualquier error que cometa la gente de Manchester le puede marcar el gol el equipo Santo, y Manchester que no está aprovechando la oportunidad que tiene también. Otra vez sentido Jacinto Ibarra. Sí. Y también el defensor lateral derecho de San José también en el piso, Ignacio León. León, sí. Ambos están con lesiones. Está sentido. Vamos a ver si el arquero solamente es acting del arquero o sinceramente no está al 100% el arquero Ibarra. Ahí ya se va recuperando el arquero, también ya está de pie Ignacio León. Esto va a continuar. Sí, el árbitro ya cede la pelota al arquero Jacinto Ibarra. Balón en el círculo central. Va a quedar para Cabrera. A ver qué hace Cabrera. Intenta cruzar. Luciano Montiel le devuelve. Queda para Luis Legal. Ahí está Wilson Benítez. El arquero Jacinto Ibarra se queda con la pelota. Va preparando la salida. Ahí levanta la frente. Termina sacando con un pelotazo largo. El que baja en el medio terreno es Luis Legal. Saca Rogelio Benítez. Queda para Blanco. Otra vez a cargar. Saca un costado la pelota. Será balón para el equipo de Manchester, que ha perdido fuerza, Gilberto, ¿eh? Sí, ha perdido fuerza y se está equivocando. No está tratando la pelota. Cae en una desesperación de jugar con pelota larga Manchester y eso no le ayuda. Tiene que tratar de bajar pelota al piso y trabajar un poquito el balón y así tratar de llegar con pelota dominada al área de San José. Y crece San José, va Robert Flecha dentro del área. Atención, peligro de gol. Mereles se acomoda, le pegó. Jacinto Ibarra, las bolsas, el arquero se queda ese balón. De vuelta aquí, Ibarra le responde de la mejor manera para su equipo, pero su equipo lo que no está respondiendo ya esta parte del partido. Balón profundo para Cardoso, tiene Raúl, juega para Martínez, destapado está Elio Martínez. Ahí el lanzamiento, busca a Aníbal con una pirueta, va Raúl, le pegó. Algo forzado, llegó a la pelota, ya se queda Severino Fernández. Sí, forzadamente llegó esa pelota también del jugador de Manchester. Ahora va a ser pelota para Sebelio Fernández, que de a poco San José le está llevando a Manchester en la tanda. Sí, y va a sacar a Alfonso. Ya la autorización del juez. Ya va sacando con un balón largo. Este es Fleitas. A ver qué hace Fleitas. A ver cuántos minutos ya después de este avance, porque va Cabrera. Cabrera destapado ahí. Ahí se muestra Bernal, va el equipo de San José Obrero. Ahí ya la marca, ya vuelve a recuperar la representación del conjunto de Manchester. Asimismo, ya marcamos el tiempo de juego en este segundo tiempo. 20 minutos de esta segunda etapa, 20 minutos del segundo tiempo, partido 0-0. Bien, ya vamos a ir entrando en la recta final de este compromiso, 0-0. Como así están las cosas, vamos también a las tandas de penales. Va a haber cambio. Cambio. Vamos a ver quién ingresa. Marmori. ¿Por quién? ¿Por González o por quién? Sí. Adelio Estigarribia para San José. Ingresa por Wilson Benítez. Y Marmori. Y ingresa por Luis Legal. Ahí está. Vamos a ver qué pasa con este cambio. Bien, dos cambios. Uno por bando. Por equipo, ¿eh? Sí, señor. Marmori por el lado de Manchester ingresó también.
Atención porque va con todo. Ahí está. Estigarribia había ingresado también por el lado del conjunto de San José, que llega en esta. El remate de Ramírez encima del horizontal. Así mismo, después de mucha vuelta, probó también Ramírez de vuelta, buscando el gol, el arco de Ibarra, pero levantó mucho esa pelota, va a ser salida para Manchester. Pareció poco también Ramírez hoy, que suele ser... Sí, es el jugador que más muchas veces le gana partido para su equipo, pero hoy no apareció mucho Ramírez. Este es Cabrera, va teniendo la pelota. El número 30 del conjunto de San José, sí. Ingresó bien Cabrera. Pues ingresó, movió todo el equipo. Ahí va teniendo González. Va al equipo de Manchester. Busca a Martínez. Sale muy bien Rubén Collante. Ahora sí queda para Ramírez. Aquí la marca por parte de Melanio Bogado. Sigue Ramírez. Gana el fondo. Atención, cruza la pelota. Sigue Ramírez dentro del área. Se cae, pero no pasó nada. Solamente le cubrió ahí el jugador de Manchester. Le cubre la pelota y por eso le choca a Ramírez. A su rival no. El rival a Ramírez. Va a ser salida para Manchester. Quedó sentido Luciano Montiel, el zaguero central. Sí. Que está haciendo un trabajo muy silencioso el central Montiel para su equipo. En la fecha anterior les faltó eso porque no tenía un central rápido en la fecha anterior y hoy sí de vuelta aparece Montiel en la saga del equipo de Manchester. Ya se viene el Libertad Independiente. El siguiente Así partido. mismo, el siguiente partido juega Libertad Independiente Libertad por la Copa Bronce. Será salida que favorece a la representación del equipo Manchester. El árbitro que ya pone en juego. Bogado el que saca. Aquí queda el balón para San José. Sale con Mereles. Javier Mereles para Cabrera. Levanta Cabrera para Bernal que peina. Atención, ojo porque va Estigarribia. Descarga otra vez. Ya se va armando la defensa. Sigue el peligro porque va Bernal. Descarga a ver para quién. No hubo conexión. Ya está González en la marca. Sigue presionando Mereles. González. Va teniendo González. Se muestra Bogado. Intenta sacar. Rebota en el delantero. Será lateral defensivo para Manchester. Sí. Va a ser pelota para Bogado. Saque el lateral para Manchester. Ahí ya pone en juego González. La marca aquí de Ramírez. Recupera Ramírez. Va líder Ramírez ante la presencia de González. Termina sacando el de Manchester a un costado. Será lateral cerca del banderín del córner. Favorece al equipo de San José que va terminando mejor este partido. Así va terminando mejor el equipo de San José, sinceramente, de este partido. Manchester se queda muchísimo, trata de cuidar el resultado. Va sacando Silva. No pudo León, queda para Aníbal Cardoso. Corre Cardoso ante Ignacio León. El que gana es de Manchester. Busca a Raúl Cardoso. También atropella Malmori. Era Fleitas. Recupera Cabrera. Va Cabrera, pasa a atacar también el equipo de San José Obrero. Queda el balón para líder Ramírez. A ver qué hace líder. Entra en diagonal, levanta el centro, pelota arriba, va Bernal solo, pica Bernal, no pudo alcanzar la pelota. Esto va a terminar, señoras y señores, 0-0 el marcador. 0-0 el marcador aquí en este tercer partido, que no tenemos todavía goles en el partido. Todo se define en la tanda de penal aquí. De vuelta vamos a la tanda penal. Pausa y enseguida venimos ya para el penal.
arquero Silva le pegó y intuyó muy bien Fernández. Primer penal de Manchester. Falló Silva. Primer penal desperdiciado del equipo de Manchester. Silva no pateó también ese penal. Muy atento el arquero Fernández. Ahora va el primero por el lado de San José. Va a ser Estigarribia. Va por el primero por el lado de equipo San José. Adelio Estigarribia arranca, se va, tiró. Gol. Gol de San José, descolocando totalmente a Jacinto Ibarra. Sí, muy bien pateado aquí el penal de Estigarribia. Ahora va el segundo para Manchester. Tercero en la tanda. Es Raúl Cardoso, el número 4, el que se va aproximando a la... Este es zurdo. Aproximando ahí en el punto penal para el remate. De derecha. 1-0 está sí. San José arriba. 1-0 arriba el equipo de San José. A ver, Raúl, si empata la serie o no. Va llevando la pelota. Raúl Cardoso ya acomoda ese esférico ahí en el punto penal. Va retrocediendo para tomar impulso. Autoriza ya Cardoso, el árbitro. Va Raúl, le pegó. Gol fuerte arriba. Posible para Sebelio Fernández. Sí, bien. Acá por Raúl Cardoso pateó ese penal arriba. Imposible para Fernández. Ahora va el segundo por el lado de San José. Cuarto en la tanda. Auto en potencias. Sí, en el techo del arco. Cardoso, 1-1 está la tanda. Es Flecha el que se va por el lado del conjunto de San José Obrero. Sí, Robert Flecha. Este es central. Sí, Robert Flecha. Ya va acomodando la pelota Robert. Flecha para el equipo de San José Obrero. Ya autoriza Cardoso el árbitro. Va Robert. Flecha. Afuera. Le pegó afuera Gilberto. Erró el arco Flecha. Acá gran oportunidad de vuelta para Manchester. Penal errado 1 por lado. Tanda 1-1. Ahora va el tercero por el lado de Manchester. Va a ser, vamos a ver quién se encarga del tercer penal. A ver, Luciano Montiel. Es el tercer penalero por el lado de Manchester. Sí, Montiel va a rematar esta pena máxima, este penal en esta definición. Ya retrocede el 16. Luciano, va Montiel con la zurda, le pegó. Gol, arquero que tocó, pero fue adentro, Gilberto. Bien, acá intuyó bien el arquero también, pero no pudo desviar esa pelota. En la tanda de penales está ahora 2-1 arriba el equipo de Manchester. Ahora va el tercero por el lado de San José. Es el otro zaguero también, zaguero, el número 5 de San José, el que va a rematar. Es Cecilio Alfonso. Va Cecilio, ya autoriza el árbitro, va Cecilio, el arquero. Sí, señor, el arquero Jacinto Ibarra se queda con ese penal. Bien ahí por Ibarra. Se quedó con ese penal. Mirá que Ibarra es una ataja penal, Luis Antonio. Acá ya el primero ataja para su equipo, el equipo de Manchester. Ahora va el cuarto pateador. El cuarto que va a patear por el lado de Manchester. González. Arsenio González, el cuarto por el lado de Manchester. Arsenio González ya acomoda la pelota. Autoriza el árbitro, ya la venia por parte del juez. Atención, el remate al arco afuera. Remató encima del horizontal González. Increíblemente, acá González le agarró muy abajo esa pelota. Otra oportunidad desperdiciada por González. Acá de vuelta Jacinto Ibarra en el arco. A ver qué pasa en este. Ahora va el cuarto. El 10, Ramírez es el encargado de este cuarto penal. Sí, líder Ramírez. Camiseta número 10. Va acomodando la pelota ahí en el punto penal. Ya todo ok. Va líder. Ramírez arranca, se va, tiró. Gol. Se fue muy bien el arquero, pero la buena dirección del remate de Ramírez lo vence, Gilberto. Sí, muy bien ahí. Ramírez pateó muy bien ese penal. Se juega bien. Ibarra, ahora va Aníbal Cardoso. Aníbal que no tiene bien en la tanda de penales. La última que pateó erró el arco. Acá vamos a ver qué pasa con Aníbal Cardoso. Bien, Aníbal Cardoso. El que se peleó justamente en el partido con los goles. Sí. El quinto en la tanda.
Bueno, la posibilidad ahora desde el punto penal para él. Ya acomoda la pelota, retrocede Aníbal. Cierra el arco, se termina. Va Cardoso. Arranca Aníbal, le pegó el arquero. En el medio el remate. Sí, Y Sebelio Fernández se luce. así mismo. A ver, empate. Sí, acá. Si marca Manchester, o sea que San José, digo bien, gana la tanda. Obligatoriamente, la obligatoriedad tiene de marcar. Si erra ataja el arquero, vamos en mata-mata. Sí, Ignacio León para el remate. Camiseta número 17 para el lateral derecho. Va Ignacio, a León, Ignacio le pegó, gol de San José que se clasifica Gilberto. Sí, señor, terminó, señores, clasificado San José para la siguiente instancia. Manchester se queda. Ahí está, erró 2 penales, 1 atajó por el arquero. 2 atajó por el arquero de San José el día de hoy. Pausa, ya venimos.
Independiente Libertad. Los primeros movimientos. Este es el tercer partido por la Copa Bronce. Recién ya tuvimos otro clasificado por la Copa Bronce, pero el equipo de San José en la tanda de penales pasó a la siguiente instancia. Y ahora vamos a ver quién pasa aquí en este partido entre Libertad, el equipo Humarelo, ante el equipo de Independiente. Partido, vamos a ver si hay goles en los 50 minutos o no, o se define vuelta en la tanda de penales. Hasta aquí los partidos, todos los partidos se definen en la tanda de penales. Vamos a ver acá qué pasa en este encuentro. Partido 0-0. Ya los primeros movimientos. Saludos a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos ve siempre. A los grandes amigos que están al otro lado acompañando la transmisión. Que puede dejar su comentario, puede suscribirse al canal de YouTube. Compartir la transmisión, deje su like también a la transmisión, señores. Estamos en vivo. Aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Partido por el campeonato, señor. Este es el tercer partido por la Copa Bronce Blas. Sí, así mismo, Gilberto. Independiente, Libertad, Libertad, Independiente. La propuesta de Pulso Sport Más, campeonato Copa Municipal Senior de Iribucuá. Celso Ayala el que tiene para el equipo de Libertad. Va Celso, levanta el centro, pelota arriba. Buscaba aquí al jugador Robert Zamudio, pero primero llega el arquero del conjunto de Independiente. Ella va sacando un pelotazo largo. Amarilla el que peina, intenta Cristaldo. A la mano del arquero Villar. El árbitro espera, le dice porque está sentido dos jugadores. Amarilla y el jugador, si no me equivoco, es Escobar. Ya se va recuperando Escobar y amarilla será salida para el arquero Victorino Villar. Así mismo, partido 0-0 los primeros minutos. Aquí, la cancha del Sport San Nicolás entre Libertad e Independiente. Ahí va saliendo Espínola. Espínola se conecta con el jugador Celso Ayala. Ayala busca aquí a Notario. Baja, pero sin dirección, no pudo controlar. Ese esférico será lateral que favorece a Independiente. Este es Ábalos el que va cumpliendo. Ya va jugando con el jugador Espínola. Gilberto Espínola. La marca por parte de Paraná rebota en él. Será lateral otra vez para Independiente. Sobre la banda derecha. Ábalos para Espínola. Otra vez Ábalos. Esta que levanta. Cristaldo el que intenta. Sí, bajó muy bien para Amarilla. Va a quedar ahí para Galeano. Raúl Galeano para Silva. Miguel Silva juega. A ver, balón para Alberto Negrete. Otra vez Galeano. Va dejando para Silva. Lanza, busca a Cristaldo. Atención, va Cristaldo. Baja dentro del área para Negrete. A la mano del arquero Victorino Villar. Así arrancó este compromiso, Gilberto. Sí, arrancó. El equipo de Independiente también trata de ir por delante buscando el primero. En los primeros minutos, Independiente que ya también no se queda a ocupar espacio en su saga, sino que trata también de salir con pelota. Va al centro dentro del área. Sale el arquero de Independiente. Y parece que vamos a tener un partido bastante abierto. Lo de Independiente y Libertad en este compromiso. Los dos que va yendo hacia adelante. Ahí va quedando para Espínola. Busca a Cristaldo. Quintana. Ahora Ábalos. Ábalos para Cristaldo. Destapado está Cristaldo. Levanta el centro. Pelota arriba. Pateó al arco. En este caso se fue cerrando. Parecía que era centro. Se fue cerrando el remate de Cristaldo. Sí, acá Cristaldo también intenta, pero no pudo. No pudo acertar el arco. En este caso, Cristaldo, que también tiene un juego rápido que también le puede complicar la saga del equipo Humarelo, que hasta aquí trata de ir por adelante buscando oportunidades en ataque, pero hasta aquí está 0-0. Aquí Florentín remató también Lauro, el zurdo, o con la zurda, el remató el número 10. Sí, el que más intenta hasta aquí es el equipo de Independiente, ¿verdad? Que está buscando incesantemente el arco. Sí, tomó la iniciativa justamente el partido, Gilberto, ¿eh? Así es. Ya va desbordando un par de ocasiones el fondo de Libertad del conjunto de Independiente, otra vez que va profundizando con Galeano. Resta quitando desde el fondo Escobar, que queda para
Quintana. Ahí está. Quintana sale jugando. Balón para Paraná. Sale Gamarra. Va a cubrir. Bueno, no salió la pelota, por eso ya habilita Ábalos. Galeano de Sevilla. El que lucha es el jugador Patricio Toledo. Toledo para Quintana. Levanta la pelota Quintana. Galeano en la lucha también. Este es Ayala. Balón para Marecos. Levanta Marecos. La lucha con Silva. Va a quedar para Gamarra. Saca Gamarra. Sí, hubo mano por parte de Patricio Toledo, el capitán del conjunto liberteño. Sí, él le cobra la mano a Toledo en este caso, que es el capitán ahora del equipo de Libertad. Partido 0-0. Saludos a toda la gente que nos sigue, que sigue la transmisión también. Así es que un cordial saludo a todos. A ver, repasamos también, Gilberto, por favor, los que ya han clasificado hasta aquí. Sí, en la Copa Bronce los clasificados son San Isidro y San José, que ganaron su partido en la tanda de penales. Los dos clasificados en penales, San Isidro y San José, son los primeros clasificados por la Copa Bronce. Va de vuelta Libertad, Notario, zurda de Notario en la mano del arquero. Sí, aquí llegó Libertad también, responde con este remate de Notario. Sí, acá Notario probó también buscando el arco directamente, pero muy atento ahí el arquero de Independiente que se queda con esa pelota. Amarilla de Sevilla, queda para Cristaldo, ahora juega con Negrete, está adelantado Negrete. Posición adelantada, banderina arriba. Se apuró Negrete en esta, Gilberto, picó forma anticipada ya ante el pase. Muy adelantado ya Negrete. Antes que salga el pase ya picó y ya quedó totalmente en offside. Sale Quintana. Lurachi el que saca el zaguero central. Notario en la lucha. Ahí Gamarra le gana con golpe de cabeza. Queda para Patricio Toledo. Juega Toledo. Este es Ayala. Se muestra Paraná. Ayala continúa con la zurda. Le pega al arquero de rebote. Está el poste. El poste, se le negó la posibilidad del primero del partido a Libertad. Bien acá Libertad, que el arquero dio rebote y de vuelta a Libertad probó directamente al arco, pero el palo le niega el primero para el equipo de Gumerelo. Sí, Zamudio, Robert Zamudio, el que llegaba cerrando o tratando de aprovechar el rebote que dio el arquero. Y esta vez el poste le dijo que no. Esto continúa 0-0. 0 para Libertad, 0 para Independiente, Gilberto Brites. Sí, partido 0-0, pero hasta aquí ambos equipos no se dejan, busca, trata y cada vez que tiene oportunidad va en ataque. Ya se pone de pie también Robert, quedó algo lastimado tras esa definición, porque después chocó muy fuertemente contra el portero también. Ahí ya va saliendo el jugador Lauro Florentín, recupera Libertad. Saca Silva. Ahí corre Cristaldo. Ya está Villar el arquero. Ya sale jugando también con Quintana. Este es Quintana, el lateral izquierdo del Libertad. Pase profundo. Llega Monjes en el cruce. Ahora sí. Espínola para Ábalos. Busca a Cristaldo. Otra vez creo que está adelantado Cristaldo. Sí, banderina arriba. Otra vez Enoxay Cristaldo. Otro que se apura también para entrar. Sí, sí. Ya estaba en offside el jugador Cristaldo. Mira que se apuró bastante. Cristaldo tenía que tratar de... Cuando el compañero trata de ponerle la pelota tiene que picar, pero se adelantó bastante Cristaldo. Por eso estaba ya en offside, salida para Libertad. Hugo Espínola. Ya sale Hugo. Balón profundo. Buscaba al jugador. Y hubo falta allí. Sí. Directo, dice el juez. Va a ser indirecto. Sí. Seguramente por Oxay. Oxide, sí. Ya estaba en Oxide. Que mucho Oxide ya en este partido. Los primeros minutos. Va a salir Ábalos. César Ábalos. Lateral derecho. Va al lanzamiento. Escobar gana con golpe de cabeza. Otra vez a cargar Independiente. Dos hombres estaban en Oxay. Se negó a jugar por eso. Y el que va a salir es el jugador Marecos. Ahí se muestra Robert Zamudio. Prefiere jugar con Lurachi. Ahí está Lurachi ante la marca de amarilla. Sale con Zamudio. Roba aquí en esta presión Lauro Florentina. El partido continúa 0-0. Amarilla. Eumelio amarilla tiene. El del conjunto de Independiente. Robert Zamudio.
Robert para Patricio Toledo. Pierde ante la presencia ahí de Raúl Galeano. Falta en perjuicio de Raúl. Tiro libre en el medio terreno para Independiente. Sí, le gana la falta a Galeano. Va a ser pelota para Independiente. Partido 0-0. Después de este partido queda un compromiso por Copa Bronce. Sí, juega Grucuante Sportivo Grenda. El último partido por la Copa Bronce. Y después de ese partido, Gilberto, ya tenemos los dos partidos por Copa de Oro. Por la Copa Oro. Milan ante el equipo de 15 de agosto. Y el otro juega Grupo ante el equipo de Arsenal. Va lanzamiento, centro arriba, Marecos gana con golpe de cabeza, va sacando esa pelota, recupera Lauro Florentín, descarga para que pueda correr Silva, llega Silva a la pelota, ahí se muestra otra vez Lauro, prefiere jugar hacia donde está Amarilla, atención dentro del área, reclama empujón, pero es difícil que cobre penal también si es que hubo empujón en perjuicio de Amarilla. Sí, ahí es medio complicado cobrarle nada más el penal si no es una empujón fuerte. Muy alevosa, ¿no? Alevosa, imposible. Ahí ya va saliendo Hugo Espínola, balón para Notario, intentó cruzar, pero está Ábalos. Ya sale jugando con Espínola. Gilberto Espínola para Amarilla. A ver quién se muestra. Ahí está Amarilla, probó el arco. Erró la misma. Sí. Amarilla se animó en esta. Se animó Amarilla, trató, pero erró el arco. Va a ser salida para Libertad desde su arco. Partido 0-0. Sí, desde el medio terreno quiso sorprender aquí Amarilla al arquero que estaba adelantado. Medio complicado decir. No le agarraba bien la pelota, imposible. Ya sale Victorino Villar, el arquero que sale a media, prácticamente queda para Amarilla. Va habilitando a Cristaldo, no pudo dominar Cristaldo. Recupera Ábalos para Independiente. Balón para Espínola, ahí está el extremo. Espínola cruza la pelota, Cristaldo baja con el pecho dentro del área, cruza otra vez la pelota también. Rebotó en Lurachi, será córner. Mira que está mejor el equipo de Independiente Blas. Sí. Porque va ganando toda la segunda pelota y gana por los costados también. Y acá gana un tiro de esquina. Su capitán Lauro Florentín ya acomoda la pelota en ese último rincón. Córner, punta derecha. Va el envío, centro para Espínola, desvía, atención, queda para Galeano, remató afuera. Le pegó Galeano, se queda con la pelota en forma solitaria. Gilberto remató así como venía. Sí, se apuró Galeano ahí, remató directamente buscando el arco, pero erró la misma, va a ser salida para Victorino Villar. Qué buena posibilidad aquí para Independiente de vuelta, ¿eh? Sí. Tuvo una oportunidad para que pueda buscar el arco, pero no pudo Galeano. 0-0 el partido. Hasta aquí ni un gol hemos gritado, a excepción de la definición de tanda de penales, Gilberto. Ojo, porque va con todo Libertad. Y bueno, sigue el 0-0. No así es. También, ¿eh? No tuvimos goles en partido en sí, pero en penales sí, ¿verdad? Pero en el partido en sí no tuvimos goles. En 3 partidos, vamos ya por el cuarto. Va Negrete otra vez adelantado. Alberto Negrete picó adelantado. Banderín arriba. Sí, Negrete que todas las jugadas se quedan en offside. Todas las jugadas hasta aquí, Negrete queda en offside. Ahora va a ser pelota de vuelta para Libertad. Ya sale jugando con Hugo Espínola. Hugo Espínola sale jugando. Adelanta la pelota. Notario el que intenta desviar. Queda para Ábalos. Ábalos despeja a un costado. Lateral que favorece a Libertad en zona de ataque. A ver, marcamos el tiempo de juego. Sí, marcamos el tiempo de juego de la primera etapa. 14 minutos, primer tiempo, 14 minutos, 0-0. 0 para Libertad, 0 para Independiente. Ahí ya sale, pone el físico. Jugador Monjes se conecta con Cristaldo. Ahora Espínola. Busca ahí a Amarilla. Lleva a Lauro. Florentín. Negrete creo que está otra vez adelantado. Bueno, estaba posición ilícita según el asistente. Entonces va a ser córner. Servicio de esquina de vuelta para Independiente que va buscando el primero. Sí, otro servicio de esquina que va a tener el equipo de Independiente. Aquí tuvo una oportunidad para el gol. Acá muere que pasa.
Corner punta derecha de vuelta. Lauro Florentín para cumplir. Vuelve a acomodar esa pelota Lauro. Ahora sí. Se viene el centro. Lauro Florentín. Arriba Espínola intenta. Saca como puede. La defensa. Complementa ahí el jugador. Espínola, Hugo. Celso Ayala. Levanta la frente Celso. Busca Notario. Sale el arquero. Atención. Ahora sí. El arquero dio rebote. Va a quedar para Ábalos. Galeano. Galeano ese Raúl. Lo va conduciendo. Va saliendo. Amarilla en la lucha. Celso el que gana. Era Patricio. Marecos. Andrés. Busca a Ayala. Monjes, el zaguero central con golpe de cabeza. Responde bien. Va a complementar Cristaldo. Pase corto para Miguel Silva. Sale jugando el lateral izquierdo. Busca a Negrete. Balón para Alberto. Corre Negrete. Ahí está. Lanza el centro. Busca a Cristaldo. Llega primero el defensor. Quita el córner. Va Independiente de vuelta. Cada vez que va en ataque Independiente le está costando a los en central. Acá de vuelta otro tiro de esquina ganado por el jugador Cristaldo. Córner punta izquierda. Esta vez corresponde para Independiente que amenaza el primero del partido. Ahí ya está Amarilla dentro del área. Va al centro. Lauro también. Bueno, en el primer poste. Otra vez va a hacer servicio de esquina. Se repite la acción. Sí, se repite. Hasta aquí todos los tiros de esquina está ganando el equipo de Independiente. Ni uno todavía por el lado de Libertad. Otra vez el servicio punta izquierda favorece a la representación del conjunto de Independiente. 0-0 todavía el marcador. Ahí va a defender Libertad. Independiente manda a sus cabeceadores. Amarilla está también Silva, también Cristaldo. Ahora sí, lo que iba al centro. Escobar termina sacando. Complementa Robert Zamudio. Queda para Monjes. Va Julio César. Le pegó encima del horizontal. Qué buen remate de Monjes. Sí, le remató muy bien el jugador Monjes, pero lastimosamente pasó encima del travesaño esa pelota. Avisó de vuelta aquí el equipo de Independiente que está mejor en 16 minutos. Está mejor en campo de juego el equipo de Independiente. Solamente falta hacer el gol. Sí, buen recurso por parte de Julio César, el zaguero central para el remate, Gilberto. Así es, probó muy bien, pero se levantó esa pelota. Será balón para Independiente en zona defensiva. Ya lo va jugando. Recupera Libertad a cargar. Va la pelota dentro del área. El arquero, sí, se queda con la pelota. Porque quería también Celso Ayala. Ya está el arquero de Independiente. Saca Lurachi, empalmando esa pelota. Queda para Zamudio. Marecos. Otra vez Zamudio. Patricio quiere también. Deja para su capitán. Patricio Toledo. La marca de Lauro. Patricio busca a Antonio Notario. Corre Antonio. A ver si alcanza. No. Se le fue. No pasó nada. Será saque de meta. Saque de salida para Independiente. Sí, va a ser pelota en salida para el equipo de Independiente. Prepara la salida el arquero de Inde, partido 0-0. En esta parte, ¿cuánto tenemos? A ver. 19 minutos, casi 20. De la primera etapa, Blas, 0-0. Perfecto. Lentamente vamos a ir entrando entonces la recta final ya de esta etapa inicial. Continúa el 0-0. Quedó sentido Cristaldo, ya se va recuperando. Pide disculpa también Quintana. Utilizó mal el brazo. Perjuicio de Cristaldo, prácticamente la zona afectada parte del rostro. Por eso la disculpa por parte del número 38 liberteño. Será tiro libre para Independiente. Amarilla para cumplir. Eumelio Amarilla. Ya el centro arriba. No pasó absolutamente nada. Arriba y afuera. Sí, se levantó mucho esa pelota. No pasó nada. Va a ser salida de vuelta. Partido que se mantiene 0-0. Minuto 20, primera etapa, Blas. Sí, ahí baja amarilla para Lauro Florentín. La pared ahí con Lauro de vuelta. Florentín tiene para Galeano. Busca a Cristaldo que baja con el pecho. Saca a Lurachi. Otra vez a cargar. Ahí va el jugador Negrete. La marca de Lurachi. Ahí presiona a Cristaldo también. Intenta salir
jugando el equipo de Libertad, gana el saque de meta finalmente, saque de salida. Sí, va a ser saque de arco, digo bien. Saque de arco, Blas Antonio. Se me trabó la lengua, Blas Antonio. Hablando de saco enseguida, Sí, enseñamos a usar vamos a saco. necesitar seguro. Eso sí. Pero está agradable el clima hoy, Blas Antonio. Sí. Muy agradable. Y el tema que los jugadores nomás no están haciendo goles, increíblemente. En 4 partidos no tenemos goles todavía en cancha. Sí, exacto, a sección de los penales. Sí. Muchos te van a decir, Sí. ¿cómo que no si en penales? Pero penales es otra cosa. Partido en sí, en cancha, 11 jugando el fútbol, no hay goles. Así mismo, Gilberto. Bien, amarilla Peina, pero no llegó el receptor, que era el jugador Negrete en este caso. Sí, No pasó nada de vuelta a Gilberto. no pasó nada. Intenta, pero queda en el intento la gente de Independiente. Increíblemente que no aprovecha también las oportunidades que tiene hasta aquí. Pero en este segundo tiempo fue el equipo que insinuó mejor, por lo menos Sí, en este partido. la primera etapa mejor el equipo de Independiente. Libertad poco esta primera etapa. Sale Julio Lurachi, cambia de perfil, balón para el número 10, Celso Ayala. Ahí está Celso, la marca de Ábalos, sí es Celso, se cae en forma solitaria allí el jugador. Sí, Celso hoy está, Celso Ayala. no está tan, no sé, físicamente o algo, pero toda la pelota pierde en ataque de Celso Ayala. Atención aquí el remate del número 10. Se fue Casi abriendo el remate de Celso Ayala. escuchó el playo de Celso Ayala y probó al arco. Y ojo que no salió lejos del arco de Independiente. Sí, así mismo. Y será saque de salida, saque de meta que corresponde para Independiente. Continúa 0-0. Esto va a terminar en su primera mitad. Sí, ya falta poco porque pueda terminar la primera etapa. Va a salir Silva, el zaguero o el lateral izquierdo. El portero que ya deja para que saque Miguel Silva con un balón profundo. Saca Escobar, el zaguero central de Libertad. Va a quedar para el jugador Alcides Paraná. Lanzamiento de Paraná. Julio César cortó el circuito. Alberto Negrete en la lucha ante la presencia de Andrés Marecos. Rebota en Andrés. Será balón para la representación de Independiente en zona de ataque. Sí, va a ser pelota para Independiente. En ataque, partido 0-0. Ahí ya va poniendo en juego de vuelta. Ese balón sobre el costado izquierdo. Esta vez la salida hacia la banda derecha. En defensa favorece al equipo de Libertad. De a poco ya va terminando esta etapa inicial 0-0. Sí, 0-0, sin goles todavía en esta primera etapa. Después queda todavía el último partido. Ya estamos llegando al minuto 23. Sí, 23 minutos, primera etapa, 0-0. 2 minutos más ya se va esta primera etapa. Y la gente ya pendiente de lo que va a ser también Copa de Oro, los 2 partidos, semifinal, Gilberto, que va a ser ida y vuelta. Hoy Sí, se juega sí. el partido de ida. Hoy se juega el partido de ida en la semifinal de la Copa Oro, digo bien, entre Milan juega ante 15 de agosto, el equipo de Upona juega ante el equipo de Arsenal. Avanza Celso Ayala dentro del área, ahí está Celso, se cae. Bueno, y terminó el primer tiempo. Final de la primera etapa, señores, pausa, ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Libertad e Independiente. Independiente Libertad, partido 0-0, arrancó la segunda etapa. Vamos a ver si hay goles en este segundo tiempo, en este último 25 minutos que le queda en este partido, Blas. Sí, gracias, Gilberto. Arrancó este segundo tiempo, ya esperando los goles, justamente. La gente que están también presente aquí en este escenario de juego, esperando los goles, al igual que los televidentes de Pulses por Más, la gente que está disfrutando con nosotros también los partidos, porque hasta aquí, sin goles, el compromiso, este segundo tiempo que acaba de arrancar, y hay esperanza de goles porque los dos equipos van proponiendo también, Gilberto, ¿eh? Sí, propone ambos equipos, solamente falta el gol, es lo más importante en el partido, falta que es el gol aquí en esta cancha, en este partido, partido 0-0 segunda etapa. Vamos a tener reposición de salida que favorece para Libertad, que va a salir desde el fondo. Ella va sacando. Golpe de cabeza de Ábalos. Alcides Paranaí, que va quedando ese esférico para Antonio Notario. Pierna zurda, levanta el centro. Julio César Monjes responde con golpe de cabeza. Silva. Amarilla. Era Espínola. Ahora Florentín. Tiene Flore. Se cae el número 10. Falta, dice el árbitro. Será tiro libre que favorece para la representación de Independiente. Sí, va a ser pelota para Independiente. El tiro libre. Partido que se mantiene 0-0 este segundo tiempo. Vamos a ver si cómo responde ambos equipos. Bueno, estamos en vivo, señora, compartiendo con toda la gente que nos está viendo, que nos sigue siempre. Cada tarde full, aquí estamos en la cancha del Sport San Nicolás el día de la fecha, jornada hoy por el campeonato señor Uruguay 2026. Este es el tercer partido por la Copa Bronce, que hasta aquí 0-0. Sale Libertad, va a quedar ahí ese balón para Espínola. Hugo Espínola entregó mal, recupera Espínola, el otro es el jugador Gilberto Espínola. Ahí está Lauro Florentín cerca, va teniendo Independiente, sale Quintana en la marca. Este es Monjes, levanta la pelota, amarilla baja, saca como puede Marecos. Y sale Libertad, Ábalos para Monjes, le presiona, Monjes ahora en segunda instancia pudo sacar esa pelota. Este es Alcides Paraná el que baja, para Patricio Toledo, Negrete, busca a Cristaldo, saca Escobar, saca media, queda para Amarilla. Para Silva, era el jugador Espínola. Milciades Espínola remató afuera, Gilberto, llegó Así Independiente. probó el gol de Independiente aquí buscando el arco, pero muy desviado esa pelota. Salida para Libertad. Partido 0-0, sin goles todavía en este cuarto partido ya en la jornada. Balón que sale a un costado. Lateral que favorece la representación de Independiente. Ya pone en juego. Libertad que va presionando. Saca Monjes. El que pica es Cristaldo. Pica adelantado de vuelta. Sí. Oxide. Otra vez adelantado increíblemente la gente de Independiente. Queda mucho en Uxay hoy. En este partido entre Cristaldo, Negrete. Tiene que estar más atento los dos delanteros que tiene el equipo de Independiente. Porque muchas veces jugadas interesantes le perjudica a su equipo quedando en outside. Saca Lurachi. Julio Lurachi con un balonazo fuerte. Va a quedar ese frico para Silva. Negrete. Galeano. Aquí reconquista muy bien Marecos. Recupera para Libertad. De Silva. Parece Espínola también destapado está Cristaldo. Balón para él. Se equivoca Cristaldo. Pero va presionando otra Independiente con Lauro Florentín. El capitán recupera. Florentín levanta la frente ahí. Observa. Juega con Raúl Galeano. Se manda en ataque. Va Raúl. Intenta enganchar. Queda para Amarilla. Remató pero bloquea Lurachi.
Y sale Libertad con Quintana. Se muestra Paraná. Balón para Alcides, pero bloquea bien Ábalos. La pared ahí con Lauro Florentín. Antonio Notario está firme también, colaborando para el equipo de Libertad. Pero sale con pelota dominada el equipo de Independiente. Ahora sí, a dividir. Recupera Libertad. Lurachi. Está Quintana destapado. Balón para el 38. Partido continúa 0-0. Florentín. Esta es amarilla. Amarilla el 18 que engancha. Pone el físico ante la presencia de Julio Lurachi. La falta del zaguero. Sí. Va a ser tiro libre para Independiente. Ahí le hace la falta Lurachi al jugador de Independiente. Sí, se escucha. Y un partido muy dividido. Principalmente divide mucho la pelota Independiente. Libertad también. Con mucho roce ya este segundo tiempo. Y acá un tiro libre que seguramente va directamente al área esa pelota de Independiente para buscar que alguien pueda empujar la pelota adentro del arco donde defiende Victorino Villar. Ábalos para cumplir ya la autorización del juez. Era Duarte. Bueno, ahí está, va sacando la defensa. Ahí va a quedar para Notario. El balón que ya está en poder del jugador. El arquero en este caso que se queda con la pelota. Y bueno, cambió de portero también Independiente en este segundo tiempo. Sí, ahora el arquero es... si no me equivoco es Barrientos. Barrientos creo que es. Sí, Espino era el arquero. Sí, el titular que arrancó. Ahora Barrientos está ocupando el arco del equipo de Independiente. Capaz que salió golpeado el arquero o hubo cambio en cancha, no sé. No pudimos ver en el entretiempo. Pero hasta aquí partido muy dividido, Blas. Sí, 0-0 todavía. El marcador saca Paraná. Golpe de cabeza de Julio César Monjes. Va a quedar para Patricio Toledo. Destapado está Patricio. A ver cómo cruza. Atención, el remate directo al arco. Probó. No acertó la misma, es cierto, pero llegó aquí Libertad. Llegó Libertad después de mucha vuelta. Probó el arco, pero no pudo dar dirección a esa pelota de Libertad. Después de mucha vuelta, prueba el arco. El jugador Toledo principalmente. Va a salir Independiente. Continúa 0-0. Ahí ya sale jugando en forma corta. Silva en la conducción. Saca Silva. Negrete quiere. Ahí la marca por parte del jugador de Libertad. Sigue Independiente con la posición del balón. Hay cambio. A ver quién se prepara. Vamos a ver quién ingresa. El 23, Andrés Venega. O Vega, digo bien. Andrés Vega, el que va a ingresar. Vamos a ver por quién. Se retira Negrete. Vega por Negrete es el cambio para Independiente. Bien, ya se produce el cambio. Andrés Vegas a la cancha. Se retira Alberto Negrete, casaca 20. Y el que ingresa es el 23. Ahí va Independiente otra vez. Se instala en zona de ataque. Va al envío. Busca a Venegas. El arquero sale a cortar el circuito de avance. Y sale Quintana. Quintana para Libertad. Quintana va jugando con Celso Ayala. Intenta Celso. Duarte en la marca. Sale Duarte. Balón para Vegas. Andrés Vegas. Saca Silva como puede. Va a quedar para el arquero Victorino Villar. Bueno. Hay que preparar la salida de vuelta del equipo de Libertad. Partido 0-0. Libertad hasta aquí no hizo cambio todavía. Y vamos a ver quién ingresa en esta segunda parte. Pero hasta aquí partido 0-0, sin goles todavía. Y lo que más oportunidad de vuelta de este segundo tiempo es para el Independiente Blas. Sí, que hasta aquí también no está siendo efectivo. Sí. No está aprovechando la oportunidad de que ya... No aprovecha y si seguimos así, creo que de vuelta esto se define en penales. Desvía Cristaldo, va a sacar Quintana. Era Marecos. Saca Marecos, ¿cómo puede? Patricio Toledo, a ver cuántos minutos de juego, Gilberto, por favor. Marcamos el tiempo de juego, es 10 minutos.
Segundo tiempo, partido 0-0. Ahí va cumpliendo Espínola. Ahí va a quedar para Julio César Monjes. Esférico va quedando para Duarte. Duarte va cargando. Vegas el que desvía. Queda para Lauro. Florentina apunta y dispara. Débil el remate. Queda para Victorino Villar. Así es, probó Florentín, pero estaba atento ahí Victorino Villar de vuelta. No pudo de vuelta aquí Independiente trata Florentín, pero estaba atento el arquero. Este es Patricio Toledo. Juega con Espínola. Hugo Espínola pierde. No, deja ahí para Celso Ayala. Ahora sí pierde Celso. El que queda con el rebote es el jugador Galeano. Raúl Galeano. Se muestra Cristaldo. A ver qué hace Raúl. Se frena. Tuvo que jugar hacia atrás para que pueda participar también Lauro Florentín. Va el número 10. Lauro pica Cristaldo. Balón para él. Ahí está Cristaldo dentro del área. Atención, pone el físico. Bien, Lurachi para cubrir. Le cuerpeó de buena manera a Lurachi. Sí, le ganó muy bien la pelota a Lurachi. Ahí en mano a mano a Cristaldo. Mira que Independiente están bien en campo de golas. Solamente falta alguien que pueda definir. Porque va teniendo oportunidades frente a los arcos. Y creo que le está costando mucho a Cristaldo, por ejemplo, la marca de los centrales que tiene el equipo de Humarelo. Sí, por eso justamente el equipo de Independiente, nosotros habíamos ya mencionado que le costó por lo menos la fase clasificatoria, pero después ahí está haciendo campaña bastante bueno. Sí. Va aumentando el rendimiento el equipo. Aumentando el rendimiento, solamente falta alguien que pueda... En el área, por ejemplo, tiene poco el equipo de Humarelo, el equipo de Independiente, digo bien. No tiene un 9 que pueda definir, un 9 grande que pueda pelear con los centrales. Acá ingresa a la cancha y hace lo que puede Cristaldo, Negrete en el área rival. A ver. Está sentido el jugador, el capitán de Independiente, Lauro Florentín, también está Quintana. Sí. Y el que está muy sentido es Florentín, el capitán, Así es que está haciendo un gran partido hoy. Florentín. Y vamos a ver si continúa o pide cambio Florentín en el partido. ¿Tenemos cuánto? 13 minutos. Segundo tiempo, partido 0-0 horas. Bien. Ya continúa otra vez el compromiso. ¿Hubo cambio? Quintana para el servicio. No, Gilberto. Pidió cambio. Ah, el 18. Tiene el 18. Amarilla creo que. Sí, amarilla. Bueno. Vamos a ver. Está todavía en cancha amarilla. Este es Julio Lurachi el que sale jugando. Levanta hacia adelante. Baja Lauro Florentín. ¿Qué hace Florentín? Rebota en el jugador Paraná. Lateral que favorece al equipo de Independiente. Balón en el medio terreno. Duarte. Duarte para Celso. Era Lauro en este caso. Florentín. Ahora sí la marca de Celso Ayala. Florentín para Duarte. Espínola. Descarga para Andrés Vega. Era Silva en este caso. Se equivoca Silva. Patricio Toledo. Marecos el que pica. Va para el equipo de Libertad. La marca de Silva. Sigue Marecos. Se frena. Juega con Notario. No pudo dominar. Y sale Espínola para el equipo de Independiente. Robert Zamudio se cae. Le comete falta a Robert. Tiro libre para Libertad. Así es, va a ser tiro libre para Libertad. Ahí la falta sobre Robert Zamudio en este caso. Y va a ser pelota para el equipo Humarelo. Partido 0-0, segundo tiempo. Ya todavía no tenemos goles en este partido. Segunda etapa. Ya casi 15 del segundo tiempo, partido 0-0. ¿Cuántos minutos ya? Ahora, 15 ahora tenemos. Bien, gracias Gilberto. Va Espínola. Lanzamiento hacia adelante en el área. Cae esa pelota. Termina sacando con golpe de cabeza. Paraná queda para Ayala.
Después se viene el partido entre Villarendá versus Grigucuá. Iribucuá. Iribucuá y Villarendá. Último partido por la Copa Bronce, Grigucuá ante Deportivo Villarendá. Va Lauro Florentín, gana la raya, a ver cómo cruza centro por arriba. Está el cabezazo que es fallido. No pudo conectar, sigue el peligro. Cristaldo se queda con el rebote. Levanta el centro Cristaldo para Amarilla sobre la pelota. Ahora para Florentín. Florentín se acomoda, se la deja. Atención el remate del arquero de rebote. Segunda instancia se queda con la pelota. Sí, llegó muy bien Independiente. Llegó bien aquí Independiente, llegó con mucho peligro. Mirá que merece ya Independiente un golcito las anteriores en el partido. Sí, señor. Va quedando ese esférico para Raúl Galeano. La marca de Paraná sigue Raúl. Cuida bien. Gira para que pueda conservar la posición del balón. Ahora Espínola. Levanta Espínola la pelota buscando a Amarilla. Cristaldo baja. Atención, está Cristaldo. Definió. Increíble. Remató afuera. Parecía gol, Gilberto. Parecía gol, pero no. Erró el arco del jugador Cristaldo. Mirá qué oportunidad clave para hacer el gol. Cristaldo no pudo acá. Desperdicio de ocasión clara de gol del equipo Independiente. Sí, el remate que tuvo dirección. Tenemos repetición por ahí. Pero faltó un poquito más de dirección en realidad. Increíblemente, sí. La forma que erró el arco es increíble. Sí, así mismo. Ahí ya va saliendo el equipo liberteño hacia la banda derecha. Es Patricio. Atención, Celso que desvía. No pasó nada también este avance, pero llegó también Libertad por lo menos a decir presente en zona de ataque. Sí, después mucho Libertad trata, pero hasta aquí muy bien trabajó también de Monje y Monje y Gamar, que está haciendo un gran partido ahí atrás también. Y hay cambios. Sale Espínola. Hugo Espínola. Hugo Espínola, el que se retira el 6 de Libertad. Ingresa por él Paredes Miguel, el 5. Cambio para el equipo de Libertad. Bien, perfecto, Gilberto. Hugo Espínola, el que se retira, ya está en la cancha. Jugador Miguel Paredes. Otra vez va Libertad con Marecos. Se cae Marecos. Gana el jugador Gamarra. Sale jugando el equipo de Independiente de vuelta. Escobar anticipa para sacar a un costado esa pelota. Todavía no salió. Cristaldo el que intenta. Queda para Amarilla. Amarilla cuida la pelota. Va teniendo Amarilla. Balón para Lauro. Florentín. Gira Lauro Florentín. Balón para Duarte. Sale Duarte, lateral derecho. El pase que busca ahí al 23. Vegas. No prospera la acción lateral que corresponde para Libertad. Así es, va a ser pelota para el equipo de Libertad. Intentó ahí para Vega la pelota, pero no pudo alcanzar. Se mantiene 0-0 el partido sin goles, segundo tiempo. Va Libertad, Paraná que baja, saca como puede Monjes y será córner. Va a ser tiro de esquina para el equipo de Libertad, que va a tratar de buscar por arriba. Caso de todo Libertad buscando el primero en el partido. A ver, bueno, con lateral. Juega lateral. Lateral cerca del banderín del córner. Ya va cumpliendo el servicio, queda para Quintana. Levanta la frente Quintana. Prefiere jugar en forma corta. Está en offside, sí. Posición adelantada por parte del jugador liberteño. Será salida para Independiente. Así mismo, Independiente que está aguantando este resultado. Porque la fecha anterior clasificó en la tanda de penales y seguramente va a tratar de buscar de vuelta eso el equipo de Independiente en este partido. Segundo tiempo, partido 0-0 sin goles todavía en este encuentro. Es el tercero por la Copa Bronce. Sale lateral derecho Duarte. Saca también Lurachi. Va a quedar para Paredes. Quintana otra vez. Duarte saca con la zurda. Paraná. Notario para Ayala. Sale Libertad para Patricio Toledo el balón. Busca a Celso. Otra vez para Patricio. Engancha bien. Va el 11. Qué buen pase ahí para que pueda llegar. Atención, va al envío. No pudo cerrar Ayala. Casi el primero del partido. Faltó muy poco para que llegue Ayala. Increíble realmente Ayala. No cerró. Parecía que era gol cantado, Centro fue por parte de Marecos.
y unos centímetros faltó para que Ayala pueda invocar ya. Arco en blanco, Gilberto Brites. Mirá que después de mucha vuelta llegó bien y con pelota. El equipo Gumarelo tenía todo ahí para que pueda empujar, pero no pudo cerrar el jugador de Gumarelo. Se salva Independiente del primero Gumarelo. Y avanza, atención. Offside otra vez. Offside. Bueno. Hacer salida para Libertad. Trata Independiente también, pero de a poco también se va quedando ocupando espacio la gente de Independiente. Y Libertad va a tener oportunidades en ataque. Notario, buena jugada aquí para Patricio Toledo que engancha, saca como puede Julio César Monjes. Se despierta Libertad en este tramo del partido. Independiente que tuvo muchas ocasiones, no está pudiendo aprovechar y ahora es Libertad el que parece que lo quiere ganar. Sí, parece que sí, porque está buscando también Libertad. Y cada vez que va en ataque siempre le va a complicar porque tiene buenos jugadores en ataque al equipo de Gumarelo. Julio César Monjes saca, queda para Lauro. Florentín pone el físico, gana y va jugando con Espínola. Atención porque pica Vegas, sigue Espínola. Balón para Vegas, muy fuerte el pase, ¿eh? No pudo llegar Vegas. Igual aplaude también la intención por parte de su compañero, el que luce con la 21. Así mismo, muy fuerte ya esa pelota. Imposible para Vega. Partido que ya se hace ida y vuelta también esta parte del encuentro. Pero hasta aquí sin goles. Ya va sacando el arquero liberteño Duarte, el que intenta también, queda para el Notario. Antonio, ahí se muestra Paredes. También Paraná, balón para él, va para el 8. Anticipa para quitar Julio César Monjes. Saca desde el fondo Julio César. Quintana baja para Patricio Toledo en el medio terreno. Va Libertad. Patricio adelanta. Busca a Marecos. Logra puntear para Ayala. Celso dentro del área. A ver qué hace. A ver, Ayala. Bueno, enganchó, hizo de más, por eso ya pierde y sale Independiente. Amarilla profundiza el pase para Cristaldo. Destapado el número 7, Cristaldo. Busca a Espínola, pero Escobar leyó muy bien la intención de Cristaldo. Así mismo, atento estaba ahí Escobar, que le cerró bien a Cristaldo en este segundo tiempo, que ambos equipos buscan. Cada vez que tiene, se va en ataque, pero hasta aquí se le niega el gol para ambos equipos. Este es el jugador Robert Zamudio para Quintana. Este es Notario, domina Notario. Ahí está el 16, la presión por parte de Lauro. ¿Cuántos minutos, Gilberto, por favor? Tiempo de juego, segundo tiempo, 23 minutos, segunda etapa, marcador 0-0. 0 Independiente, 0 Libertad. Lurachi, pase corto. Quintana el que desvía. Saca Julio César. Bueno, el pase no estuvo bueno por parte de Galeano. Patricio Toledo va teniendo. Domina Patricio. Le persigue Cristaldo. Sigue Patricio Toledo. Sigue Patricio, va teniendo. Ahora sí. Deja para Lurachi. Este que le pega. Para terminar más o menos la jugada. Así Termina rematando mismo. Lurachi. Trata de terminar nada más la jugada. Lurachi. Partido 0-0, segundo tiempo. Poco falta para que se termine este partido, en este caso. Y pinta que vamos de vuelta a la tanda de penales. Va a sacar el arquero, ya lo hizo con un pelotazo largo y esto terminó este compromiso. Vamos a la tanda de penales. Sí, termina, señor, el partido 0-0. Nosotros vamos a un minuto de pausa y ya enseguida venimos para la tanda.
Gol para Independiente, sí señor, colocando totalmente al arquero, buen remate de amarilla, 1-0 Independiente. Sí, bien, por amarilla patado bien ese penal. El primero para Independiente, ahora va el primero por el lado de Libertad. Esta vez hacia el arco del sector sur, Sí. se define Gilberto Brites. Así mismo. Los dos anteriores hacia el Hacia sector... los tres. Los 13. Sí, hacia el zona norte. Notario para Libertad. Antonio Notario, vamos a ver si convierte también. A Notario, autoriza el juez. Remató, gol de Libertad. Remate con mucha potencia también. Sí. Por abajo es Gilberto. Muy bien ahí Notario, también pateó muy bien su penal. Por abajo fuerte, imposible para el arquero. Va el segundo por el lado Independiente, el tercero en la tanda. El capitán es Lauro Florentín, es el encargado, digo bien, del segundo para Independiente. Sí, ahí está. Florentín y la tarjetita ahí para el arquero también. Sí. Sí. Él hace la pelota y justo se fue también. El famoso juego de el que va a patear ahí el arquero. Sí. Por la cabeza prácticamente del Sí. árbitro. Así mismo. Lauro va a rematar, autoriza el árbitro, va Florentín, gol. Muy bien Gol de ahí. Independiente. Bien, Florentín pateó muy bien ese penal también. Segundo, 2-1 arriba Independiente. Ahora va el segundo por el lado de Libertad, el capitán Toledo. Patricio Toledo, camiseta número 11. Va a rematar para el equipo de Libertad. Ahí va el número 11. Frente al arquero de Independiente. Va acomodando la pelota Patricio Toledo. Ya toma distancia Patricio. Ya el ok. Va Patricio Toledo. Travesaño y afuera. Primer penal errado por el equipo de Libertad. El travesaño y picó afuera esa pelota de Toledo. Primer penal errado por Libertad. Ahora va el tercer penalero por el lado Independiente. Quinto la tanda. Es Duarte el que se va, camiseta número 27. El lateral que jugó un gran partido hoy también, ¿eh? Sí, hizo un gran partido hoy Duartes. Duarte para el remate, señores, para Independiente. Va a rematar Duarte. Vamos a ver. Autoriza el árbitro, va Duarte, le pegó. Gol en el ángulo prácticamente. Buen remate de Duarte. Imposible para el arquero de Libertad. Bien, por Duarte marca el tercero para su equipo. Ahora va el tercero por el lado de Libertad. Sexto la tanda. Camiseta número 10 de Libertad. Es Celso Ayala. Celso Ayala para el equipo de Libertad. Poco hoy de Celso Ayala. Vamos a ver en este partido, en este penal, digo bien. Ya acomoda la pelota, retrocede Celso. Le va a entrar con la zurda seguramente. Vamos a ver. Sí, con la zurda. Le pegó en el medio. En el medio. A ver, se va a repetir. ¿Se adelantó el arquero? Se levantó. Sí, se adelantó. Bueno, la suerte por el lado de Ayala. Mirá que si no se adelantaba el arquero, iba a ser un regalito para el portero. Sí, suave el remate. Y en el medio también, ¿eh? Sí, se repite. Se repite este penal. Ayala con la zurda. Ayala le pegó. Otra vez el arquero y otra vez también el medio le pateó. Sí, le esperó vuelta al arquero. Bien por el portero que le esperó vuelta en el medio. Mirá, el segundo penal errado por el equipo de Libertad. Uno por el travesaño y afuera, acá el arquero en 2 ocasiones. Sí, señor, le pateó ahí en el medio a la pelota. Sí. Ahora va el cuarto por el lado de Independiente. Sí, es el 21 Espínola. Si marca este, la obligatoriedad va a ser para Libertad después. Si marca este. Gilberto Espínola. Vamos a ver cómo le va al 21. Gilberto Espínola.
Va a rematar. Va Espínola. Gol de Independiente. Y esto terminó, Gilberto. Bien, señores, Independiente clasificado a la segunda instancia. Queda de vuelta Libertad en este partido. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el cuarto por la Copa Bronce. Bien, ya de vuelta para este cuarto partido por la Copa Bronce. Se enfrenta Gribucuá ante Urarendá Gribucuá. Entonces, esto se juega el último partido por la Copa Bronce aquí a través de Pulse por Más. Recién terminó el partido Independiente, ganó por penales. Hoy, los 4 partidos fue definido por penales. Vamos a ver qué pasa en este partido, Blas. Sí. Sí, señor. Aquí arranca el partido. Uyarendá versus Gribucuá. Gribucuá versus Uyarendá.
Campeonato Copa Municipal Senior de Iribucuá. Aquí sale el conjunto naranja, que es la representación del Sport Iribucuá. Ahí va saliendo. En las conducciones está Cardoso, saca como puede el jugador Lugo. Queda para Villalba. José Luis Villalba para el equipo de Iribucuá. Pase para Paniagua. Vicente Paniagua intenta girar, pero ya está la marca. El rebote va quedando para Joel Villalba. Otra vez Paniagua. Sale del área, intentó la conexión con Cardoso. Está inhabilitado Cardoso. Sí, ya estaba en un 6 el jugador Cardoso. Va a hacer salida para Arendá del fondo. Ya sale jugando. Balón del jugador Lugo para Dávalos. Seférico termina participando también ahí el jugador Carlos Villalba. A ver, la infracción. Sí, la falta en perjuicio del jugador de Iribucuá. Será tiro libre para el conjunto naranja. Partido, los primeros movimientos de los equipos. El que toma en el encuentro es el que toma la iniciativa, es el equipo de Iribucuá, que de a poco va trabajando su pelota, y Arendá que le espera. Vamos a ver cómo trata y cómo contraataca el equipo rojo. Ya va sacando con un balón fuerte y arriba. Báez, el que baja para López. Corre Ramón. Bueno, no alcanzó ese esférico. Será saque de meta para el arquero Armoa. El arquero Armoa de Iribucuá prepara la salida. Teófilo Armoa va a dejar a su compañero seguramente. Él mismo se va a encargar de sacar. Los primeros minutos de juego, 0-0 el marcador. 0 Iribucuá, 0 Arendá. Saca con la zurda Armoa. Baja muy bien aquí el jugador Dávalos para González. Este descarga para Lugo. Francisco busca a Báez. Va Ricardo. Queda para González. A ver si se anima. No pudo. Ya saca como puede. Desde el fondo el equipo de Iribucuá. Este es Antonio López. Va jugando Antonio. Busca a Báez. Anticipa muy bien Derlis Rotela, el zaguero central. Ya el balón profundo para que pueda correr Vicente Paniagua. Salinas sale al paso del balón. Ahí está Salinas. Presiona el equipo de Iribucuá. Ahí Williams Bogado también. Va presionando, gana el servicio de costado. Será lateral para Arendá en defensa. Sí, o le cobra la falta. Sí, falta en ataque. Falta finalmente. Bueno, hoy Salinas vuelta como central y Antonio López hoy vuelve en la titularidad en ataque con Ricardo Báez. Perfecto. Ya va sacando. Golpe de cabeza de Joel Villalba. González para Antonio López. Este es Antonio. Tiene la pelota el número 10. Sigue Antonio. Ahora sí se conecta con Báez. Cubre bien Báez. Ricardo tiene. ¿Quién se muestra? Ya pierde ante la presencia de Bogado allí. Juega con Cardoso. Sale Iribucuá. Cardoso. Villalba José. Para Paniagua. Corre Vicente. La marca de Salinas. Domina Vicente Paniagua. Dentro del área. Sale de la misma. Ahora se conecta con Villalba. Otra vez la pared con Vicente. Quedó enganchado. Sí, offside. Paniagua. Ya Vicente Paniagua va a hacer salida de vuelta para Arendá desde el fondo. Bueno, ahí va a sacar el jugador González. Héctor González va sacando con un balonazo fuerte y arriba. Ahí quiere el jugador Cirilo Alfonso. Ya pierde ante la presencia de Carlos Villalba. Sale con Cardoso. Gira y gana Cardoso. Esta falta ahí. Tiro libre será en el medio terreno. Sí. Dentro del círculo central para Iribucuá. Va a ser tiro libre. Va a ser pelota para Iribucuá. Consigue la falta ahí Cardoso. Va a ser balón para el equipo naranja. Va acomodando ese esférico Joel Villalba para cumplir el servicio, el tiro libre en el medio terreno. Va Joel a cargar directamente. Bueno, no picó nadie. No hay entendimiento también en esa sesión del pase. Va a salir Arendá desde el fondo. Continúa 0-0. Hoy portero en Arendá, José Domingo López. Sí, hoy está en el arco de Arendá. Entonces
López en la portería del equipo albirrojo. Va a quedar ese balón para Balbuena. Balbuena para Villarendá. Profundiza el pase. Busca a Báez. Ramón pica, pero el pase no estuvo bueno. Ya está la defensa. Ya va sacando González para Balbuena. Tiene López. Antonio López. La marca ahí por parte de González. Dávalos. Se cae Bogado. Sin falta, dice el juez. Este es Salinas. Baja para González. Héctor González. Ya le encima dos marca. Juega con Balbuena. Este descarga para Rigoberto Lugo. Lanza Lugo. Cirilo el que corre. No sé si va a alcanzar. Sí, lo alcanzó. Cirilo mantiene en juego. Sale en la marca el defensor de Iribucuá. Rebotó en Ramón. Lateral defensivo para Iribucuá. Así mismo, va a ser lateral para Iribucuá. Partido que se mantiene 0-0. A ver, vamos a ver acá el tiempo de juego. Hasta aquí tenemos 6 minutos de la primera etapa, Blas. Sí, en estos 6 minutos se van neutralizando, Gilberto. Sí, sí. De a poco ambos equipos se van acomodando en cancha y va teniendo su espacio donde puede atacar hasta aquí. Pero vamos a ver qué pasa en este partido, porque hasta aquí, en el partido de 50 minutos, en 3, 4 partidos no tenemos goles. Todo se definió hoy en la tanda de penales. Va el lanzamiento. Báez que desvía. Se pierde afuera, será salida. Reposición desde el arco para el equipo de Iribucuá. Aquí conectó muy bien Ricardo Báez. Sí, ganó acá Báez por arriba, pero sin dar dirección a esa pelota. Va a ser salida para Armoa. Teófilo Armoa, el guardameta del Sport Iribucuá, prepara la salida. Ahí ya va sacando Teófilo. Ahí peina Paul Dávalos. Logró puntear, digo bien, Salinas. Será córner. Servicio de esquina favorece al equipo del Sport Iribucuá. Está participando el 19 en este compromiso también, en este arranque del compromiso. Sí, va a ser córner. El primero en el partido. Primero para el equipo de Iribucuá. Córner, punta izquierda, favorece al equipo naranja de Iribucuá, que va a proponer, va a buscar por arriba. Va a optar por el juego aéreo. Ya la autorización del árbitro. Va al envío en el primer poste, no pasó absolutamente nada. No sacó provecho también Iribucuá de esta pelota detenida. Sí, no pasó nada. Va a ser salida para López del arco de Ugarendá. No pasó nada en ese tiro de esquina que tuvo recién el equipo naranja. Salida para Ugarendá. Con este partido se cierran los compromisos por Copa Bronce, Gilberto. Sí, con este partido sí se cierra ya los compromisos por la Copa Bronce. Y después de este ya nos vamos por la Copa Oro. Los dos partidos por las semifinales ida. Sí. 15 de agosto versus Milan. Milan partido. 15 de agosto. Upuna ante el equipo de Arsenal. 2 partidazos que vamos a tener el día de Blas Antonio. Perfecto. 2 partidos por semifinal ida. Copa de Oro. Campeonato Copa Municipal Senior de Iribucuá. Aquí va teniendo Báez, Salinas. Este es Williams Bogado. Profundiza para Paniagua. Está adelantado el 19. Sí. Define Paniagua, pero sonó el silbato. En 2 oportunidades ya va a quedar en Usay. Paniagua acá de vuelta. En Usay, el jugador Vicente Paniagua. Le está pescando bien los centrales al Villarrojo hasta aquí a Vicente Paniagua. Ya sale Villarendá jugando por abajo. Balón para Francisco Lugo. Francisco busca a Ramón López. Sale a marcar también ahí Williams Bogado. Recupera Williams. Juega Bogado. Pase corto ahí para el jugador de Arenda. Ahí está Salinas. Salinas para Rigoberto Lugo. Este es el jugador de Arenda que profundiza de Cirilo. Buscaba a Báez, pero ya está el arquero, que ya sale jugando en forma rápida también. Con Carlos Villalba. Este Joel dentro del círculo central va teniendo Iribucuá ahora. Retrocede ahí el pase.
Abre hacia donde está Andrés Bento. Destapado está Bento, levanta el centro, pelota por arriba, busca a Paniagua. Salinas gana. Va atacando de vuelta Gribucuá. Bueno, no pasó nada. El defensor deja al portero López. Así es. Hasta aquí lo que más ataca es Gribucuá. El que más tiene más ataque, pero hasta aquí muy bien controlados por los centrales albirrojo. Hasta aquí. Y aparece aquí Ramón López, casi le ganó, pero en potencia, en fuerza, en ese cuerpo a cuerpo, en ese mano a mano le ganó Derlis Rotela para cubrir, para que esa pelota quede en las manos del arquero Teófilo Armoa. Así mismo. Uganda que busca más buscar a su número 9 para que él pueda pivotear la pelota. Hasta aquí le salió en 2 oportunidades. Y después toda la pelota está ganando los centrales de Gribucuá. Será tiro libre para Williams, jugado. Tiro libre para Gribucuá. Para cumplir está Williams. Está abogado para el lanzamiento. Está Paniagua dentro del área. Está también Carlos Villalba. José Luis también. Se suma ahora Joel. Va el envío. Fuera del área cae esa pelota. Queda para Andrés Bento. Para la marca está Rigoberto Lugo. Despeja Lugo. Y ojo porque corre aquí Antonio. Gana velocidad. Va Antonio. López se muestra, va, es peligro de gol, 3 contra 2, 3 el que ataca, atención, va, el remata al arco, encima del horizontal, pateó, remató López. Así mismo salió de contragolpe acá el equipo de Ugarendá que se fue con todo, López probó directamente al arco, se levantó esa pelota, primera llegada profunda al equipo albirrojo. Sí, en el partido. Primer aviso importante de Ugarendá. Y en el partido también, porque el Uruguay intenta, pero llega hasta ahí, pero no le inquieta al arquero de Ugarendá también. El primer remate así frente al arco es por la de Ugarendá. Williams abogado, pase profundo, busca a Paniagua, otra vez adelantado, pero el asistente no levantó el banderín porque recuperó Ugarendá, sí señor, en zona defensiva. Ahí ya va sacando para Andrés Bento. Otra vez a cargar para Cardoso. Tiene Gribucuá de vuelta en el medio terreno. Joel Villalba participa, el número 6. Pasa corto ahí para Andrés Bento. Destapado está. Apertura para Andrés. Va conduciendo. José Luis Villalba ahora busca Paniagua. Primero llega Francisco Lugo para cortar el circuito de avance. Derlis Rotela con golpe de cabeza responde. Este es Cardoso. Cirilo recupera, le roba desde atrás. Queda para López. López para Ugarendá, gira. A ver quién se muestra. Lanza hacia adelante, balón para Ramón López. Bueno, no va a alcanzar. Ramón, ya salió la pelota. Sí. Saque de portería. Mira que el error que está cometiendo la gente de Gribucuá, que toda la pelota, toda la jugada, no sé si te fijaste, directamente le busca a Vicente. Y a Vicente le está dejando, en todas las jugadas le está dejando en usar los jugadores de Ugarendá. Tiene que tratar de cambiar un poco la jugada del equipo de Gribucuá para que pueda tener su oportunidad frente al arco. Acá todas las jugadas juega Vicente Paniagua y a Vicente siempre queda en Uxay. Está siendo marcado por parte de Juan Salinas. Bien peinó aquí por parte del jugador Vicente Paniagua y Cardoso esta vez el que se queda también en Oxay. Así mismo. Ahí está la jugada entonces de Gribucuá. Va a ser salida para Ugarendá. Bueno, la dupla central en Ugarendá es Valbuena con Salinas hoy, ¿eh? Sí, mira que cada fecha cambia de dupla en la saga del equipo de Ugarendá. Hoy Valbuena, un extremo que juega por derecha, ahora está como central. González en la media cancha. Sí. Y después los Lugos por los lados. Y en ataque, por un lado López, por el otro lado otro López. Y en 9-9 Ricardo Báez. Va otra vez ahora la representación del conjunto de Ugarendá que gana este servicio de esquina. Será córner, punta derecha. Sí, el primero que va a tener el equipo de Ugarendá. El tiro de esquina, segundo en el partido. Ahora va por el equipo rojo. Después de este servicio de esquina, miramos el reloj de vuelta. Vamos a marcar el tiempo de juego. Servicio de esquina favorece al equipo de Ugarendá sobre la punta derecha. Para el lanzamiento al envío dentro del área. ¡Está! ¡Gol!
Cirilo. Gol del Sportivo Garandá. Lo hizo Cirilo Alfonso cerrando en el segundo poste. Define con potencia el remate para vencer la resistencia de Teófilo. Armó aquí por Cirilo. Arendá 1. Iribucuá 0. De pelota parada llegó el primero. Y a jugar el equipo de Arendá. De pelota parada marca el primero en el partido. Por fin un gol en el partido, Blas Antonio. Minuto 15, primera etapa. 15 minutos, primera etapa. Marca el primero de Arendá. Iribucuá 0. Bien, a los 15 minutos se inaugura el marcador, la cuenta a favor de Garandá. Entonces, Cirilo Alfonso, Sí. uno de los primeros goles de Cirilo con esta camiseta, seguro, ¿no? Cirilo sí marcó ya algunos goles con esta camiseta. Cirilo Alfonso. Creo que el tercer gol que marca Alfonso en este campeonato. Sí, por ahí ya, ¿no? Así es. El que les cuesta marcar para Garandá, pero siempre hace buen partido, es Antonio López. En esta temporada, por lo menos. Sí, esta temporada principalmente. Tiro libre que favorece a Iribucuá. Del arquero José Domingo López. Sí, Seguridad tenaza ese balón. muy bien Domingo López por arriba esa pelota. Bien en la bolsa de López. Va Antonio López. Derwin Rotela el que sale. Derwin ya va jugando. Balón hacia la banda derecha. Sale el Iribucuá. Bogado el que participa. Williams Bogado para José Luis Villalba. ¿Para qué hace José Luis? Bueno, Paniagua está otra vez en posición adelantada, por eso se negó a jugar, se negó a correr, se negó a ir a... Será reposición manual, servicio de lateral que favorece a Iribucuá. Va a poner en juego otra vez. Andrés Bento el que peina. González complementa. Le salió el peligro, será lateral. Sí. Favorece para la representación de falta. Tiro libre entonces. Corresponde para el equipo naranja, que es el equipo de Iribucuá. Así mismo, va a ser tiro libre para el equipo de Iribucuá, que va a buscar el empate. Andrés Bento para cumplir al servicio. Saca Paul Dávalos. Deja a Báez. Tira Ricardo. Va llevando esa pelota Ricardo. Ya la carga desde atrás. Y la infracción será tiro libre para la representación del conjunto del Deportivo Garandá. Sí, acá gana un tiro libre. El jugador Báez gana la falta. Va a ser pelota parada para el equipo albirrojo, que tratará de buscar por arriba el segundo de vuelta el equipo de Arendá. Y aquí la amonestación justamente para José Luis Villalba por las Sí, faltas, Gilbert, ¿no? así es. Tiro libre que ya se autoriza. Héctor González para cumplir. Levanta la frente Héctor. La carga dentro del área. Arriba Salinas intenta. Gana Vicente Paniagua. Queda para Carlos Villalba. Para atrás y gana aquí Salinas. Peligro de gol. Va Ramón. Va López. Saca como puede el defensor. Ya hubo posición adelantada después. ¿Será lo de Ramón? ¿Ya estaba en posición adelantada o de Ricardo? Bueno. Qué desatención de la gente de Iribucuá también, Blas Antonio, ¿eh? Sí. Y el Ramón creo que estaba adelantado, pero Sí. fue producto de rebote del rival ese pase, ¿eh? Así mismo. Y ahí es lo que no sé qué. No sé por qué le cobra a Lucey, ¿verdad? Porque fue el rebote del rival. Así mismo. Amonestado también aquí Héctor González Sí. por reiteración de falta, dice. Así dice. Bueno, el tercero creo que le cobra a Héctor. Sí. Por eso la tarjeta amarilla. Villalba y González son los que tienen la tarjeta en la cancha. Sí, ahí el árbitro mostró con la seña que fue por reiteración la amarilla para el volante Héctor González. Tiro libre que favorece a Iribucuá. Derlis Rotela para cargar.
Ya mira también el área, viene el centro, golpe de cabeza de Balbuena. No pudo Bogado. Otra vez Rotela, ahora Cardoso. El rebote queda otra vez para Cardoso, juega con Joel. De puntín, Joel define. Muy mal el remate. No pasó absolutamente nada. Va a salir Vigarendá, va a respirar el conjunto rojo. Sí, está ganando su partido. Tranquilo el equipo de Vigarendá. Prepara vuelta la salida. El equipo de Deportivo Vigarendá que está ganando 1-0 su partido. A ver cuántos minutos ya Gilberto del partido cuando prepara la salida. José Domingo López, digo bien. Bueno, ya tenemos 21 minutos de esta primera etapa, 21 minutos del partido, 1-0 arriba el equipo albirrojo. Ya lentamente entramos a la recta final entonces de esta etapa inicial. Primer tiempo del partido cuando va Cirilo. A ver, Cirilo está en Oxay. Sí, banderina arriba, salida de vuelta para Gribuca. Ese balón que va a quedar en poder del jugador Carlos Villalba. Domina y sale jugando con Paniagua. El pase corto. No prospera. Ahora sí, Villalba otra vez saca con Bogado. Williams Bogado. Descarga para que pueda participar Andrés Bento. Va jugando Andrés. Va teniendo Gribucó a la pelota. Este es Bogado de vuelta. Va teniendo ahí en el círculo central. Ahora participa Joel Villalba. Ramón el que lleva la pelota. Participa Cirilo. Está adelantado, dice el asistente. Bueno, define Cirilo y se gana también la amonestación porque ya hace sonar el silbato el árbitro y después define Gilberto. Sí, ahí le saca de la tarjeta también. Segundo por el lado de Vigarendá, la tarjeta amarilla para Cirilo Alfonso. Muchos protestan porque ya no estaba en Oxeino, dice, pero el árbitro es el que termina. Va llevando esa pelota Ricardo Báez. Saque de salida, saque desde el arco para Uribucua. Prepara su portero para salir Gilberto. Así mismo, va a ser salida para Gribuca. Última parte del partido en la primera etapa. Este es Joel Villalba. Profundiza el pase, saca como puede Lugo. El que peina es Ramón López para Báez. Va Ricardo, pone el físico. Y la falta en perjuicio del jugador Ricardo Báez. Será tiro libre que favorece al equipo de Vigarendá. Peligroso, Gilberto. Sí, mira que Báez está haciendo un partido interesante. Está ganando falta. Está pivoteando ahí en el área. Acá vuelta otro tiro libre para Vigarendá. Sí, prácticamente frontal al arco que defiende Teófilo Armoa. Buena posibilidad. El número 10, aparentemente el que se va a animar. Y me imagino que va a buscar el arco. Autoriza el árbitro, va López. Antonio le pegó. A ver. No entendí. Falta técnica le cobró al número 20, según indicó. Creo que habló. Dijo algo el número 20. O empujó al rival. Bueno. No entendí, Blas. No entendí qué pasó, Lambda. Y me parece que le cobró una falta técnica. A ver, y ahora por hablar, ¿tarjeta para quién? Al 22. Para de Gribucua. Cardoso. Amonestado por hablar también, ¿eh? Bueno, ahí está. Está repartiendo tarjeta el árbitro en este partido. Y si continúa así, se le va a complicar el partido. Sí, duelo de Cardosos aquí. El árbitro Claudio Cardoso con el número 2 de Gribucua, Mario Cardoso. Sí. Ya la amonestación para el defensor. Va lanzamiento arriba. Saca Bento con golpe de cabeza. Va a terminar ya la etapa inicial. José Luis Villalba juega con Cardoso. Este es jugador González y esto terminó en su primera mitad. Sí, termina en el primer tiempo. Señores, nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Está ganando el equipo de Garendá 1-0 su partido. Gol de Teófilo Alfonso, minuto 15, marcó el primero. Ese Cirilo, digo bien, Cirilo Alfonso. Mejor otro lado los antoneses, así que Cirilo Alfonso el que marcó el gol. Teófilo el arquero de Iribucuá, en este caso. Bueno, arrancó el segundo tiempo, Blas. Sí, señor, arrancó la etapa de cierre. 1-0 arriba el equipo de Garendá con el gol de Cirilo, como bien lo estaba mencionando acá Gilberto. Sobre minuto 15 en la primera etapa, el tanto de la apertura. Aquí arranca el segundo tiempo. Seguramente Iribucuá va a proponer un poquito más. Tratar de llegar al empate. Y eso significa también que puede dejar espacio, Gilberto, que pueda aprovechar el equipo de Garendá. Sí, seguramente va a tratar de salir, buscar el empate el equipo naranja, pero hay que ver cómo responde también Garendá. Al pase para el jugador Antonio López. Gana la raya. Atención a ver cómo cruza o no. Sí, Antonio. Busca a Báez. Ricardo gira. Ante la marca de Bogado. Gana el de Iribucuá y sale jugando con Paniagua. Vicente Paniagua lanza para José Luis Villalba. Destapado José Luis. Levanta la frente. Amagó para cruzar. Ahora sí cruza la pelota. Balbuena le devuelve. Deja para Bento. Ahí está Andrés Bento que carga. Cardoso. La marca de Francisco Lugo. Gana el de Garendá bien para cortar el circuito Francisco y sale jugando. Suelta la pelota y a correr Ramón López. Cerquita de la raya. No salió la pelota. Sigue Ramón. Pase corto para Cirilo. Se equivoca en el pase. Y sale Iribucuá. William Bogado el que conduce en la salida. Sin cambio aparentemente los dos en este segundo tiempo, Gilberto. Sí, son los mismos 11 a ambos lados en este segundo tiempo. Y vamos a ver qué pasa. Seguramente no va a faltar mucho para que puedan hacer los cambios ambos equipos. Bien. Hubo Oxay, sí, pico adelantado el jugador de la representación de Iribucuá, por eso se cobra el Oxay. Será tiro libre de salida, favorece al equipo de Garendá. Que mucho Usay ya se le está cobrando a la gente de Iribucuá, principalmente a Vicente Paniagua. Sí, señor, va al lanzamiento directo a buscar a Ricardo Báez, baja dentro del área, atención, peligro de gol, está Ramón, inhabilitado, define, pero hubo posición adelantada. Sí, bajó bien de vuelta Báez, está haciendo un gran partido Báez en este encuentro y estaba ya en Usay Ramón López, por ende no subió la ventaja a favor de Garendá. Ahora otra vez a proponer Garendá, sale a cortar el defensor a un costado. A ver si sale, todavía no. Entonces ya participa también ahí Rigoberto Lugo, el lateral que se proyecta en esta oportunidad. Va Rigo. Va insistiendo también hacia la zona izquierda. Ahí lo va teniendo Garendá en zona de ataque. Balón que pone ahí para Báez. Aguanta bien dentro del área. Recupera Iribucuá y sale con Joel Villalba. Busca Paniagua. Primero llega Rigoberto Lugo. Saca Lugo. Partido está 1-0. Lo gana el equipo de Garendá. Pase profundo ahí para que pueda correr Paniagua. Primero llega Balbuena. Saca Balbuena. Cruza muy bien el nuevo zaguero de Garendá. Que es haciendo Balbuena. Un partido interesante. Balbuena con Salina en la dupla en la saga. Sí, señor. Recupera Paul Dávalos. Sale Paul aquí para Antonio López. Otra vez a correr al jugador Báez. A ver qué hace Báez. Balón que está insistiendo por la zona izquierda. El equipo de Garendá con balón a ras del piso. Va insistiendo, señoras y señores. El partido está 1-0. Lo está ganando con el gol de Cirilo. Recupera Iribucuá. Va saliendo con Villalba. José Luis Villalba suelta la pelota para Paniagua. Corre Vicente Paniagua hacia la banda derecha. Cierra bien Garendá en esta también. Se cae José Luis. Sin falta, dice el árbitro. Aplica el siga y sale Garendá. Recupera aquí Carlos González. A ver. Saca muy bien Rigoberto Lugo. Bajo López. La marca de Bento. Sigue López. Cuida bien la pelota. Sigue Antonio. Se enreda un poco. Ya también no soltó a tiempo.
Y ya está la pelota hacia uno de los costados. Será lateral. Ya por en juego. Este es Williams Bogado. Joel Villalba. Abre la cancha de Gribucuá. Va cruzando el centro. Saca Balbuena. Complementa González. Va a quedar para Ramón López. Sale Villarenda. Otra vez está presionando bien alto Gribucuá, Gilberto, en este segundo tiempo. Sí, sale a presionar con todo el equipo de Gribucuá, buscando el error de Guarandá también, pero hasta aquí Guarandá se está cuidando bien y trata de, cada vez que tiene pelota, descargar directamente, buscando a su delantero, el equipo de Guarandá. Va a sacar el arquero. Queda para Cirilo. A ver, Cirilo. Amaga, ahora sí, remató. El arquero. Excelente lo de Armoa para sacar al córner. Tenía destino a red. Increíblemente ahí, muy atento estaba Armoa, debió esa pelota. Si no debía, el arquero iba a hacer un golazo de el jugador Cirilo. Va a ser tiro de esquina. Córner, punta derecha. Para el equipo de Villarenda que busca el segundo. Qué buen remate de Cirilo. Buen recurso de Teófilo Armoa para este servicio de esquina. Para sacar al córner. Ahora sí se va a cumplir. López para la zurda. Envía al centro. Dentro del área sobre el esférico. Queda para Paniagua que va despejando. Así mismo. Ahí despeja la gente de Gribucuá. Que se mantiene en ataque el equipo de Villarenda. Williams Abogado. Este es González. Va respondiendo desde el fondo el jugador Cardoso. Cardoso lanza hacia adelante. Balón para Paniagua. Balbuena en el cruce. Sigue Paniagua. ¡Está! ¡Gol! Del Sport Gribucuá lo empata el partido. Vicente Paniagua se confió en esta Balbuena. Intentó aguantar poniendo el físico. Y la astucia por parte de Vicente Paniagua para ganarle. Y después, ante la salida del arquero, termina punteando. Empate Gribucuá, lo hizo Vicente Paniagua. Sí, empató Gribucuá rápidamente en este segundo tiempo. Se confió bastante el jugador Balbuena en esa jugada. Le ganó Vicente Paniagua y marca el empate para su equipo. Ahora el partido está 1-1. A ver, ¿a los cuántos fue el gol? Marcamos el tanto, el momento del empate. Por favor, compañeros. Minuto 7, segunda etapa. Marca el empate Vicente Paniagua, partido 1-1. Perfecto. A los 7. Tanto de la paridad. Y bueno, el partido está 1-1. En un momento clave también encontró Gribucuá el empate, Gilberto, ¿eh? Sí, presionó bastante bien en este segundo tiempo Gribucuá principalmente y por eso le pudo marcar el empate. Presión alta y pesca el error de los jugadores de Villarenda y acá el primer error que comete el jugador Balbuena y aprovechó Gribucuá. Ahí va teniendo Bogado. Recupera la representación de Gribucuá. Y después la falta por parte de Lugo que se gana la amonestación. Francisco Lugo. Amonestado el lateral de Villarenda. Sí, muy tarjetero hoy el árbitro en este partido. Muchas tarjetas. A ver, el Lugo ahora creo que más de 5 tarjetas ya en este partido del árbitro Cardoso. Partido 1-1. El único que tenemos goles, Blas Antonio, hasta aquí. Exacto. Y por ahí podemos ver alguna tarjeta de otro color también del partido, porque hay muchos amonestados ya, Gilberto, ¿eh? Y si continuamos así, tranquilamente va a haber tarjeta roja en este partido, porque el árbitro, cada falta ya saca tarjeta amarilla, así complica, él solo se complica en el partido. Ahí ya va sacando a Cardoso. Sigue presionando de vuelta al equipo de Gribucuá. Cardoso otra vez. Está en posición adelantada, así quedó enganchado aquí el número 2 de Gribucuá. Así es, va a ser pelota para Villarenda en su salida en este segundo tiempo. El cuarto partido por la Copa Bronce. Se está jugando el último clasificación en este partido. Ahí va teniendo Paniagua.
Vicente Paniagua. Bueno, también posición adelantada. Sí, señor, quedó enganchado también aquí Paniagua. Sí, otra posición adelantada. Más de 30 posiciones adelantadas ya tenemos en este partido en la primera etapa. Muchísimo. Y acá en este segundo tiempo de vuelta, algunos que otros ya posiciones adelantadas. Bueno, ahí ya el lanzamiento hacia adelante de ese balón que termina a un costado. Será lateral. Lateral que va a corresponder para la representación del conjunto de Villarendá, que va instalándose en zona antagónico. Sale de contra aquí. Ojo porque va picando Paniagua. Está mal parada la defensa. Ahí está Paniagua dentro del área. Atención, está la definición. Sigue el peligro. Ahora sí salva la situación Salinas. Se lamenta Paniagua. Sí, mira que no aprovechó de buscar esta contragolpe que tuvo recién. Tenía todo para ampliar la ventaja a su favor, pero se equivoca Vicente Paniagua. Sí, en ese último toque le faltó la definición. Pero salió bien el arquero. También le atoró muy bien Gilberto, ¿no? Así mismo. Bueno, 1-1. 1-1 está el partido. Hubo falta. Falta defensivo. Será tiro libre para Villarendá. Cerca del área mayor, Gilberto. Ángulo cerrado. Otra falta más que consigue la gente de Villarendá. Un tiro libre. A ver cómo trabaja el equipo albirrojo. Posibilidad de vuelta. Posibilidad para el equipo de Villarendá. Utilizando la pelota detenida. Va el envío, centro arriba, Paniagua que intenta, era Báez en este caso el que intentaba. Hubo falta, sí. Báez que cargó aquí al arquero, falta en perjuicio del guardameta. Tiro libre para Gribuco en su salida. Sí, la falta ahí en ataque de Báez. Ahora de vuelta va a ser salida para Gribucua, para el arquero Armoa. Derlis Rotela el que va a sacar. Rotela saca. Zaguero central de la representación de Gribucua. Ahora va jugando otra vez Villarendá. Recupera para Báez la pelota. Saca como puede Rotela. Recupera González. López. Tiene Antonio. Este es Cirilo. Gira bien Cirilo. Saca como puede la defensa. Queda para Balbuena. González. Pase corto para Dávalos. La marca de Joel. Saca como puede Joel Villalba. Será lateral en ataque. Favorece al equipo de Villarendá que empieza otra vez a presionar. Sí, de a poco de vuelta trata de presionar al equipo de Villarendá. La salida de Gribucua, acá otra pelota que gana el equipo albirrojo. Hasta aquí sin cambio los dos equipos, ¿eh? Sí, sin cambio, ambos equipos. Paniagua va llevando otra vez la pelota. A ver qué hace Paniagua. Zurda. La zurda de Paniagua. Desviado. Se apuró Paniagua. Cardoso se mostraba el remate encima del horizontal. Sí, quiso sorprender ahí Paniagua, pero no pasó nada. Hacer salida para José Domingo del Arco. José Domingo López, guardián, guardameta de Villarendá, prepara la salida. O va a preparar. Después quedan los dos partidos por Copa Oro, ¿eh? Sí, tenemos todavía dos partidos por la Copa Oro por delante. Milan ante 15 de agosto y Upon ante el equipo de Arsenal. Va a sacar José Domingo López. Partido que está 1-1. Ya va sacando. A ver, marcamos el tiempo de juego, Gilberto, por favor. Así mismo marcamos el tiempo de juego este segundo tiempo. Tenemos ya 13 minutos. 14 ya, ahora sí, 14 minutos de esta segunda etapa partido que sigue 1-1. Uno para Villarendá, uno para el equipo de Gribucua. El gol para Villarendá lo hizo Cirilo Alfonso, ¿eh? Así mismo, y para Gribucua empató a los 7 en el segundo tiempo Vicente Paniagua. Sale Carlos Villalba, balón para Joel Villalba. Se encuentra aquí los dos Villalba en esta salida. Salió mal, salida en falso aquí, recupera López. Antonio López. Pone el físico Antonio, gira. Sufre la falta, será tiro libre para Villarendá. Sí, ahí sufre la falta Antonio López. Otro tiro libre más para el equipo de Villarendá, Blas Antonio. Sí, posibilidad otra vez de cargar el área rival. Ya va pisando también los cabezadores, Salinas, Báez, López, Cirilo también.
Se suma ahora también Paul Dávalos. Va a buscar Villarendá el segundo. Arriba. Saca como puede. Otra vez vuelve a atacar Villarendá. Ahora sí. Derlis Rotela, pero no está pudiendo sacar. Están sacando a media. Recupera Villarendá de vuelta. González amaga. Atención el disparo. Encima del travesaño. González se animó en esta. Sí, se animó González, probó esa oportunidad que tuvo. Se levantó mucho el balón arriba del travesaño. Salida para Teófilo Armoa, que sale jugando por abajo. Abriendo la cancha. José Luis Villalba. Pase corto para Paniagua. La pared con José Luis. Va el 11. De vuelta ataca Gribucua. Este es Joel Villalba. Levanta Joel, cambia de perfil. No había nadie allí. Y sale Francisco Lugo. Corre con la pelota Francisco. Ahí se muestra Ramón. Él prefiere jugar con Antonio. Antonio López. De la marca de Derlis Rotela. Comete falta en ataque López. Tiro libre para Gribucua. Así es, va a ser pelota en salida para Gribucua, que sigue el resultado 1-1. Derlis Rotela que va a sacar. Tiro libre defensivo. Ya lo hizo con un pelotazo largo. Queda para José Luis Villalba. Va Villalba. Va el envío, centro arriba. Tenaza la pelota López, el arquero. Muy bien por arriba López en toda la jugada. Siempre va bien por arriba José Domingo López. Y sale Villarendá de vuelta a proponer con López dentro del área. Corre López, atención, sale el arquero. Teófilo Armoa se queda con el balón. Intentó aquí, picó el jugador López. Así mismo trató ahí Antonio López, pero atento estaba el arquero Teófilo Armoa hasta aquí, que está haciendo un gran partido también el arquero, que trata bien de cuidar bien su arco. Bien. ¿Está sentido el jugador de Gribucua? ¿Quién es? ¿Rotela? El central, creo que es Rotela. Derlis Rotela. Está ahí sentido en este caso. Sí, está sentido problema físico de Rotela, el zaguero central de Gribucua, y pasan los minutos en este compromiso. Va otra vez camino al empate. Sin cambio todavía los dos equipos, Gilordo, ¿eh? Sin cambio, sí. Sin cambio. Hay un hombre que calienta o que se prepara. No hay alguien que pueda entrar, pero se mantiene lo mismo, 11 en cancha. Bueno, partido 1-1. Sigue el resultado, 1 para Villarendá, 1 para Gribucua. El empate en goles en este último partido por la Copa Bronce, aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Después ya se vienen los partidos por Copa Oro. Asimismo, semifinal semifinal ida por la Copa Oro, 2 partidos restantes. Sale Rigoberto Lugo. Cirilo. Corre el 9, va Cirilo a ver qué hace. El autor del tanto para Villarendá, el centro arriba, resta quitando desde el fondo la defensa. El partido continúa empatado. 1-1 está el compromiso en la primera etapa. A los 15 el gol de Cirilo Alfonso en este segundo tiempo a los 7 minutos. Vicente Paniagua pone el empate. Hasta aquí es el resultado parcial. Sale Gribucua. Sale el conjunto de Gribucua con pelota a ras del piso. Bueno, marcamos el tiempo de juego en este segundo tiempo. 19 minutos. Segunda etapa, partido 1-1 entre Gribucua y Villarendá. Va Paul Dávalos, remató. Se desvía en el defensor, en la trayectoria de la pelota. Va a ser córner. Así va a ser pelota de la esquina para Villarendá. Va a ser tiro de esquina.
Así mismo, de un tiro de esquina vino el primero para el equipo albirrojo y acá de vuelta a buscar solamente por arriba el equipo de Verdad. El segundo en el partido. Es el número 10, el que se va para la ejecución. Ya lo hizo en forma corta. Balón para González, cruza, Dávalos desvía, pero no pasó nada. Sí, señor, sin consecuencia. Y otra vez, en este caso, Rotella vuelve a caer dentro del área. Sí, Perte intentó hacer una jugada preparada a la gente de Granda, pero no pasó nada en ese tiro de esquina. Y de vuelta al piso el jugador Derly Rotella en el lado de Grigucua. Bien, está sentido Rotella. Garenda que va insistiendo también, ¿eh? Sí. Está insistiendo, buscando, pero hasta aquí se le está negando. Arrancó bien segundo tiempo la gente de Grigucua y después de a poco también va perdiendo ese ritmo que tuvo en los primeros minutos de la segunda etapa. Y ahora Granda de vuelta toma el partido a favor y trata de buscar el segundo. Sale Teófilo Armoa. Balón para Carlos Villalba. Villalba para Cardoso. Este que baja, busca a Williams. Falta en perjuicio de Williams. Bogado. El tiro libre. Y Francisco que tiene tarjeta amarilla. Creo, ¿sí? Por eso y creo es el que comete la infracción. Sí, por eso creo que no le saca la tarjeta al árbitro también. Va a ser tiro libre para la gente de Grigucua. Cardoso para cumplir el servicio. Tiro libre que corresponde para la representación de Grigucua. 1-1. Continúa el partido. Va Cardoso, el envío, centro arriba. González termina sacando a media. Atención, el remate. Joel Villalba remató de primera en el ángulo prácticamente. Excelente. López, el arquero que saca el córner. Qué pelota que sacó acá el jugador López. Debió esa pelota de Joel Villalba que probó directamente al arco de la segunda pelota. Pelota a la esquina. Córner, punta izquierda, favorece al equipo de Grigucua que lo quiere ganar el partido. Cardoso se va lentamente para la ejecución del córner. El árbitro ya da el ok. Cardoso levanta el centro, pelota arriba con los puños. Termina solucionando el arquero López. Queda para Ramón. Ramón López. Hoy está ausente Silvino López en el compromiso, Gilardo. Sí, me creo que no está ni en la banca, no sé. Es Silvino López hoy en el equipo de Garenda. Sale Rotella, pone el físico para la salida limpia. Recupera Lugo, atención, saca como puede otra vez la defensa. El rebote queda para Balbuena. Bogado, pone el físico Bogado. Ramón en la conducción ahora. Ramón López. Saca a Ramón, falta, sí. Falta de Joel Villalba que se va a ganar también la tarjetita. Sí. Va a ser tarjeta amarilla para Joel. Era y Carlos, perdón. Carlos Villalba, el lateral derecho. Gana el lateral izquierdo, gana la tarjeta amarilla. Sí, fue para él. Parecido también físicamente a Joel. Sí. Pues son parientes, físicamente se parecen. Sí, seguramente. La amonestación, la tarjeta para Carlos, el lateral zurdo. Ya 23 minutos de este segundo tiempo, recta final ya de este compromiso sin margen de error. Jugada preparada, atención, va López dentro del área, se cae López, no pasó nada, recupera Joel. Villalba sale, busca a José Luis Villalba. A ver qué hace José Luis. Tiene, ahí está, pone el físico, aguanta bien, ahora descarga para Joel. Recupera González. Héctor González, balón profundo. Carlos González responde desde el fondo con golpe de cabeza y sale con Villalba. Y vos sabés que va a terminar el partido los dos equipos sin cambiar, Gilberto. Y sin cambiar, por cierto. No sé. Pero hasta aquí no hay cambio. A ver, un minuto más y ya se termina. Y así como pinta de vuelta, esto se define en penales. Y así va a ser Blas Antonio. Pausa, minuto y ya venimos.
Bueno, ahí marcó el primero la gente de Garenda, López Antonio. Ahora va el primero por el lado de Uruguay. Sí, señor, 1-0 arriba el equipo de Garandá. Aquí es turno del jugador Williams Bogado. Va a rematar Williams. Espera la autorización del árbitro. Ahora sí, ya todo ok. La venia por parte del juez. Va Bogado. Gol. Gol del conjunto de Uruguay, 1-1. Sí, ahí marcó también Bogado su gol. Partido en la tanda de penales 1-1. Ahora va el segundo por el lado de Garenda. Héctor González. Camiseta número 20 para él. El que va a rematar. Héctor González. Camiseta número 20. Va a rematar para el equipo de Arendá. 1-1 está la tanda de penales, así como terminó también el partido con ese mismo marcador. Ya retrocede Héctor. Va González. Autoriza el árbitro. Va González. Le va a pegar. Le pegó afuera. Erró el arco. Sí, erró el arco Héctor González. Primer penal que erra Garenda. Ahora va el segundo, pero el lado de Uruguay marca. Va a tomar ventaja. Se va el número 6 para esta definición, para este penal. Es Joel Villalba. Joel Villalba va acomodando la pelota ahora. O va a acomodar el número 6. Ese esférico en el punto penal. Ahí va acomodando ahora. Va a rematar el número 6, Joel Villalba. Va Joel. El capitán de Iribucuá, Villalba, le pegó el arquero. El arquero José Domingo López. Así mismo, atento el arquero. Ahora de vuelta va a tener la oportunidad de ampliar ventaja a favor. El tercer penalero por el Garenda. El número 83 se va en Garenda. Tabáez es el encargado del tercer penal por el lado de Arenda. Báez va a rematar. Ricardo Báez. Para este penal, señoras y señores. Ya acomoda la pelota Ricardo. Retrocede para tomar impulso, señores. Ahora sí, todo ok. Se va, tiró. Gol. Gol de Garenda. Buena definición de Báez. Muy bien, acá Báez. Partió el tercer penal y marca el tercero por el lado de Garenda. Ahora va el tercero por el lado de Iribucuá. En la tanda está ahora ventaja 2-2. Sí, 2-2. No, 2-1. Bueno, ahora va el tercero por el lado de Iribucuá. Derlis Rotela, el 9. El zaguero central. Va a rematar este tercer penal. Rotela retrocede. Se va el 9. Va Rotela. Tiró afuera. Remató afuera. Sí, erró el arco. Rotela. Aquí en esta tercer penalero que va por el lado de Iribucuá, que erra el arco. Ahora va el cuarto por el lado de Garenda. Va el 9 también. Es el jugador Cirilo Alfonso. Cirilo Alfonso para el remate. Camiseta número 9 también para él. Alfonso para el remate. Cirilo que marcó el primer tanto en el partido. Sí. Para Arendá ahora también se va a encarar de este penal. Acomoda en ese punto penal Cirilo. Va a rematar el 9. Cirilo Alfonso. Arranca Cirilo, se va, tiró. Gol en el ángulo, imposible para el arquero Teófilo Armó. Sí, imposible para el arquero Armó en este penal. Fue muy bien, pateó muy bien el penal el jugador Cirilo. El cuarto penal por el lado de Garenda, Cirilo Alfonso. Ahora va a estar por el cuarto por el lado de Iribucuá. Paniagua. Tiene la obligatoriedad de marcar porque dos errores ya tuvo la gente de Iribucuá. Atajó uno el arquero, el otro erró el arco. La gente de Iribucuá. Paniagua se va.
el 19. Camiseta número 19 para Vicente Paniagua. Le va a entrar con la zurda, ¿eh? Sí. Vicente Paniagua ya toma impulso. Autoriza el juez. Paniagua. Gol. Colocando totalmente al arquero de Arendá. Gol de Paniagua. Sí. Muy bien planteado el zurdo Paniagua. Pateó muy bien su penal. Ahora va el quinto por el lado de Arendá. El quinto va a ser Valbuena. El quinto penalero. Y si marca, la ventaja va a ser para Arendá Blas Antonio. A ver si marca Gilberto. Ya va a ser ventaja para Arendá. Y si ataja el arquero de el arco, va a ser de vuelta ventaja para Iribuca. Porque Iribuca erró 2 penales. Uno juega afuera, el otro atajó el arquero. Bien. Valbuena arranca, tiró, gol. Gol de Valbuena. Y esto terminó, Sí, señores. Terminó, señores. Ventaja. Clasificó Arendá en la siguiente instancia en la tanda de penales. Bien, señores, nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para la Copa Oro. Primer partido que juega Milan ante 15 de agosto.
Muy bien. Ya de vuelta, señores, para ya estamos ya ahora en la parte de la Copa Oro. Van a estar jugando, se enfrenta 15 de agosto, Milan 15 de agosto, partido por la semifinal, partido de ida. Aquí 2 partidos más tenemos por la Copa Oro, Blas Antonio. Ya inició este primer partido entre Milan y 15 de agosto. Este va a ser partido de ida y el próximo fin de semana se define la semifinal. Ya en la Copa Bronce, ya todo definido, digo bien. Todo se definió en penales. Increíblemente, la Copa a Bronce. Entre los clasificados están San José, Independiente, Arendá, los clasificados por la Copa Bronce. Y ahora tenemos por la Copa Oro estos 2 partidos que tenemos ahora. El primer partido, el equipo canario de Milan ante 15 de agosto, que arrancó ya en estos momentos. Se está jugando ya en los primeros minutos. Sí, gracias Gilberto. Arrancó este compromiso. Primer partido, Copa de Oro, como bien lo está mencionando. Semifinal, Campeonato Copa Municipal Senior de Gribucuá. Termina sacando ahí el volante del conjunto del Milan. Será lateral, favorece para la representación del conjunto de 15 de agosto. Rubén Bogarín se va para cumplir el servicio de costado. Ya por en juego busca a Romero. De un gran partido en el partido anterior, recuerdo a Romero. Gilberto Brites avanza justamente él, va al envío, centro por abajo, saca la defensa como puede y complementa a Cantero para sacar. Así mismo, Romero, que marcó 2 goles en la fecha anterior para clasificar su equipo a esta instancia por la Copa Oro. A Romero, que hizo un gran partido. Hubo falta por parte de Mourinho, pide disculpa cuando ya se desprendía de la pelota el zaguero de 15 de agosto, Roberto Maqueda, le comete la falta el jugador Mourinho. Así mismo, y la falta que va a ser a favor del equipo de 15 de agosto. Y vamos a ver quién se saca ventaja en este partido. Sí, este tipo de jugada se suele castigar con tarjeta de amonestación, pero a lo mejor esto recién empieza, por eso también para administrar un poco la tarjetita el árbitro solamente pide o cobró la infracción. Así mismo, ahí estamos. Partido que recién arrancó. Este es el primer partido por la ida, digo bien, entre el equipo de 15 de agosto y Milán. Sale Benítez, balón profundo, busca a Derlis Romero, saca José Cantero, sí como puede, saca un costado, será balón para el equipo de 15 de agosto. Lateral en ataque que favorece al conjunto de 15 de agosto que aparentemente quiere tomar la iniciativa también del compromiso. Sí, y tiene buenos jugadores en ataque, principalmente el equipo de 15 de agosto. Romero, está López, son jugadores rápidos que siempre le va a complicar a los centrales lentos. Y Milan, que no tiene su central titular hoy, que es Fernández, que fue expulsado en la fecha anterior. Va el lateral que lo va a cumplir Cantero, José Cantero, lanzamiento hacia adelante, saca como puede el jugador de la representación de 15 de agosto, será lateral que favorece al equipo albiazul. Ahí ya va jugando Benítez, intenta, saca como puede. Milan desde el fondo queda para Páez, pierde ante Blas Gómez. Ahí está Carvajal, pone el físico, juega con Espínola. Este de que descarga, abre hacia el costado derecho, destapado está el jugador Dure. Ahora Mourinho, sale Milan, balón profundo y demasiado profundo. Pide disculpa a Mourinho, sin precisión el pase. Impreciso ahí Mourinho, pide disculpas a su compañero también. Pero esto arranca recién, depende mucho, Milan también depende mucho de su delantero. Mourinho, Caje, Rojas, Martínez, son jugadores que siempre, cuando tiene oportunidades, aprovechan a ver cómo responde en este partido. Saca desde el fondo Portillo, el guardameta. Ahí va quedando para Carvajal, Páez. Ahora Caje. Maquedas termina sacando. Balón para Benítez. Rodolfo Enciso tiene la pelota, el número 8 tiene. Sale 15 de agosto. A profundizar para Romero. Bien para cortar el circuito. Darío Chamorro. Queda para Enciso de vuelta. Recupera 15 de agosto. Se manda en ataque. Romero destapado, a ver qué hace Romero, impacta en Cantero, rebote queda para Estanislao Benítez, queda otra vez para Tani, Blas Gómez se muestra, Carvajal termina sacando, Caje gana,
Se reclama falta, el árbitro dice no pasó nada y recupera Blas Gómez. Blas juega, la marca de Rojas. Stanislao Benítez. Balón para Carvajal, recupera para Milan. Ahí está Carvajal. Sale para la representación. Ahora sí, balón profundo, busca Romero para el equipo de 15 de agosto. Muy profundo, no llegó Romero a pesar de su esfuerzo. Y será saque de meta, saque de portería para la gente de Milan, el conjunto canario. Sí, ahí no pudo hacer nada Romero. Va a ser salida para el equipo canario. Partido 0-0 esta primera etapa. Colmán, casaca número 35, el que va a sacar Juan Pablo Colmán. Ya lo hizo con un balonazo. Peina Rojas. Quería Páez. Primero llega la marca por parte de Maqueda. Va a salir lentamente a un costado ese balón. Será lateral para Milan. Zona defensiva frente al palco de la banca de expectativa. Ahí va teniendo Morínigo. Gira Morínigo para Menelio Páez. Armando Rojas. Rojas, el número 10. Va el lanzamiento, la carga hacia arriba. Queda para Portillo. Seguro el portero de la representación de 15 de agosto. Sí, muy atento ahí el portero Cristian Portillo. Se queda con esa pelota que prepara la salida para 15. Partido 0-0 los primeros minutos. Primera etapa, señores. Partido por la Copa Oro. Partido ida por la semifinal. Este es Benítez. Va teniendo 15 de agosto. Primer partido Copa de Oro. El penúltimo de esta jornada deportiva. Va el lanzamiento, centro arriba, va Romero. El arquero dio rebote, sigue el peligro. Ah, Gómez le pegó. Otra vez el rebote queda para Gómez. Intenta, insiste, 15 de agosto. No pasó nada porque ya recupera Duré. Sí, el sofocón que pasó ahí atrás de la gente de Milan acá en 2 ocasiones. Dio rebote el arquero también. Se perdona la oportunidad de gol. La gente de 15 de agosto sale el equipo de Milán. Sí, muy buena insinuación del conjunto de 15 de agosto. Quebrantó el último fondo de Milan, Gilberto Brites. Sí, sí. Sufrió un poco ahí atrás la gente de Milan. Pero atento al arquero también. Benítez, Tani, atención. López quería también, Rolando López no pudo desviar esa pelota. Atropellaba a Romero. Otra vez se asoma 15 de agosto. Que arrancó mejor el compromiso. Arrancó mejor y arrancó con toda la gente de 15 de agosto. Aquí va, es el equipo que más insiste buscando el gol, el equipo de 15 de agosto. Bien Rojas para bajar. Capdevila en la marca. González. Gustavo lleva la pelota. Va Gustavo. Levanta la frente. Romero pica dentro del área. Atención. Ahí está. Rolando López quería, pero anticipa. Juan Pablo Colmán quita apuradamente a un costado. Sí. Lateral ofensivo para 15. Va a trabajar mucho y la saga central la gente de Milan porque rápido tiene a, tiene a Romero, tiene a Rolando López. Son jugadores que siempre trata de contraatacar espacio. La gente de Milan tiene que tratar de jugar bien cerradita en la línea y bien ocupando el espacio ahí atrás. Recupera en zona defensiva Milan. Morínigo el que tiene la pelota. Pase corto. Partido está 0-0, primer tiempo. Otra vez recupera en zona de ataque, 15 de agosto, a profundizar arriba la pelota. A ver, Colmán se complica allí con su portero, sigue Colmán, ahora sí. El arquero que se queda con el balón, el arquero Albino Miranda. Sí, está el portero Miranda, que ya sale rápidamente. Sí, lanzamiento buscando a Páez, esta que baja bien. Menelio Páez aguanta, descarga para Armando Rojas. El generador de juego de 15 lanza para esa pelota para Caje. Aníbal sale de dentro del área. Morínigo cruza la pelota. Páez no llega. Ahora sí salió también muy bien el equipo de Milan. Sí, marcamos el tiempo de juego de esta primera etapa. 9 minutos, primer tiempo, partido 0-0. Esta primera etapa entre 15 de agosto y Milan. Lanzándose al piso, Espino la termina sacando a un costado. Esa pelota cerca al banderín, lateral que lo va cumpliendo 15 de agosto. Benítez, balón para Rodolfo Enciso, este que carga centro, media altura, saca la defensa. Va a quedar para Carvajal, juega ya con Caje. Balón dominado para el equipo de Milan, pase corto otra vez para Carvajal, Caje. Morínigo, hacia la zona izquierda, empieza a atacar también
Milan saca como puede a un costado. Mosqueda será lateral que favorece al equipo canario. Así mismo va a ser pelota para la gente de Milan, que todavía le llega poca pelota, principalmente a los delanteros. A Roja tiene que aparecer más en este equipo, porque es el jugador que se encarga siempre de repartir bien la pelota en ataque entre Rojas, Páez, está Morínico también, sé que vamos a ver qué pasa. Partido 0-0. Logra puntear aquí Rubén Bogarín. Esa pelota que saca un costado de vuelta será lateral en ataque, favorece a la representación del conjunto del Milan, que en forma pausada está haciendo las cosas. Sí. Lentamente Cantero para cumplir. Pausada, porque está incómodo Milan, porque presiona bastante bien la gente de 15 de agosto. Y cada vez que tiene pelota trata de atacar directamente a la gente de 15 y por ende seguramente Milan trata de quitarle ritmo a la gente de 15 de agosto. Ahora sale Rodolfo Enciso, busca la pared aquí con su compañero Romero, pero ya recupera Milan. Se equivoca en el pase aquí, Caje, recupera a Gustavo González. Anticipa ahí, Cantero saca, quita un costado. Lateral que favorece en defensa todavía corresponde para el equipo de 15 de agosto. Bogarín ya pone en juego. Va jugando con Roberto Mosqueda. Este que lanza, peina el jugador. En este caso Romero. Está adelantado López. Sí. Estaba adelantado ya el jugador de 15 de agosto. Va a hacer salida para Milan. Le está costando el partido a Milan, Blas Antonio. No sé si te fijaste. Toda la pelota siempre no le dio todavía trabajo al portero Portillo en esta primera etapa. Duré que adelanta, sobra ese esférico, va con todo el equipo de Milan. Ahora va el centro por arriba, atención, termina sacando el arquero al córner. Se cerró el centro en el primer poste, Gilberto. Sí, ahora sí llegó bien Milan por arriba, va a ser córner. Sí. Tiro de esquina, el primero del partido va a ser para Milan. Córner, servicio de esquina, córner punta derecha, favorece a la representación del conjunto de Milan, que va a buscar el juego aéreo. Va a buscar de romper el cero en este compromiso. Ahí está en forma pausada también la reposición de esquina. Se va lentamente acomodando ese esférico para cumplir el servicio. Córner punta derecha, ahora sí el centro. Saca como puede González. Queda para Juan Pablo. Colmán no pudo dar a la pelota. La pirueta que intenta, abre hacia la punta de la derecha. Viene el centro de vuelta, centro arriba. Más queda ahora Colmán de vuelta, sigue atacando Milan. Ahora sí termina la jugada con el remate de Colmán. Y será salida para Portillo. Sí, termina la jugada Colmán. Ahora va a ser salida para Cristian Portillo del arco de 15 de agosto. Partido 0-0 con mucho ritmo este partido por la Copa Oro. Partido de ida que se está jugando aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Saca Mosqueda. Romero el que desvía. Ahí va a quedar ahí para el zaguero. Fue presionado. Atención. Ahí está. Chamorro que termina punteando esa pelota. Queda para el arquero que ya también saca en forma rápida. Balón que termina saliendo afuera. Será lateral en el medio terreno. Favorece a la representación del conjunto del Milan. Continúa el partido 0-0. Marcamos el tiempo de juego con compañero Gilberto Brites de esta etapa inicial. Así mismo, primera etapa, 13 minutos este primer tiempo. Partido sigue 0-0, minuto 13, primera etapa. Gracias, Gilberto. Ya sale jugando Cantero. Este es Caje. Pase corto ahí para que pueda participar Espínola. Blas Gómez anticipa y roba la pelota para Romero. Busca a Rodolfo, peligro de gol. Va a 15 de agosto. Atención el remate. No alcanzó López. A pesar del gran esfuerzo, otra vez se asomó muy bien. Sí, muy bien, de vuelta aquí 15 de agosto. Enciso buscó a su compañero. Nunca pudo cerrar López esa jugada de Enciso. Se salva de vuelta Milan. Mejor Enciso en llegada en ataque. Y será saque de meta. Saque de portería para Albino Miranda. Portero de la representación del Milan, que deja para Colmán. Saca por abajo Colmán. Queda para Espínola.
Va a quedar ese esférico para Dure, el lateral que despeja. Blas Gómez recupera. Cantero responde. Queda otra vez para Blas. Gómez, pase profundo para López. Peligro de gol. Atención, se acomoda. Le pegó. Rebotó en el defensor. Todavía no salió la pelota. Queda para Romero. A ver qué hace Romero. Intenta eludir la marca y ya recupera Milan. Otra vez asomó el equipo de 15 de agosto. Sí, se asomó bastante bien de vuelta al equipo 15 de agosto. Pero bien por el central de Milán. Va teniendo Rodolfo. Enciso en la conducción. Enciso. Pase errático aquí por parte de Enciso. Entonces ya recupera el jugador de Milan que vuelve a perder. Entonces aquí ya está Rubén Bogarín. Después se viene ya el último partido, Gilberto Brites. Así mismo, después tenemos ya el último partido de esta jornada entre Arsenal y Dupona Arsenal. Partido que corresponde también por Copa Oro, semifinal sí, señor. ida. Así mismo. Blas Gómez con un puntín termina punteando y sacando. Coleman va a quedar para Morínigo. Arsenal que clasificó en la tanda de penales para que pueda estar en las instancias finales de este campeonato. Bien. Páez es el que ganó al equipo de Manchester, ¿no? Arsenal le ganó a Libertad. Libertad. Sí. No, digo bien, a Uruguay. A Uruguay le ganó en la tanda de penales. Perfecto. Libertad fue eliminado por Dupona. Sí, exactamente. Bien. Esta jornada deportiva que se juega en el Sport San Nicolás. Van rotando canchas también, porque en el anterior se jugó en Arendá, Gilberto. Sí, va rotando cancha. Y ante eso en la cancha del Sport Unido. Sí, en Horizonte. Hace rato que no se jugó más en la cancha de San Isidro, por ejemplo. Ahora se juega aquí, en la cancha de Cerro Verde, el Sport Unido, Arendá se está usando. Avanza Derlis Romero, busca a López sobre la pelota, pero todavía se mantiene en zona de ataque. Se apoya en Capdevila, el lateral izquierdo. Lanzamiento hacia el área, a las manos del arquero Albino Miranda. Bueno, la razón de que no se está utilizando más la cancha de San Isidro me parece a mí, Gilberto, que allí se está jugando muchos partidos oficiales de la liga. Y creo que sí, porque creo que San Juan también usa ese reducto para su partido por la liga. Y San Isidro también se quedó equipo que va a estar utilizando esa cancha. Sí, por eso seguramente allí no se juega más campeonato senior. Va al envío. Caje que intenta, atención, sobra la pelota, entonces ya reconquista Maqueda. Sale para 15 de agosto. Ahí está el lanzamiento hacia adelante. López presiona, recupera a Rolando López, el delantero de la representación del conjunto de 15 de agosto. Este es justamente referencia para López. Blas Gómez, se cae Blas. Comete falta, el número 10 se encuentra aquí los dos volantes. Uno de 15, otro de Milan. Rojas, el que comete la falta en perjuicio de Blas Gómez. Así mismo, gran temporada de vuelta de Gómez también en este equipo de 15 de agosto. Gómez y Enciso, que está haciendo gran temporada. Bien, va el envío. Centro rasante queda para, en este caso, saca como puede. Cantero era el que sacaba el número 16 a un costado. Será lateral que favorece a 15 de agosto. Así mismo va a ser pelota para 15 de agosto. Que sigue presionando, que sigue teniendo sus oportunidades en ataque. Bien, señoras y señores, lateral que favorece, ya lo va cumpliendo 15 de agosto. Va el lanzamiento, sí, a las manos del arquero que atenaza la pelota, el arquero de Milan. Ya hace rato portero también Albino Miranda del Milan. Sí, hace rato ya que está en el arco de Milan, Albino Miranda, y si su equipo va en las instancias finales, creo que va a ser uno de los mejores arqueros de vuelta de la temporada. Sí, señor. Va con todo de vuelta, 15 de agosto. Ya dentro del área, atención. Erró a la pelota, intentó cruzar buscando a López. Pero Derlis Romero erró a la misma, Gilberto. Sí, le erró la pelota
Romero. Si agarraba bien, si cruzaba bien esa pelota, iba a ser diferente. Iba a ser pelota para López y tenía la gran oportunidad de marcar el primero, pero erró la pelota. Le erró a la caprichosa Derly Romero. Ya sale jugando. En este caso aquí, la representación del conjunto del Milan. A ver, saludo para el doctor abogado, el amigo Ortega que está. Oscar. Sí, Oscar Ortega. También siempre nos brindan informaciones de primera mano, como se dice, Gilberto. Y bueno, acá también nos están enviando algunas resoluciones y es importante, vamos a tratar de leer también ya en instante las resoluciones, porque hay un protesta por medio también entre San Isidro, que había metido protesta contra Milan por el partido pasado, Gilberto. Sí. Y entonces, razón por el cual también nos está informando el doctor Oscar Ortega. A él el agradecimiento de siempre por las informaciones también que nos brinda para que podamos compartir con los seguidores de Pulse. Mira que en ese partido hubo 3 expulsados en ese partido entre San Isidro y Milan, y muchas protestas ese día al árbitro principalmente de ese partido. ¿Qué pasó? Eso se jugó en Garenda, aquel partido. Sí, así es. Y bueno, el sistema jurisdiccionalmente del campeonato senior es de 2 instancias, nos indica acá. Primera instancia, juez único. La segunda instancia, tribunal de revisión. Y acá nos pasa la resolución de primera instancia. Ya tenemos, Gilberto, gracias a él. Y ya está también la resolución de la segunda instancia. Así es que tenemos que ir leyendo esto para que podamos descifrar un poco. Sí, cuando pueda nomás métele. Sí, señor. Ahora salida que favorece para la representación del conjunto del Milan. Partido continúa 0-0. Seguramente ya estamos en la recta final de la etapa inicial. Ahí ya va sacando. Enseguida Gilberto nos indica el tiempo de juego. Ahí ya va jugando con Páez. Páez abre para Caje. Anillo a la punta y dispara. Bloquea Blas Gómez. Gilberto, te escucho. Sí, marcamos el tiempo de juego en este partido. 22 minutos. Primera etapa. 22 minutos de este primer tiempo. Partido 0-0. Lentamente entramos entonces, Gilberto, a la recta final de esta etapa inicial. Partido importante, partido... Mucho ritmo. ¿Sí? Sí, me gustó el inicio, el arranque de este partido, porque 15 de agosto salió con todo, presionó, buscó. Tuvo su oportunidad, pero hasta aquí se mantiene 0-0. Asimismo, solamente le falta el gol hasta aquí a este compromiso, la máxima emoción. Importante también que el árbitro colabora en este partido. Lateral que favorece para la representación del conjunto del Milan, indica el juez principal. Lateral que favorece al equipo del Milan, va presionando bien. Saca como puede de vuelta. Rojas, el que desvía, va a quedar ahí para Rodolfo Enciso. Este es el jugador Caje. Morínigo ahora. Está Rojas cerca, sigue Morínigo. Entra en diagonal, va llevando esa pelota. Va a quedar para Espínola. Enciso en la presión, también falta de Enciso, el número 8. Tiro libre para Milan. Asimismo, hay la falta sobre el jugador de Milan. Va a ser tiro libre para Milan, digo bien, en este última parte del partido. Tiro libre que favorece a la representación del Milan. El zaguero central Juan Pablo Colmán ya acomodando la pelota. Retrocede también para tomar impulso. Autoriza el árbitro, juez principal, el señor Servín. Abre el envío. Colmán apunta al arco. La mano de Portillo. Sí, probó directamente al arco, pero atento estaba Portillo, que se queda con esa pelota. Balón ahora que corresponde para Milan, se dice, o para 15 de agosto, dice el juez. Será balón para el conjunto albiazul. Este es Blas Gómez, que está frente a la pelota. Casaca número 20 para él. Va para el envío. Ahí está el centro, muy pasado. Cae demasiado tarde ya esa pelota. Sí, demasiado tarde se bajó esa pelota. Muy pasado ese tiro libre de Blas Gómez. Partido que se mantiene 0-0, 24 minutos. Terminó.
la primera etapa, señores. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos con más. Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Milan 15 de agosto Milan. Partido 0-0. Sin goles todavía. Esta primera etapa. Es que segunda etapa deben arrancar el segundo tiempo. Vamos a ver 6 goles en este segunda parte del partido. Bueno, saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros. Los grandes amigos que va compartiendo la transmisión a esta hora de la tarde. Saludos a todos los que están en su casa. Gente que está ahí cómodamente viendo el partido.
apoyando a su equipo también. Así que un saludo para todos, gracias por estar siempre. Y pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube, a suscribirse, que es gratis, a compartir, deje su like y seguir con nosotros siempre en todas las coberturas que hacemos cada fin de semana de Campeonato Senior, Copa Municipal Grebucá 2026. Partido que ya estamos en la instancia decisiva de este campeonato. Este es el partido por la semifinal por la Copa Oro, partido de ida, que se mantiene 0-0 sin goles todavía. Ya hasta aquí todos los resultados. Cerro Verde empató 0-0, se definió en penales. Los otros clasificados en la Copa Bronce, San José, Garendá, Independiente, solo clasificados por la Copa Bronce por este campeonato. Sigue el partido, 0-0, arrancó el segundo tiempo, Blas. Sí, segundo tiempo en marcha, 0-0. Hasta aquí los partidos prácticamente todo en parejo va terminando, Gilberto. Algunos con goles y algunos, la mayoría de los partidos termina con 0-0. Y el único esta partido jornada que tuvimos goles 1-1 es el partido por la Copa Bronce, el último partido, entre el Grebucá y Garendá. Sí, señor, así mismo. Garendá se clasificó en la tanda de penales. Va de vuelta 15 de agosto a proponer Romero dentro del área. Atención, le pega Romero. ¡Está! Increíble, no pudo cabecear el jugador López, el centro de Romero. Solo Gilberto erró a la pelota. Increíblemente acá 15 de agosto tenía todo ya para que pueda marcar el primero. López no pudo cabecear esa pelota de perdición clara de gol de la gente de 15 de agosto. Bien. Cantero se queda con ese balón. Va Cantero, sale jugando Cantero. Balón para Rojas. Va Rojas, balón profundo, destapado. Está su compañero, pero está inhabilitado. Oxai. Sí, Oxai del jugador de Milán. Va a ser salida para 15 de agosto. No sé si tenéis a mano la resolución para que podamos compartir con la gente también que está al otro lado. Sí, poco larga, nomás estoy tratando de Sí, lo más corto, ¿verdad? sacar a Gilberto, Sí. pero sí, es que vamos a leer todo. Bueno, la parte donde dice resuelve, vamos a leer, Gilberto, sería la resolución número 20/2026. Y dice así: resuelve la competencia de este tribunal disciplinario para entender y decidir sobre esta protesta de la reclamación de puntos. Habían, en este caso, reclamado puntos justamente del equipo. Rechazar, eliminen la protesta de reclamación de puntos presentada por el Club Senior de San Isidro, dice esta resolución, con el Club Senior de Milán por incumplimiento de los requisitos, en este caso reglamentario, de y mantener deuda pendiente por tarjetas amarillas y también tarjeta roja con la organización del campeonato al momento de su presentación de conformidad con el artículo 30, inciso D, dice, según el reglamento. Entonces el reclamo acá de la gente de San Isidro es por el reclamo por no pagar rápido la tarjeta amarilla y roja, entonces, ¿verdad? El que da que se entienda, ¿verdad? Exacto. Hay otro que voy a tratar de lecturar enseguida, nomás ya también, Gilberto, es la segunda, que sería ya la segunda instancia, porque nos indica que hay una primera instancia y después también hay una segunda instancia en este caso. Bueno, vamos a descargar también esta parte mientras hay pelota que favorece para la representación del conjunto de 15 de agosto. Así mismo va a ser pelota para 15 de agosto. Partido que se mantiene 0-0. Este segundo tiempo ya del encuentro. Bien. Y esta parte dice también el acuerdo y sentencia, visto que el mérito ofrecido acuerdo al antecedente y sus funciones, cuando va con todo otra vez el equipo de 15 de agosto, después de este avance vamos a lecturar también, va Enciso, remata, bloquea la defensa, queda otra vez para Rubén Bogarín, a ver qué hace Bogarín con la zurda, levanta el centro, pelota arriba con muchos hombres, empieza a atacar a 15 de agosto,
Bueno, no pasó nada. Será saque de meta. Saque de salida que favorece al equipo del Milan. Bueno, la parte de resuelve dice también declarar admisible el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el club senior del Sport San Isidro contra la resolución 20/2026 dictada por el Tribunal Disciplinario del Campeonato Senior de Gribuca. Entonces queda sin efecto ese, Gilberto, la protesta, ¿no? Sí, queda sin efecto entonces la protesta que hicieron la gente de San Isidro. Gracias al doctor Oscar Ortega por la información, como siempre. Cada vez que necesitamos informaciones siempre nos pasa, así que el agradecimiento de parte de Pulse por todo el equipo de Pulse por Más al doctor Oscar Ortega. Bien, saca, muy bien, de vuelta aquí el portero Albino Miranda, sacando y resolviendo bien también con los puños al córner. Será tiro libre de esquina, favorece al equipo de 15 de agosto que se aproxima de vuelta, va presionando con todo. Sí, mejor de vuelta este segundo tiempo la gente de 15 de agosto, el que más insiste, que más busca el gol en este partido. Después tenemos también, acá nos brindan las suspensiones de la fecha anterior. Es importante, vamos a lecturar ya enseguida también, Gilberto, porque hay córner aquí, servicio de esquina, para que esto podamos compartir también con nuestros televidentes, porque muchas veces tal jugador, ¿por qué no está jugando? Algunos se preguntan, sí. Algunos son clave en su equipo. Claro, también, Gilberto, pasa eso mucho. Siempre la gente nos pregunta también y nosotros muchas veces no tenemos la información de por qué fue suspendido. Solamente vemos lo que pasa dentro de la cancha, ¿verdad? Eso es lo que llevamos siempre en cuenta nosotros, la tarjeta y eso. Pero hay alguno que fue suspendido por disciplinario también, si es que todo eso siempre nos informa el doctor Oscar Ortega. Sí, señor, acá en la parte de la resolución 21/2026, ahí resuelve suspender al jugador Antonio Ibáñez del club Sport Gribucoa por 3 partidos por tarjetas rojas directa, más el agravante por ser capitán del equipo, dice. Así mismo. Muy claro también esa muy parte. Claro, sí, muy claro. Como capitán, 3 partidos. Entonces esta temporada creo que no sé si van a jugar más o va a jugar más Ibáñez entonces. Sí, el otro dice también disponer la suspensión de 2 partidos. Atención porque va con todo Milan, peligro de gol y ahí está Páez, cabeceó. A ver, ¿no es gol? Sí. No. Bueno, falta, dice. Falta. Convierte, pero hasta aquí, sí. Sanciona falta primero en perjuicio del arquero Gilberto. Sí. Páez define con la cabeza y me quedé con las ganas de gritarle el gol. Sí. Fue gol de Páez, pero le cobra la falta en ataque. Falta al arquero de Páez. No sé si podemos ver la repetición acá, ¿verdad? Si podemos, compañero. Para ver qué es lo que pasó. Si hay posibilidad o no. A ver. Ahí. ¿No fue falta? Ahí. A ver. Sí, Morínigo el que lanza. Sí. El que cabecea de Páez. Llegó primero el de Milan, me parece a mí también. Primero la pelota de Milan, entonces. El que cabecea. Llegó primero la pelota. No el que patea primero. El que patea, digo bien. Centro. Mete una pelota. Ahí puntea la pelota. Llega tarde el arquero. Ah, bueno. Y no fue falta, ¿eh? Y no. No fue falta, pero cobró el árbitro. Sí, no fue falta. Sinceramente no fue falta. Sí, después ya el choque. Sí, así mismo. Bueno, el de Milan. Se armó la polémica en esta semifinal partido de ida aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Sí, y aprovechamos justamente esta pausa para leer otra vez las disposiciones por parte del Tribunal Disciplinario del Campeonato Senior, mientras se sigue lamentando aquí Páez, que es el autor del gol. Bueno, dispone también la suspensión de 2 partidos al jugador Manuel Fernández del Club Milan Senior. Sí. También a Víctor Gaona del Club Sport San Isidro. San Isidro. Ever Ramírez del Club Sport Gribucoa por tarjeta roja directa. Son 3 jugadores que fueron suspendidos por 2 partidos. Sí, entre Fernández y Gaona juega aquella jugada en una jugada de córner, tiro de esquina, que jugó Milan. En ese tiro de esquina que jugó San Isidro en ese tiro de esquina. En ese tiro de esquina fue expulsado Gaona y Fernández. Hubo una reacción allí, ¿verdad? Reacción, sí, por reacción. Por parte de Fernández, después la roja directa para ambos. Claro. Perfecto. Y lo más grave es que
Gaona fue suspendido anteriormente y en ese partido se habilitó y en ese partido fue expulsado otra vez. También había Sí. resuelto Gilberto suspender a los jugadores Julio Martínez del Club Sport Milan Ujú. y Aníbal Bogado del Club Senior de Arenda Sí, sí, así mismo. por un partido. Un Dice partido. por tarjeta roja indirecta, sería doble amonestación. Claro, así mismo. Y Ramírez fue expulsado en la banca aquel partido de Greucua. Y bueno, sigue el reclamo aquí también, sigue, sale la tarjetita, no sé si para Sí, quién. voló tarjetita amarilla por ahí, para Sí. alguno que otro. Y esto va a continuar, sigue reclamando la gente de Milan que reclama gol, obviamente, Gilberto. Sí, obviamente, fue gol, Y no deja de tener sinceramente. razón, me parece a mí también. Claro, creo que tiene razón porque fue gol. Ahí nosotros vemos la repetición y solamente la gente también vio la repetición. Hay Y, otra tarjeta que sale, Gilberto, perdón, a ver, para Rojas. Tarjeta amarilla ahí para está Armando para Rojas. Armando Roja, el 10 de Milán. La Bueno, tarjeta amarilla. creo Bueno, que se sanciona la falta de distancia del asistente porque el árbitro creo que no sancionaba. sí. Mira Por eso que, justamente no se cortó el juego y termina definiendo Páez posterior a la definición. Ya hizo sonar el silbato el sí, árbitro. sí, sí. Mira que venía haciendo bien, trabajando bien el árbitro principal de este partido, Servín. Y después de este problema que se armó, se le jugó un poco el partido acá. La gente pide cambio, el árbitro no escucha. A ver quién va a ingresar en el equipo del Milan. Ávalo va a ingresar para Milan. Y el que se retiró fue... ¿Quién se retiró? Bueno, Ávalo ingresó. Benelio Páez, el que se retiró entonces, ingresó por él Ábalos. Bueno, se le terminó terminó el partido para Páez. Sí, señor. Golpeó el brazo. Bueno, gracias compañeros. Golpeó el brazo Páez, por eso El cambio. decidió no seguir. Ya está Ábalos Sí, sí. a la cancha. Sale Rojas. Balón para Morínigo. Sale Milana. Morínigo en las conducciones. Pase corto para Ábalos. Recientemente ingresado Ábalos, su primera participación con Carvajal. Ahora Morínigo, destapado está Morínigo. Va calentando también Roberto Barrios en el equipo de 15 de agosto. Morínigo. Rojas. Falta en perjuicio de Rojas. Será tiro libre. Favorece en ataque para el equipo de Milan. Qué buena posibilidad de cargar. Buena posibilidad acá para cargar directamente al área buscando cabezazo a su compañero. Y solamente Rojas va a ser el encargo de este tiro libre. Barrio que vuelve después de mucha vuelta. Si ingresa. Es un goleador de este equipo, Blas Antonio. Si hay partido cerrado, entra Barrios y siempre marca goles. Va Ábalos, centro de Ábalos, arriba. El arquero Portillo. Portillo atenaza la pelota. Sí, bien Portillo ahí, seguro. Se queda con esa pelota. Sale rápidamente 15 de agosto. Ahí va a quedar para el despeje defensivo. Queda para López. López que va insistiendo ante la presencia de Ábalos. Recupera a Rojas. Va teniendo el jugador de la representación del conjunto del Milan. Entregó mal. Recupera Capdevila. Capdevila y la posición del balón. Ahora González. López. Blas Gómez. Adelanta la pelota. En el cruce está atento José Cantero que despeja un costado. Más cambio. Ahora va a salir López y va a ingresar Barrios por el Blas Antonio. El cambio para 15 de agosto. 15 de agosto. A ver, el que va a ingresar es Antonio Barrios por López. Ahí está entonces el cambio. Bueno, ahí está el cambio para el equipo de 15 de agosto. Bueno, el servicio. Bueno, ahí está el tiro libre que
Va a ser corresponde para, o va a corresponder para la representación de 15 de agosto. Está sentido el número 8. Rodolfo Enciso. Enciso es el 8, sí. Mientras Rotella va firmando la planilla también. Creo que se viene más cambio en el equipo del Milan también. Tiro libre que favorece al equipo albiazul de 15 de agosto. Rodolfo Enciso frente a la pelota. Él va a ser el encargado. Va a levantar. Después se viene el último partido. Y cae la tarde también. Ya autoriza el juez. Arriba la pelota. Albino Miranda con los puños. Queda para Stanislao Benítez. Va lanzamiento hacia arriba. No pasó nada. Será salida para el equipo del Milan. Sí, va a ser salida para Milan del arco. Partido que se mantiene 0-0 segundo tiempo. ¿Cuánto tenemos, señor productor? 16 minutos, segundo tiempo, 0-0 Blas. Sí, señor. Gracias, Gilberto. Saque de meta cuando ya se viene el cambio. Sí, Rotella. Miguel Rotella va a ingresar y se retira Espínola. Entonces el cambio a Rotella por Espínola. Sí, señor. Duré engancha bien para sortear la marca. Y sale con sutileza la representación del conjunto del Milan. Este es Morínigo. Corre Morínigo. Se frena Morínigo. Ahí pone el físico. Aguanta bien. Va Morínigo. Lanza al centro. Buscaba a Caje. Rojas presiona. Ábalos también. Rubén Bogarín recupera. Ya sale jugando. Ahí está Rubén Bogarín. Este es el jugador José Cantero. Caje. Ábalos. Va Carvajal. Caje. Aníbal tiene la pelota dentro del área. Aníbal se acomoda. Lo que la defensa del rebote va a quedar para José Cantero. Va con todo Milan. Busca el primero. Arriba la pelota. El que peina es el jugador Rotella. Saca la defensa. Otra vez responde también. 15 de agosto. Se apura aquí Barrios. Intentó jugar de memoria Gilberto Brites. Así mismo. Milan que se va con todo buscando el primero y cada vez que tiene oportunidad también 15 de agosto trata de salir jugando. Buscando a su delantero, pero hasta aquí partido muy dividido ya esta parte del encuentro, más impreciso también los dos equipos, capaz que el cansancio también le está jugando ya en contra, a favor de, en contra de los dos equipos en esta parte, casi 20 ya de la segunda etapa. Saca Portillo balón hacia adelante, buscaba a Barrios y va a quedar para José Cantero. José Cantero en la salida. Con la zurda, adelanta José, pone el pecho ahí Espínola. Era Ireneo Franco el que sacaba la pelota. Saque de meta, no salió todavía. Bueno, el arquero que va a salir entonces. Albino Miranda, que es el arquero de Milan. Ya va sacando Albino Miranda. Golpe de cabeza del defensor, Franco. Barrios peina, Rodolfo atropella. A ver, volvía de la posición adelantada, dice el juez. Sí, le cobra la posición de adelanto, digo bien, a 15 de agosto. Prepara la salida el equipo de Milán. Vamos a mirar un poco el reloj también, vamos a ir actualizando. Bueno, minuto 19, segunda parte del partido, las 5 minutos más y ya se nos va este partido y así como se está jugando. No sé si va a haber goles. Perfecto. Ya queda poco al partido. Centro. Ya hubo offside también. Offside, sí. Va a ser salida de vuelta para 15 de agosto. Pelota larga, jugador en offside. Va a sacar Portillo, va a dejar a Maqueda. Roberto Maqueda en la salida. Intenta peinar González. Juan Pablo Colmán el que saca. Golpe de cabeza de Blas Gómez. Aquí el balón que queda en poder del jugador del número 8 es Rodolfo Enciso. A Rodolfo. Pase profundo. Atención, va con todo el equipo de 15 de agosto. Balón que cruza frente a la portería. No cerró Barrios. Se asomó muy bien 15 de agosto. Muy bien, la 15 de agosto de vuelta en ataque. Cruzó todo al frente de esa portería, de esa pelota y nadie pudo cerrar. Sí, señor. Llegó tarde Barrios, que intentaba cerrar en el segundo poste, mi querido Gilberto. Así mismo, partido 0-0.
Cualquier error que comete alguien le puede complicar el partido, pero hasta aquí muy bien custodiado ambos equipos. Se custodia bastante, se cuida bastante. Mucha marca, mucho roce. Pelota, o sea, la pelota nadie trata de la mejor manera. Todos son pelota larga buscando a los delanteros. Pegan la humanidad del defensor. Será servicio de esquina, córner para 15 de agosto. Ya queda poco al partido. Después, el último partido de esta jornada de hoy. Sí, se nos viene el partido de Grupo A ante Arsenal de Grupo A. Servicio de esquina, punta derecha, favorece a la representación de 15 de agosto. Va al centro, Ireneo gana, pone zona quemante de vuelta, saca el arquero con los puños de vuelta. ¿Será córner? Falta. Bueno, falta. Sí. Se cobra la falta en ataque. Va a ser salida para Milan. 0-0. Saque de salida que favorece a la representación del Milan. El zaguero central Colmán saca. Saca Colmán. Tenta Caje, pero no pudo cabecear. Esférico queda para Stanislao Benítez. Va jugando 15 de agosto. Va al lanzamiento, buscaba a González. Golpe de cabeza fue por parte del defensor. Rojas. Sale Milan. Recupera Blas Gómez. Levanta la pelota. Rodolfo Enciso el que baja. Enciso. La marca de Ábalos también. Jugador Caje. Gana el servicio de costado. Será lateral para 15 de agosto en zona de ataque. Sí, pelota en ataque para 15 de agosto. Queda poco en ataque. Pero ya falta poco para que se termine este partido. Utilizó el brazo. El atacante cobra la infracción. El árbitro será tiro libre de salida. Pelota para Milan. Ya va sacando ese esférico. Morínigo baja. Ireneo Franco saca como puede. Complementa Benítez. González intenta, queda para Duré. Duré que lanza hacia adelante buscando ahí al jugador Caje. Corre el 88. Aníbal Caje controla la pelota. Ahí está Aníbal. Mantiene en juego. Pase retrasado para Carvajal. Este que cruza. Saca como puede. Más queda. Ya queda poco al partido. Está 0-0 el partido, Gilberto, ahorita. Sí, está 0-0 y acá se va a armar el problema, Blas Antonio, aquel gol anulado por supuesta falta. Hay que ver. Y hasta aquí 0-0. Ya poco para que se termine este partido. Se tira Caje. Problema físico a lo mejor por parte de este jugador que está en el piso. Sí. Ahí en el césped, el 88 sentido. Está sentido ahí Aníbal Caje. Capaz que la parte física ya no le responde de la mejor manera. Por ende queda ahí Aníbal Caje. Va a salir desde el fondo 15 de agosto. Ahí ya saca en forma corta. El arquero que habilita a Maqueda. Roberto Maqueda va a sacar. Ahora sí lo hizo con un balón profundo. Va al centro, Romero dentro del área, baja Romero para González, le pegó González, dio rebote, atención Barrios. Otra vez el arquero se queda con el esférico y esto terminó. Terminó, señores, este partido 0-0 sin goles, partido de ida por la semifinal. Pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este último partido. Este es el segundo por la Copa Oro. Arsenal, Gupona. Arsenal se define aquí por la partida de ida. Arrancó este último partido de la jornada, Blas. Sí, gracias Gilberto. Ya estamos de vuelta para este siguiente partido. Arsenal ante el equipo de Gupona. Gupona ante Arsenal. Ahí va teniendo Jiménez para el equipo albiceleste de Gupona. Recupera Florentín Sergio. Juega con Lucio Hermoa. Descarga para López. Levanta la cabeza. López busca a Orsusa. Sí, señor. Williams Orsusa. La devolución por parte del zaguero. Queda otra vez para López. Lucio Hermoa cerca. Va al equipo de Arsenal. Hubo infracción. Será tiro libre para el conjunto de Arsenal hacia la zona izquierda. Sí, en la falta. Primera pelota va a ser para Arsenal. Después de la falta. Tiro libre que favorece la representación de Arsenal. De este tiro libre ya está Sergio Florentín. Sergio Florentín para cumplir el servicio. Mandan a sus cabeceadores Arsenal. Ya el centro, pelota arriba. Saca como puede la defensa. Aquí queda para López de vuelta. Vuelve a cargar. No había nadie. Ya sale el portero Erico Areco. Arquero de la representación albiceleste. Ya va sacando esa pelota. Ramón el que peina. Queda para Alcides Paredes. Alcides va Paredes dentro del área. Va presionando bien Gupona de vuelta. Vuelve a recuperar. Va al envío. Centro. López que baja. Queda para su compañero. Atención. La defensa que saca. Y no pudo. Isidro Ramoa tenía todo para definir, Gilberto. Sí, tenía todo ahí para definir. Iba a ser primero para su equipo. Pero se equivoca en ataque la gente de Gupona. Y ojo, va Cantero. Clemente Cantero termina sacando también el jugador Ricardo Carabajal al córner. Servicio de esquina para Arsenal. Sí, va a ser tiro de esquina para Arsenal. Arsenal, su fuerte va a ser Clemente Cantero. Aquel lado en ataque de Arsenal. Acá, tiro de esquina. Y el propio Clemente Cantero se va para el envío. Se va para el servicio. Servicio de esquina. Clemente Cantero. Ya acomoda, ahí está el centro, pelota arriba. Quería Lucio Hermoa, termina peinando el defensor y va a complementar Velázquez. Entregó mal Velázquez, el Firio el que presiona. Entregó mal también, recupera Carvajal. Sale con Paredes. Y pone en la posición del balón hacia la zona izquierda. Paredes. Juega con Mascareño. Otra vez Paredes. Va inclinándose hacia el costado izquierdo. Gupona gana el servicio. Bueno, va a ser para Arsenal, dice el asistente 2. Servicio manual que va a cumplir. Pereira ya pone en juego. Jiménez. Quedar ahí para Cuenca. Termina sacando. Wilfrido Cuenca. Queda para Paredes. Gupona en la posición. Tenta cruzar. Cándido Florentín. Otra vez empalmando esa pelota. No sacando largo. Ahora sí, Emilio López, otra vez también algo pifiado, saca ese balón, queda para Santa Cruz. Jiménez. Luis Alberto juega balón para López. Rubén López va jugando con Santa Cruz. El número 11 es Isidro Santa Cruz. Ahora que hace Isidro, va Santa Cruz hacia la zona derecha. Pelota que sale a un costado. Será balón para la representación de Gupona. Así mismo va a ser pelota para el equipo albiceleste. Los primeros minutos, partido 0-0. Catalino Ibarra engancha y dispara. Bloquea a Cándido Florentín. Parte del pecho, prácticamente del abdomen. Impactó esa pelota. Va Cuenca. Falta. Y se viene la primera amonestación en el partido. Sí. Para el 35 Pereira, si no me equivoco. El 35 César Pereira. Es el 35 de el equipo de Arsenal. Y será tiro libre. Favorece al equipo albiceleste. Está acomodando la pelota Jiménez. Luis Alberto Jiménez. Gupona mandan a 6 jugadores hasta aquí. Dentro del área rival. Para buscar el juego aéreo.
Preocupado el arquero también va acomodando ahí a la defensa. Va el envío dentro del área. Nadie llega, entonces dejó esa pelota también el arquero. Va a ser salida para Arsenal. Sí, va a ser salida para el equipo de Arsenal. No pasó nada en ese tiro libre del equipo albiceleste. Al ver, es López el que saca, Vilio López. Queda para Sergio Florentín. Lleva Sergio, va Florentín. Recupera Guponá. Busca aquí al jugador de la representación de Guponá. Es Santa Cruz. A ver qué hace Santa Cruz. Pierde ante la presencia ahí por parte de Cristian Hermosilla. Abre juego para Cantero. Clemente Cantero. Si hay espacio, es muy bueno en la corrida. Ahí está Clemente, juega con Cristian Hermosilla. Balón para Alfirio, se equivoca en el pase. Vuelve a recuperar Arsenal. Sergio Florentín en la conducción. Sergio para Lucio. Va Armoa dentro del área, termina sacando el defensor. Rebotó en el jugador de Arsenal, dice el juez, será saque de meta. Sí, va a ser salida para el equipo de Guponá. Sigue el partido 0-0, sin goles todavía. Arsenal intenta, pero hasta aquí bien en la marca de la gente de Guponá. Sí, y a Guponá que le cuesta la tenencia ahora, Sí. Gilberto. No está pudiendo tocar bien. No le gusta tener mucho tiempo la pelota a la gente de Guponá. Trata de ser más directo, pero una buena marca a la gente de Arsenal, y Arsenal tiene jugadores rápidos que tranquilamente le puede desbordar por afuera, por el lado izquierdo o derecho, y le puede complicar a la gente del equipo albiceleste. Sí, pero en este campeonato el equipo de Guponá es muy Sí. bueno con la tenencia de balón. Así mismo. Tiene mucha paciencia para tocar hasta aquí, le está costando. Es seguramente mérito el rival también. Sí, con la presión que tiene solamente le dificulta un poco a Guponá tener la pelota. Lateral que favorece al equipo albiceleste, justamente ya se instala en zona antagónico. Y el equipo de Milan hoy perdió, eso también los Antonio. El Milan que es un equipo que siempre Toca bien también, toca muy bien, pero hoy no le salió nada a Milan también. Va teniendo Guponá de vuelta hacia la zona izquierda. Intenta cruzar el jugador Rubén López, era Catalino Ibarra. Será córner. Servicio de esquina favorece al equipo albiceleste, que se va de a poco. Sí, de a poco va teniendo sus oportunidades. De vuelta, otro tiro de esquina, va a buscar por arriba. Jiménez de vuelta para la ejecución. Autoriza el árbitro. Va Jiménez. Va a venir el centro. Pelota arriba. Atención, sobra al arquero que salió también. Erró la pelota. Atención, va al equipo de Guponá. Saca como puede la defensa. López peina hacia su arco. Peligrosamente, pero llega el primero. Y saca un costado porque Cantero le quería robar esa pelota. Así mismo, sacó rápido esa pelota hacia el lateral del jugador de Guponá. Ya va cumpliendo el servicio de costado. Lucio Armoa juega con Orsusa. Ahí está Williams. Saca como puede Rubén López. Va a quedar ahí para Elfirio Villalba. Pase corto por parte de Elfirio para Sergio. Florentín profundiza sin precisión. Y Rubén López termina sacando a un costado. Asimismo, marcamos el tiempo de juego de este partido. 0-0, minuto 8, primera etapa. 8 minutos. Etapa inicial, 0-0 el marcador. 25 minutos cada tiempo, cada etapa se juega. Sí, 25 por tiempo. Y mira que consigue este tiro libre el equipo de Arsenal. Sí. Cerca del área mayor, ángulo cerrado, es cierto, pero posibilidad de cargar por arriba. Posibilidad de buscar por arriba al que pueda alcanzar. Buscar por arriba el primero. Acomoda la pelota Sergio Florentín. Florentín para levantar el centro. Florentín para poder aprovechar también el juego aéreo. Va Sergio, le pega en la barrera. Otra, el rebote queda para él. Ahora sí, levanta el centro dentro del área en el punto penal. Atención, peina Orsusa. Impacta en el defensor, queda para Sergio de vuelta. Va Florentín, picó fuerte. Picó demasiado fuerte, se le fue la pelota. Será salida para el Sí, no pasó nada. Ataque de la gente de Arsenal. No aprovechó la pelota para que tuvo recién. Ahora va a ser salida para Guponá. Ya va saliendo. Baja el jugador Velázquez. Este es Isidro Santa Cruz.
El capitán tiene Luis Alberto Jiménez. Descarga para el lateral derecho. Se proyecta en esta oportunidad. Es López. Lanzamiento de López. Queda para Abilio López. Saca como puede. Capitán del conjunto de Arsenal. Luis Alberto. Cuenca. Este es Santa Cruz. La lucha ahí con Cándido. Gana Armoa. Sergio otra vez. Florentina. El Firio quiere. Saca López a un costado. Lateral que favorece al equipo de Arsenal. Quedó sentido acá López. Sí. Quedó ahí sentido el jugador López. Pide asistencia. Sí. Pide asistencia. Partido que se mantiene 0-0. 10 de la primera etapa. Sin goles todavía este partido entre Arsenal y Upona. Arsenal, último partido de la jornada de hoy. Partido por la Copa Oro. Partido de ida. Hasta aquí 0-0. Bueno, partido ida. En caso de paridad, esto se define el próximo fin de semana. El primer partido, Copa de Oro, terminó justamente sin goles. Sí. Que mucho partido de empate hoy. Todos los partidos son empate hoy. Ahí depende de este. Vamos a ver qué pasa en este partido. Sí. Avanza de vuelta Arsenal. López. A ver qué pasó, porque el árbitro solamente paró el juego. Sí. Cobró falta. Yo pensé que solamente está cobrando paró el juego. toda la faltita de vuelta a este árbitro. Y así no es imposible que se juegue el fútbol. Y sí, de hecho, no cobró nada, paró nomás el juego. Paró la jugada por parar nada más y no sé en qué reglamento hay eso, Blas Antonio. Sí, ahí está. Ahí va sacando el jugador Catalino Ibarra. Catalino que lanza. Si van a cobrar todos los jugadores caídos, nunca vamos a jugar el fútbol. Ahora sí, va sacando Cuenca. Va jugando Catalino Ibarra. Catalino abre para Cuenca de vuelta. Wilfrido tiene. Wilfrido Cuenca para Upona. Ahora empieza un poquito a tocar el equipo de Upona, pero ya pierde de vuelta. Y sale. Sale Hermosilla. Cristian tiene. ¿Quién se muestra? Pide a El Firio para que se muestre. Corre El Firio López. Digo El Firio Villalba en este caso. Va El Firio. Sí. Bueno, Villalba picó fuerte, se le fue la pelota. Y bueno, hay un cambio obligado ya en el equipo de Upona. Camiseta número 10 ingresa y López no está en condiciones de seguir. Sí. El 10 es el jugador Ayala. Freddy Ayala ingresa entonces el 10 por López, el que se retira. Bueno. ¿Será que va a ocupar también la posición del lateral derecho? Veremos cómo se acomoda también la parte defensiva del equipo de Upona, porque Rubén López, problema físico, tuvo que abandonar el campo de juego. Ahí está el remate, queda en las manos del arquero Erico Areco. Bueno, va como lateral izquierdo Ayala y pasa Mascareño como lateral derecho. Sí, cambio de perfil, entonces Mascareño que va por derecha y por izquierda queda Ayala entonces en el equipo de Upona. Sí, Wilfrido Cuenca y Ricardo Carvajal, los centrales. Así se para el equipo con 4 en el fondo. El equipo albiceleste. Aquí sale jugando. Justamente habilita a Tomás Mascareño. Mira el área. Tomás, centro arriba. Busca a Isidro. No encontró la pelota. Ramó, a pesar que intentó, hizo el gran esfuerzo. Hasta se lanzó buscando la palomita. Sí, no pasó nada. Ahí con Ramoa le busca a su compañero, pero no pudo alcanzar esa pelota. Va a hacer salida para Arsenal. Partido 0-0. López va a sacar el capitán del conjunto de Arsenal. Centro del capitán. Pelotazo largo. Cuenca el que corresponde. Queda para Armoa. Orsusa. La marca de Ayala. Pereira. Adelanta para Lucio Armoa. Va a dominar Lucio. Juega hacia atrás. Balón para Hermosilla. Ahora Pereira. Armoa desvía. Y bueno, no hay receptor. Ya va a quedar en las manos del arquero Erico Areco. Sí, ahí de vuelta la pelota queda para el portero. Partido 0-0.
poco ataque, ambos equipos tratan, pero no creo que no tuvimos todavía uno así que pueda complicarle al arquero, una pelota así sacada por el arquero hasta aquí. Son aproximaciones, pero hasta ahí, Blas Antonio. Pereira que prepara la salida. Ahí está Pereira, sale jugando. Arsenal y la posición de la pelota ahí en la zona defensiva. Ahora balón para Lucio Armoa. A ver qué hace Lucio. Resta quitando del fondo Cuenca. Va a quedar para el Firio Villalba. López ahora. López sale para Villalba. Corre Villalba. Adelanta para Cantero. Este también a correr. Sale Cuenca a barrer. Y bueno, logra primero puntear la pelota. Será córner. Sí, va a ser tiro de esquina. Pelota parada de vuelta en este partido. Córner, punta izquierda, favorece para la representación de Arsenal. Cae la tarde también. Sí, tarde gris. Parece que, no sé si va a aparecer la lluvia por acá, pero así como estamos, parece que sí, Blas. Saca la defensa del equipo de Gupona. Queda para López a cargar de vuelta. A ver, queda para Orsusa, se acomoda. A ver qué hace Orsusa. Williams pierde ya la posición ante la presencia. Y ojo, recupera otra vez. Ahora sí sale Gupona. Presiona bien el equipo de Arsenal. Vuelve a recuperar. López. Sergio Florentín. Catalino. Ibarra para Ramoa. Saca como puede Pereira. Va a quedar ese esférico para Isidro Santa Cruz. Pase corto para Jiménez. Abre juego para Ayala. Ayala. Paredes. Ayala de vuelta. Gupona ahora se va amigando con la pelota. Viene el centro. Pelota arriba. Ramón intenta. Comete falta. Sí, la falta de Ramón en perjuicio de Cándido Florentín. Reclama Cándido. Sí, el reclamo del jugador número 5 de Arsenal, Cándido Florentín. Minuto 17, primera etapa 0-0. Será salida. Será tiro libre de salida que favorece a Arsenal. Su capitán Abilio López va a sacar. Ahí va sacando el capitán de Arsenal. Paredes con golpe de cabeza responde. Va a quedar ahí para Catalino Ibarra. Catalino tiene pase corto ahí para que pueda participar Isidro Santa Cruz. Ahora participa también Tomás Mascareño. Tomás. Bien para bajar ahí Sergio Florentín. Ahí va a quedar para el jugador Lorenzo Velázquez. Para el jugador Mascareño. Saca como puede Pereira. Corre Ayala ante la presencia también ahí de Cantero. Ayala logra puntear, no quiere ninguna complicación. Saca un costado. Sí, pelota al costado, va a ser saque lateral. Partido que se mantiene 0-0 hasta aquí. Los clasificados por la Copa Bronce son San José, Independiente, Arendá. Son los clasificados para la siguiente instancia por la Copa Bronce. Y ahora este es el último partido por la Copa Oro, partido 0-0. Va teniendo Mascareño con Isidro Santa Cruz. Gana Isidro, va a Santa Cruz. Para Lorenzo Velázquez. Hoy ausente el otro Velázquez, Gilberto. Sí, Néstor, hoy no está en la cancha del equipo de Gupona. Ramoa y Velázquez son los delanteros hoy. Ramoa y Lorenzo Velázquez. Sí, tal cual. Saque de meta, saque de salida para Arsenal. Dorsal 69 es el capitán Abilio López. Saca López. Jiménez el que baja. Balón para Catalino Ibarra. Saca como puede el lateral derecho. Va para Ayala. Ayala sale jugando con Catalino Ibarra. A ver qué hace Catalino. Levanta la frente. Abre hacia la banda derecha. Cambia de perfil. Balón para Mascareño. Tomás juega. Lorenzo anticipado. Abilio López el que anticipa bien. Golpe de taco. Deja ahí otra vez para López. Pega en la humanidad de Lorenzo Velázquez. Otra vez presiona el equipo de Arsenal. El partido continúa 0-0. Esto ya está entrando en la recta final de la primera etapa, Gilberto Brites. Ya
Minuto nada más falta para que se termine la primera etapa. Este primer tiempo, hasta aquí 0-0, sin goles todavía. Minuto 20, 5 minutos más y se va esta primera etapa. Bien, va a poner en juego. Ahora sí, lanzamiento hacia adelante. López el que saca. Queda para Isidro Santa Cruz. Busca a Jiménez. Bien, puntea el defensor. Será lateral. Un partido de poca llegada frente a los arcos. Poco, no me acuerdo en qué momento hubo una pelota así sacada por el arquero. Hasta aquí son aproximaciones de ambos equipos. Exacto, se van neutralizando bien. A pesar de que los dos equipos va tratando, va buscando el arco rival, Gilberto. Así mismo, se neutraliza bastante, mucha marca y muchos errores no forzados también de los dos lados. Sale Villalba, en el medio terreno la pelota, Villalba intenta, no pasó nada con Villalba. Ahí ya va a salir Ubupona con Tomás Mascareño. Busca a Lorenzo, Velázquez tapado, está pegadita a la raya. A ver qué hace Lorenzo. Parado, le dice ahí al defensor. Ahí va jugando Catalino. Este es Lucio, Armoa. Sale el equipo de Arsenal, saca Mascareño de primera, fuerte y arriba. Que peina es Paredes, Ramoa está adelantado. Sí, adelantado Ramoa. Quedó en Eusebio Ramoa. Salida de vuelta para Arsenal. Partido que no tenemos claridad en el encuentro. Bien, ya va a terminar de a poco este primer tiempo. Caminan al 0-0 también este compromiso, a pesar de que queda todavía el segundo tiempo más. También este primer tiempo queda algunos minutos al compromiso. 22 ya Gilberto Brites. Sí, 22 minutos ya en la primera etapa. Marcador en 0. 0 Ubupona, 0 para Arsenal. Por Copa Oro se disputa partido ida. Semifinal. Bueno, optó en la individual Paredes. No encontró nunca el perfil de remate. Termina perdiendo la pelota. Ya va sacando el arquero. Intenta peinar Hermosilla, Orsusa también. Sale Erico Areco. De portero a portero. Sí, para el arquero Erico. Se queda con esa pelota. Prepara de vuelta la salida de Ubupona también. Ayala con Jiménez. Va al pase profundo, busca Paredes, el que corre el número 8, va Paredes. Anticipa para cortar ahí. Cándido Florentín, saca un costado. Lateral ofensivo, favorece al equipo albiceleste. Esto continúa 0-0. Se va lentamente para ese reposición Ayala. Mandan muchos hombres en ataque ahora de Ubupona. Ya va jugando Catalino Ibarra, el que recepciona. Otra vez para Ayala, este que cruza. Levanta el centro, Lorenzo quería. Otra vez Cándido Florentino, hasta aquí también de excelente partido por parte del zaguero. Sí, está ganando todos los duelos. Hasta aquí Cándido Florentín con el otro central López. Bien. Será saque de meta, saque de salida que favorece al equipo de Arsenal. Todavía no terminó el primer tiempo, está a punto ya. Falta algunos minutos. Un minuto para ser más preciso y el segundo tiempo. Falta el útil también, por eso paralizado el juego, momentáneamente interrumpida las acciones aquí en el Sport San Nicolás. Así mismo, no hay balones, falta pelota. Desapareció toda la pelota aquí en este partido. Partido 0-0. Minuto ya del final de la primera etapa. A sacar desde el fondo. El equipo de Arsenal ya lo va sacando con un balón media altura y queda para Villalba. Recupera Arsenal, ahí está Villalba, ahora Cándido. Quiere el Armó, anticipa para sacar el defensor de Ubupona. Va a quedar ahí para Catalino Ibarra. A ver qué hace Catalino, pase corto para Jiménez. Jiménez para Catalino de vuelta.
Y terminó el primer tiempo. Termina la primera etapa, señores, pausa y ya venimos. Bien, ya arrancó rápidamente la segunda etapa entre Arsenal y Bupuná. Arsenal, partido por la semifinal, partido ida, semifinal por la Copa Oro. Ya hubo cambio en el equipo albiceleste. Ingresó Néstor Velázquez y se retiró Lorenzo Velázquez por Velázquez. El cambio para Bupuná. Sería el segundo cambio en Ubupona. Sí, sí, así mismo. Tiro libre para el equipo albiceleste. Mira que va a tener una linda posibilidad, Gilberto, al borde del área mayor. Sí, tiro libre interesante. El que patea bien le puede dar complicación al arquero de Arsenal. Tiro libre que favorece al equipo de Ubupona. Posibilidad de buscar el arco. Luis Alberto Jiménez frente a la pelota. Mientras se prepara el tercer cambio en el equipo de Ubupona. Sí. Va a rematar Jiménez. Va Luis Alberto, le pegó. El arquero rebota, atención, el rebote. ¿Quién llega? Llega el defensor. Despeja a un costado. Queda para Néstor Velázquez. Néstor juega balón para Carvajal. Pierde Carvajal en una zona muy sensible allí. Termina cometiendo falta. Tiro libre será para Ubupona finalmente. Ahora sí se va a producir el cambio. Cambio, vamos a ver quién ingresa. Pastor Ruiz, ¿puede ser? Sí. Vamos a ver quién ingresa por Ramoa. Sí, ahí está el cambio. Ramoa juega adentro, Ruiz, Pastor.
Bien, el tercer cambio que ya se va a realizar en el equipo albiceleste. Hasta aquí la representación de Arsenal sin cambio. Sin cambio todavía. Tiro libre que favorece al equipo albiceleste. Ahí lentamente se va retirando Isidro Ramoa, dorsal 13. Que ingresa es Pastor Ruiz. Bueno, ahí está entonces. El cambio. Va al envío, centro arriba. Golpe de cabeza fue defensivo y sale. Saca como puede de vuelta el equipo albiceleste. Ayala el que anticipa. Queda para Paredes. Paredes juega mucho más atrás para que pueda participar Cuenca. Catalino Ibarra va luchando ahí contra la presencia de jugador Orsusa. Va el envío, centro arriba para Néstor. Sale el arquero. El arquero se queda con ese balón. Sí, sin problema para el arquero de Arsenal, que ya sale rápidamente. Ahí va teniendo la pelota Ricardo Carvajal. Jiménez, el volante, abre para el lateral derecho. Es Mascareño. Isidro Santa Cruz, Mascareño de vuelta. Va lanzamiento arriba. Intenta peinar aquí el delantero, pero termina sacando el defensor. Va a quedar ahí para Ayala. Freddy Ayala. Entregó mal. Lucio Armoa pide Cantero, balón para él. Va Cantero, se aqueja de un golpe y sí, se sanciona la infracción. Sí, ahí la sanción de la falta. Intentó picar Cantero, pero le cometen la falta ahí. Y va a ser pelota para Arsenal, los Antonio. Sí, tiro libre. Tiro libre que favorece para la representación albiceleste. Velázquez. Está para cumplir. Digo, para cubrir allí. Para cumplir está Sergio Florentín. Sí. Sergio Florentín para el tiro libre. Posibilidad también de Arsenal de cargar. Muestra el silbato el árbitro. Es decir, que va a autorizar para que esto tenga validez. Sergio Florentín, dorsal 66 para la ejecución. Ahí está Cantero, también Orsusa. Hermosilla para cabecear. Va el envío, centro arriba. Está. Cabecea, pero algo forzado. Llegó a la pelota Orsusa. Increíblemente acá Arsenal tuvo una oportunidad de cabeza. No pudo ahí Orsusa dar dirección a esa pelota. Creo que fue la primera oportunidad así frente del arco, las Antonio. Continúa 0-0. Mascareño va sacando. Ahí el defensor termina sacando a un costado. Balón corresponde para el equipo albiceleste. Sí. Partido 0-0. 5 minutos, segunda etapa. Los primeros 5 minutos. Se mantiene sin goles. Otra vez llega Néstor. Intentó entrar en el área, pero Pereira estaba atento. Termina anticipando, punteando la pelota al córner. Va a ser tiro de esquina. Va a ser pelota parada. A ver qué pasa acá por arriba, Blas. Córner, punta izquierda, favorece al equipo del Arsenal. Arriba la pelota, atención, el centro era para Buponadi bien. Paredes. Va al equipo albiceleste. Santa Cruz el que desvía. Pastor Ruiz intenta. Lucio Armoa el que saca. Va a quedar para Tomás Mascareño. Engancha Tomás. Sale jugando Tomás, casi se complica en esta. Termina sorteando bien la marca y sale jugando. Bien para ir hacia adelante también Tomás Mascareño. Otra vez elude marca y le comete falta. Y no sé si se va a salvar también de la tarjetita ahí. Sí. Jugador de Arsenal. Le sacó pasar ahí Mascareño al jugador de Arsenal y le comete la falta. A ver, tarjeta seguramente. No le sacó tarjeta. Tiro libre, vuelta para Buponablas. Solamente con la sanción de la falta, no hay amonestación de tarjeta. Tiro libre que favorece al equipo albiceleste.
Jiménez frente a la pelota. Él va para el lanzamiento. A ver cómo viene este centro. Va Carvajal. Ibarra también ya pisando el área. Va el envío cerrado. A ver Cuenca el que baja. Va a quedar para Sergio Florentín que despeja. Y ojo porque intenta aquí el jugador Cantero. Viene Ayala para ganar a Cantero Gilberto Brites. Así mismo, estuvo atento ahí Ayala. Nada pudo hacer Cantero. Pero prácticamente Ayala y le sacó la pelota. Wilfrido Cuenca va teniendo Wilfrido. Cuenca juega, busca al jugador, su compañero que estaba destapado. Sale Lucio Armoa. Hermosilla. Va teniendo Cristian el 21. Suelta el pase ahí para Armoa. Corre el 10. Barre ahí desde el piso el jugador de la representación de Upona. Todavía no salió. Va Ibarra para Velázquez. Néstor Velázquez. Balón para Jiménez. El rebote va a quedar ahí para Pastor. Termina sacando la defensa. Otra vez va presionando el equipo albiceleste. Cándido Florentín llega primero. Pasa corto ahí para Pereira. Este que no quiere saber nada de la pelota. Saca hacia adelante. Cantero. Baja Cantero. Orsusa. Balón para Villalba. Descarga mucho más atrás. Juega para López. Saca mal López. Regala para Jiménez. Otra vez Cándido se adelanta. Qué buen partido de Cándido hasta aquí. Zaguero central del conjunto de Arsenal. Está haciendo un gran partido hoy Cándido, Blas Antonio. Sí. Cándido dio bien. Zaguero central. Jiménez. Luis Alberto tiene. Balón para su compañero que está adelantado. Sí. Posición adelantada por parte de Catalina Ibarra. Sí. Posición de adelantada. Va a ser salida para Arsenal de vuelta. Partido muy impreciso ya esta parte de segundo tiempo. Nadie trata mucho tiempo. La pelota saca a dividir siempre. Y poca claridad frente a los arcos. A ver, ¿cuántos minutos ya, por favor? A ver. Marcamos el tiempo de juego en este compromiso. Ya estamos en la segunda mitad. 9, casi 10. Segundo tiempo. Falta mucho todavía. Sí, unos 15 minutos todavía. Va a salir Erico Areco. Arquero de la representación albiceleste. Queda para Lorenzo. Néstor. Lorenzo ya abandonó el campo de juego. Catalino está adelantado otra vez. Banderina arriba. Banderina arriba. Salida de vuelta va a ser para el portero de Arsenal. Ya va quedando en precisiones la gente de Upona también. En ataque. Sergio Florentín para sacar esa pelota desde el fondo. Balón para Lucio Armoa. Baja Lucio. Va Cantero. Lanzamiento de Clemente. Saca como puede Jiménez. Balón que va a quedar para el Firio. Villalba adelanta. Lucio el que corre. Está adelantado también Lucio. Adelantado. Sí. Otro ahora por el lado de Arsenal. Va a ser pelota para Upona. Partido 0-0. Y va a sacar el jugador de Upona. Ya lo hizo. Cándido gana. Queda para Cantero. Clemente va teniendo. Ahí está Clemente Cantero. Ante la presencia de Paredes. Gana Paredes. Para Lorenzo. Para Néstor, digo bien. Freddy ahora. Ayala se equivoca en el pase. Sale el arquero. Bueno, seguimos señores aquí en la cancha del Sport San Nicolás, partido 0-0 entre Upona y Arsenal. Arsenal Upona sin posibilidad de goles casi todo el partido. Poca oportunidad de gol aquí en este encuentro. Más aproximaciones que oportunidad de goles en ataque por ambos lados. Clemente Cantero el que domina. Suelta el pase. La evolución otra vez con Hermosilla. Va Clemente. Llega primero Ricardo Carvajal. Paredes despeja. Armoa baja para Hermosilla. La marca de Jiménez. Sigue Hermosilla. Pone el físico. Aguanta bien. López el que saca. Ahí va a quedar para Cantero. Está habilitado según el asistente. Va Cantero. Suelta para Armoa. Orsusa. Peligro de gol. Va Orsusa. Se acomoda. Atención. Le pegó. Bloquea la defensa en forma tiempo también. En esta sí se asomó muy bien Arsenal. Sí, a vuelta se asomó de vuelta muy bien el equipo de Arsenal. Orsusa tardó un poquito más. Tardó un segundo para sacar el remate. Bloqueado por la saga de Upona. Va teniendo Upona.
Con Ibarra, Catalino va teniendo, deja para Paredes, ahora Jiménez. Cuenca el que corre. Ahí se muestra también el lateral derecho. Tomás Mascareño, balón para él. Va al envío, va a sacar a la defensa, sí señor. Pereira responde para el equipo de Arsenal que prepara cambio. Ahí va con todo, trae Gupona. El remate, no, imposible así. El remate desde larga distancia, Sí. sin fuerza. Sin fuerza, sin nada. No pasó nada. Va a ser pelota para Arsenal. En el partido se mantiene 0-0. Rotela se prepara. Cualquier momento va a ingresar en Arsenal. Este es Hermosilla. Ahora va teniendo el Firio Villalba. Balón para Cantero. Clemente levanta el centro. Busca a Orsusa que peina. No hay nadie en el segundo palo. El que llega es Paredes para la salida. Sí. De vuelta a la salida larga. Divide, vuelta a la pelota. La gente de Gupona. Bien para cerrar. Cándido Florentín termina sacando al córner. Ahora sí se va a autorizar el cambio. Sí. Va a ingresar Rotella. Vamos a ver por quién ingresa. Cambio para Arsenal. A ver. A Rotella por el 10, Armoa. Bueno, Armoa entonces se retira, ingresa Rotella. Cambio para el equipo de Arsenal Blas. Perfecto. Ese es el primer cambio en Arsenal, si no me equivoco. Sí. Primer cambio. Lucio Armoa deja el gramado de juego. Ya está Néstor Rotella. Va al envío. Atención, va Jiménez. Dispara al arco. Erró la misma. A ver, marcamos el tiempo de juego, Gilberto. Sí, marcamos el tiempo de juego en el partido. 13 minutos, segunda etapa. 13 minutos, segundo tiempo. Partido sigue 0-0. Prepara la salida. La representación de Arsenal. Su capitán López frente a la pelota para sacar. Seguramente largo. Toma mucha distancia de esa pelota. Ahora sí. Ya va sacando esa pelota. Ese balón que cae en el círculo central. Peina. Jugador Hermosilla. Ayala le devuelve. Ya está en poder del jugador. Rotella, la primera participación también por parte del número 11. Termina sacando a un costado. Lateral favorece para el equipo albiceleste. Freddy Ayala para cumplir. Ya lo hizo. El balón otra vez para Freddy. Ayala. El túnel de Ayala. Quiere Néstor. Era Paredes. Ayala otra vez presionando. Saca Pereira. Cuenca el que baja. Queda para Orsusa. Hermosilla. Con el físico. Cristian. Descarga para Cantero. Pide Cantero. Prefiere jugar con el lateral López que está destapado. Va al centro. Pelota por arriba. Termina sacando Tomás Mascareño de primera. Complementa Ayala. Este es Hermosilla. Se equivoca Cristian. Cede la pelota al rival. Atención, no va Néstor. Faltó un poco de potencia. Llega otra vez al balón. Logró puntear, pero no regalo su compañero. Sí, el regalo de Hermosilla para Néstor Velázquez. Y tampoco aprovecha la gente de grupo a Néstor Velázquez. A ver, otro cambio en el equipo albiceleste. Sí, vamos a ver quién. Jiménez. Y el que se va a retirar el 8, Paredes. Ingresa Mario Jiménez. Cambio para Grupo. Bien, cuarto cambio. Sí. Mario Jiménez, camiseta 45, el que va a ingresar. Ahora sí ya ingresa. Se retira Alcides Paredes. Va a salir desde el fondo Arsenal. Pastor Ruiz. Saca Pastor. El que saca es López también. Pereira. Ahí va a quedar para Hermosilla. Pierde ante Néstor Velázquez. Peina, atención, pica Jiménez. Sale el arquero, sí, sin ninguna dificultad se queda con ese balón. Sí. El arquero de Arsenal. Atento estaba ahí el arquero de Arsenal que prepara la salida. Ya va sacando el arquero Jiménez. El que peina es Florentín. Sergio Florentín. Ya queda en las manos de Arsenal. Prepara la salida. Ya va sacando, balón que cae en el círculo central. Baja bien, Hermosilla. Intenta acomodar, deja para Orsusa que le pega y muy mal el remate. Bueno,
Ya cualquier forma prueba buscando el arco los jugadores también, pero difícil así hacer un gol, principalmente ya cansado. Y bueno, gol, poco, claro, poca oportunidad de gol en este partido. Sí, queda poco al partido, señoras, señores. Va sacando la defensa de Arsenal. Cantero. Balón para Mascareño, corre Mascareño. El Firio en la marca, sigue Mascareño. Amaga otra vez, ahora sí suelta el pase. Isidro Santa Cruz, Pastor Ruiz, este que levanta. Baja Catalino. La marca de Néstor Rotela, sigue Catalino Ibarra. Está Néstor cerca, sigue Ibarra, comete falta. La falta de Néstor, será tiro libre para el equipo albiceleste. Sí, falta ahí de Néstor. También va a ser pelota para el equipo de Upona. Va a tratar de cargar directamente al área buscando el gol. Camiseta número 30, el que está frente a la pelota es Néstor Velázquez. ¿Qué pasó? Y Upona que va a tener esta posibilidad de cargar, buscar el juego aéreo. Velázquez, autoriza el juez. Va Néstor, Velázquez, el centro, pelota por arriba. Termina sacando la defensa, ya hubo falta también. Ya hubo falta en ataque, no pasó nada de vuelta en este tiro libre que tuvo recién el equipo albiceleste. Va a ser salida para Arsenal, va a ser salida para el arquero. De a poco ya estamos entrando en la recta final del juego. Cae la tarde también, hoy sábado 16 de mayo. Va sacando la pelota, queda para Pastor Ruiz. Este es el jugador de Upona que pierde. Florentín el que saca, va a quedar ahí para Cantero. A ver qué hace Clemente. Gira bien para Hermosilla. No pudo controlar el esférico, termina rebotando en el árbitro. Será balón para el equipo albiceleste. Sí, va a ser pelota de vuelta para el equipo de Upona. Va a ser suelta, direccionada para el equipo albiceleste. Partido 0-0, 18 minutos de la segunda etapa, Blas. Y en este partido el gol no se hace ni hubo oportunidad de gol. Va el equipo de Upona de vuelta con Isidro Santa Cruz, Pastor Ruiz, esta que carga centro por arriba, va a ver quedar para Ibarra. Intenta ganar el servicio de esquina, no lo consigue. Sí. Pero reclama la gente de Upona que hubo córner. Sí, reclama, pide todo, pero el árbitro dijo que no pasó nada, va a ser salida para Arsenal. Upona que tiene su gente a aquel lado de la cancha, Blas Antonio. Que espera gritar un golcito de la gente de Upona, pero hasta aquí el equipo no responde. Será saque de meta, saque de puerta. Va a salir la representación de Arsenal. Partido continúa 0-0. El árbitro que ya da el ok para que esto pueda continuar. Ya va sacando López. Jiménez el que cabecea. Mario para Luis Alberto Jiménez. Néstor Velázquez. Recupera López. Este que lanza. Busca a Villalba. Cantero. Villalba de vuelta. Va Arsenal ahora. Tomás Mascareño firme y sólido para sacar esa pelota al lateral derecho. Pastor Ruiz el que baja. A Upona. Luis Alberto Jiménez. Levanta la pelota Luis Alberto. Ahí saca como puede Pereira. Era Cantero el que llegaba para sacar a un costado. Será balón, será lateral para el equipo albiceleste. Sí, va a ser pelota para el equipo albiceleste. En este partido, hasta la última parte ya la segunda etapa. Partido por las semifinales. Ida. Hoy aquí por la Copa Oro. Los dos partidos, así como pinta, va a terminar 0-0. Va el envío, centro arriba. Resta quitando desde el fondo Cándido Florentín. Balón para el equipo de Arsenal. Adelanta ese esférico, sale Cuenca para cerrar. Quiere Velázquez, llega primero Rotela, saca un costado y hay un problema físico por parte de Néstor. Ya está. A ver, ahí está. Le pido que ingrese de vuelta. Partido que se mantiene 0-0 las 20, segunda etapa. Está sentido Néstor Velázquez. Sí. Paralizado el juego, momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en el Sport San Nicolás. Así mismo, 0-0. Partido que se está jugando aquí en la cancha del Sport San Nicolás, campeonato senior Copa Oro entre Upona Arsenal. Arsenal Upona, partido 0-0. El día de la fecha, poco oportunidad de gol tuvieron los dos equipos. Los arqueros hoy están muy tranquilos en cancha. Poco trabajo para los arqueros, solamente trabaja para salir con pelota larga. Pero después de eso no hubo trabajo de los porteros.
rostro de preocupaciones por el lado del equipo Arsenal, porque Néstor está sentido todavía, se va recuperando de a poco. Esto continúa, atención, va a Uponá primero en camino, está el remate afuera. Remató afuera el jugador Catalino Ibarra. Sí. Hubo sensación de goles. Acá sí hubo sensación de que la gente quiere gritar el gol, pero erró el arco el jugador Catalino Ibarra. A ver, ingresó el número 18 Monjes por Néstor Velázquez, Néstor Rotela. Rotela, sí, Rotela, el que salió lesionado y ingresó Monjes por él. Bueno, Monjes a la cancha. Atención al centro. Cabecea el zaguero central. Los dos zagueros en esta oportunidad. El otro es el volante. Sí. Cuenca y el otro centrales. Carvajal. Los dos centrales, sí. Los dos centrales. Ricardo y Wilfrido. Sí. Ambos saltaron a la pelota, se molestaron, Gilberto, por eso creo que nos saca mejor provecho de la misma. Sí, sí. Esta última parte del partido digo bien, va presionando más el equipo albiceleste. Orsusa va jugando con Cantero. Se anticipa muy bien el número 11, va jugando también con su compañero. Otra vez la evolución para él. Este es Pastor Ruiz. Va teniendo bus por la pelota el equipo albiceleste. Pastor profundiza el pase. Isidro Santa Cruz destapado, a ver cómo cruza. Viene el centro, pelota arriba. Saca la defensa media. Atención, el disparo afuera. Luis Alberto Jiménez, el capitán de Buponá, disparó afuera. No, nunca pudo dar dirección a esa pelota al jugador Jiménez, el capitán del equipo albiceleste. Salida a hacer para Arsenal. Va a terminar el partido, señoras y señores. Otro 0-0 más en esta tarde de fútbol aquí en Iribucuá. Sí, mirá que tuvimos 7 partidos, los 7 partidos terminó empate. De esos 7, 4 se definió en penales. Bueno, ahí está. Y la mayoría terminaron 0-0, Gilberto, ¿no? Sí, es solamente el único partido que terminó 1-1 fue el partido entre Uganda y Iribucuá. Pasó Uganda en penales, 0-0 terminó Manchester ante San José, pasó San José en penales. 0-0 terminó el partido de San Isidro Real Madrid. Terminó en penales. Y el primero terminó 0-0 y terminó en penales también. Y mira que ganó este peligroso tiro libre el conjunto de Buponá. Forzó esa falta Luis Alberto Jiménez. La falta en perjuicio de él fue hombro contra espalda. El árbitro sanciona la infracción. Peligroso tiro libre. Posibilidad manifiesta de gol, Gilberto. Acá sí va a ser un tiro libre interesante que va a tener el equipo albiceleste. Ya va a depender el que va a patear este tiro libre. Y el zurdo está frente a la pelota. El lateral izquierdo, Tomás Mascareño. También está Luis Alberto. Va Tomás. Va Mascareño. Dispara al arco. El arquero. Remate colocado. El arquero sacó. Y esto terminó, dice el árbitro. Terminó, señores. La única oportunidad que tuvo acá para directamente hacerle trabajar al arquero. Acá tuvo el arquero también, hizo la figura el arquero en el partido. Sacó este tiro libre de Tomás Mascareño. Bueno, señores, llegamos ya a la final de este partido. El día de hoy, sábado 16 de mayo, nosotros ya cerramos nuestro trabajo aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Campeonato, señor, 2026. Próximo fin de semana se juega la vuelta de la Copa Oro, señora. Y sí, señor. Gracias a todos. Le agradecemos a la convención directiva y a todos los delegados de este campeonato. Gracias y será hasta la próxima.